So, we are going this weekend to be looking at a text Este fin de semana a terma of Rixingodem. vamos a estar estudiando un texto que es un terma de Rixingodem. Rixingodem was the Tibetan yogi who revealed the Chanter, the northern treasures. Rixingodem fue un sabio tibetano que descubrió los tesoros del norte. Large treasures of hidden treasure texts. Que fue uno de los grandes tesoros de termas ocultos o textos ocultos. This short prayer or aspiration or reminder. Esta pequeña oración o aspiración o recordatorio. Los demás traductores. So the text is called Mitagyuku, which means kind of an encouragement or a reminder of impermanence. El texto se llama Mitagyuku, que significa un recordatorio de la impermanencia. Or wake up to impermanence. O despierta a la transitoriedad. Gyutkul means to pull forward or wake up one's own gyud, the stream of one's own experience. Gyutul significa llevar hacia adelante el continuo, la corriente de la propia experiencia. And we wake it up by being aware of the impermanence of everything around us, including ourselves. Y despertamos siendo conscientes de la transitoriedad todo a nuestro alrededor, incluyendo dentro de nosotros. Impermanence means something is there and then it's going. Impermanencia o transitoriedad significa que algo está ahí y luego se va. It's not reliable. No es fiable. Our culture is based on capitalist commodity. Nuestra cultura se basa en bienes capitalistas. In which we focus on there being real things which can be exchanged. En la cual nos enfocamos en cosas reales que pueden intercambiarse. However, even in this exchange system, the relative value of different commodities alters according to market forces. Sin embargo, incluso en este sistema de intercambio, el valor relativo de cada objeto varía de acuerdo a las exigencias del mercado. With the pressures on the world economy, the value of gold is going up. Ahora mismo, con las presiones de la economía mundial, el valor del oro está subiendo. So, this relativity of exchangeable value is part and parcel of the world economic system. Así que esta relatividad de los objetos de intercambio forma parte del sistema económico mundial. Also, how we can relate to other countries depends on ever-shifting factors. También nuestra manera de relacionarnos con otros países depende de factores que están cambiando permanentemente. At the beginning of the year, Russian oil had a high value, high valency. People thought, oh, this is wonderful, gas and oil. A principios de año, el gas y el petróleo ruso tenían un alto valor y la gente pensaba que era algo maravilloso. But now this gas and oil becomes toxic for many countries. Sin embargo, ahora este gas y este petróleo se han vuelto tóxicos para muchos países. Because the money that the Russian state can get from the sale of gas and oil becomes a resource for feeding the war in Ukraine. Porque el dinero que Rusia puede obtener vendiéndole petróleo y gas a otros países se convierte en un recurso para alimentar la guerra de Ucrania.
the more we look at the world around us, we see how unstable are the phenomena and our interpretations of the phenomena and our relationships with these phenomena. Y cuanto más miramos a nuestro alrededor, más vemos lo inestables que son los fenómenos, lo inestables que es nuestra relación con los fenómenos y lo inestable que es nuestra interpretación de ellos. This world is unstable and unpredictable. Este mundo es inestable e impredecible. And yet our ego self requires some degree of constancy in the things that it relates to. Sin embargo, nuestro ego requiere algún tipo de constancia en aquellas cosas con las que se relaciona. We need some degree of stability in our health. Necesita algún tipo de estabilidad en nuestra salud, Some stability in the way in which we gain money. algún tipo de estabilidad en la manera en la que obtenemos o ganamos dinero. Now we have this new system of what they call in English 0 hours contract. Ahora tenemos este nuevo sistema que en inglés se llama contratos de 0 horas, which means you get a job, but you don't know how many hours you're going to be able to work in a week. Esto significa que tienes un trabajo, pero no sabes cuántas horas vas a trabajar a lo largo de la semana. The fact that you have a job seems to give some sense of, oh yeah, this is what I do and this is how I can support myself. El hecho de tener un trabajo te da una sensación de, sí, esto es lo que yo hago y así es como me mantengo. But the uncertain number of hours that you will actually work in a week means you can never predict how much money you earn. Pero ese número incierto de horas en el que vas a trabajar durante la semana provoca que realmente no puedas saber cuánto dinero vas a ganar. When we look around in ecology, in economics, in political relationships, we find endless shifts in the complexity of interactions. Y si miramos la ecología o el sistema político, el ámbito en el que nos movemos, veremos que hay cambios permanentes en nuestras interacciones. And yet we have to hold ourselves together. Y sin embargo, tenemos que mantenernos enteros. I exist. Yo existo. I am me. Soy yo. I know who I am. Sé quién soy. I know what I like and what I don't like. Sé lo que me gusta y lo que no me gusta. This way we hold together or construct a kind of continuous sense of ourself. Y de esta manera mantenemos unido o construimos una especie de sentido de continuidad de nuestro yo. But is it true that we know who we are? Pero ¿es cierto que sabemos quiénes somos? We tell ourselves the story of our identity. Nos contamos a nosotros mismos la historia de nuestra identidad. We link together the factors of our existence Enlazamos y vinculamos los factores de nuestra existencia into patterns. y formamos patrones. The patterns change, but we are able to reliably say, this is me, this is me. Los patrones van cambiando, pero podemos seguir afirmando de manera fiable, este soy yo, este soy yo, este soy yo. I am healthy, Estoy sano then I am sick. y luego estoy enfermo. When I feel really sick, I don't feel at all the way I did when I was healthy. Cuando estoy muy enfermo no me siento en absoluto igual que como me sentía cuando estaba sano.
Yet somehow, because I can say that healthy or sick refers to I, to some enduring self-essence, it is as if in the midst of this turbulence there is stability. Pero es como si al poder referir este estar sano o estar enfermo a un sentido del yo, entonces es como si hubiera algo permanente en medio de tanta turbulencia. So this is a central theme in Buddhism. Este es un tema central en el budismo. Is there a self? ¿Existe un yo? And if there is, what enduring qualities does it have? Y en el caso de existir, ¿qué clase de cualidades permanentes o durables tiene? There are certain seeming components to our existence. Existen ciertos componentes aparentes de nuestra existencia, Our thoughts, feelings, sensations, como los pensamientos, las sensaciones y los sentimientos, the shape that we have, the shape that the things around us have, la forma que tenemos, la forma que tienen las cosas de nuestro entorno, the attribution as to whether they seem positive, neutral, or negative for us. les atribuimos unas características positivas, negativas o neutras para nosotros. The particular way in which we perceive the phenomena around us, Esa forma concreta en la que vemos o percibimos los fenómenos a nuestro the alrededor. way in which we seem to believe that, yes, I see things the way they are. I see this car is red and that van is blue. Y la manera en la que parecemos creer que vemos las cosas como son las cosas a nuestro alrededor. Por ejemplo, este coche es rojo o ese autobús es azul. And that redness or blueness of the vehicle seems to be something inherent in the car. Y esa cualidad de rojo o de azul en el vehículo parece ser algo inherente en el coche. But of course, when we how we are perceiving, we see that red and blue are interpretations of what is occurring. Pero si estudiamos cómo estamos percibiendo, veremos que rojo y azul son interpretaciones de lo que está ocurriendo. In terms like red and blue have other connotations as well. Red is often linked with socialism or communism. Y también los conceptos rojo y azul están asociados a otro tipo de historias, como por ejemplo, rojo es socialismo o comunismo. It's linked with blood. También se asocia a la sangre. Blood can symbolize life because if our blood stops flowing, we die, but it can also indicate death if the blood flows out of us. Y la sangre puede simbolizar la vida porque necesitamos que la sangre fluya para vivir, pero también puede indicar la muerte si la sangre fluye fuera de nosotros. Now you might say, oh, come on, but red is red. Pero puedes decir, hombre, venga ya, el rojo es el rojo. Red seems to be something real. El rojo parece ser algo real. But if you go to an art shop and you ask for some red oil paint, Pero si vas a una tienda de material artístico y pides un bote de pintura roja, they will show you many different tubes te van a enseñar muchos tubos distintos, because there are different tones of red. porque hay diferentes tonalidades de rojo. What is the true red? ¿Cuál es el auténtico rojo? It doesn't exist. Pues no existe.
There are shadings of red move towards orange with increasing yellow. Hay matices de Red also moves rojo towards purple. que tienden hacia el naranja porque están más mezclados con amarillo. El rojo también puede ir hacia el violeta. So when we start to examine the nature of perception, we realize it's less reliable than we would like it to be. Así que si empezamos a estudiar la naturaleza de la percepción, vemos que es menos fiable de lo que nos gustaría. Because we're not experiencing a pure perception, but one which is merged in with different kinds of concepts. Porque no experimentamos una percepción pura, sino que experimentamos una percepción que está mezclada con otro tipo de conceptos. Then we also have many ways of bringing the patterning of our sense of the experience into foreground or background. También tenemos diferentes maneras de pasar a primer plano o a segundo plano todo aquello que forma parte de nuestra experiencia. If you go to work from Monday to Friday, si vas a trabajar de lunes a viernes, then it's likely that on a Saturday morning time has a different quality than on Monday to Friday mornings. Lo más probable es que el sábado por la mañana el tiempo tenga una cualidad completamente diferente de la cualidad que tiene de lunes a viernes por la mañana. It's not so important to align your embodied sense of time with the outer time of the clock and being at work and so on. El sábado no es tan importante incorporar tu sensación corporal del tiempo al tiempo externo de los autobuses y de los relojes y demás. So this process of composition, of gathering aspects of our experiential field into patterns which are deemed significant or insignificant, this is an ongoing work. Así que este proceso de tomar nuestro campo experiencial y construir con este campo patrones de cosas que nos parecen más o menos importantes es un proceso que está permanentemente ocurriendo. And of course, we are conscious to a certain degree about at least some of the factors that are in operation here. Y por supuesto, hasta cierto punto somos conscientes de algunos de los factores que están operando aquí. So I might think I'm conscious of the red car in the street outside my flat. Así, por ejemplo, puedo decir, soy consciente de ese coche rojo que está fuera de mi piso en la calle. There seems to be simplicity in that formulation. Y parece haber una simplicidad en esa afirmación. And yet shimmering beneath it is the dynamic nature of the factors which allow the statement, I'm conscious of the red car outside my flat, to be meaningful. Y sin embargo, resplandeciendo por debajo de ello está toda esa serie de factores que permiten que esa afirmación, hay un coche rojo fuera de mi piso, tenga sentido. That is to say, like, the language through which I express this sentence is constraining and directing how I phrase the sentence. Es decir, el lenguaje en el cual estoy expresando esa afirmación está constriñendo y modificando la manera en la cual hago esa afirmación.
I feel that I am speaking language, I'm speaking English. Yo me siento como que estoy hablando inglés, estoy hablando un idioma, But English is speaking me. pero en realidad el inglés me está hablando a mí. And I live in London where we have many, many kinds of English. Vivo en Londres, donde tenemos muchos tipos diferentes de inglés. We have Jamaican English. Tenemos inglés jamaicano, Australian English, inglés australiano, and all the different tonal qualities of the various immigrant groups. y todas las diferentes cualidades tonales de los diversos grupos de inmigrantes. All are recognizable as English. Todos ellos se pueden reconocer como inglés. There is no true English. No hay un inglés verdadero. So each person will prefer the English that has more resonance for them according to their history, gender, economic status, and so on. Y cada uno preferirá el inglés con el que más resuena de acuerdo a su nacionalidad, estatus social y económico, su género, etc. Some people become very upset if they hear other people using the wrong kind of grammar or vocabulary. Muchas personas se alteran mucho cuando escuchan que otras personas utilizan la gramática o el vocabulario inadecuado. Because then maybe their tilt is on comprehension and reliability of phrasing. Porque quizá pongan más énfasis en la comprensión y la fiabilidad de la formación de frases. Whereas someone else might be concerned with language as a playground in which words can be joined in unusual patterns. Mientras que otra persona puede preferir utilizar el lenguaje como un campo de juegos en el cual se pueden unir y combinar las palabras en patrones inusuales. This is going on all the time. Y esto está ocurriendo todo el tiempo. So then, how will I speak? Así que, ¿cómo voy a hablar yo? Well, I have to speak the way I speak, Pues tendré que hablar de la manera en que hablo, which will please some people and not other people. que les gustará a algunos y a otros no. But also, I will speak in different ways with different people. También hablaré de diferente manera con diferentes personas. Am I being more true to myself when I speak in a formal way in a work setting, or when I speak in a more casual way if I'm hanging out with some friends? ¿Estoy siendo más fiel a mí mismo cuando hablo de manera formal en un entorno laboral o cuando hablo de manera más casual mientras estoy interactuando con mis amigos? Because if my speech acts are relative to the situation, Porque si mi habla funciona en relación con la situación, then my authenticity depends on my alignment to the particular situation. entonces mi autenticidad dependerá de mi alineación con esa situación en concreto. I'm not being authentic in the sense of true to myself, Y no estaré siendo auténtico en el sentido de fiel a mí mismo, because myself is a stream of possibilities. porque mí mismo es una corriente de posibilidades. In this rangyu, this stream, like a mountain stream bubbling over different rocks, this stream of myself shifts and turns according to what it encounters.
Y esta corriente de mí mismo es igual que un río que baja burbujeando por las montañas, es decir, va modificándose y va cambiando de lugar según aquello que se encuentra. So the title of this short text is very important. Así que el título de este texto tan corto es muy importante. It's an invitation not to solidify our sense of self, but to stay present with the diversity of our concrete, specific manifestations moment by moment. Es una invitación a no solidificar nuestro sentido del yo, sino a permanecer presentes con las transformaciones que va sufriendo momento a momento. What we take to be the outer environment is shifting and changing with the time of day, the seasons, whoever is wandering about, which birds are still in the country, which have left to go to warmer places. Lo que tomamos por nuestro entorno es algo que va cambiando según las estaciones, el momento del día, los pájaros que han llegado desde el sur para pasar el verano o han emigrado ya para pasar el invierno en lugares más cálidos. And our experience of sensation in the body and of our feelings and our thoughts, memories and plans, these are constantly shifting and turning. Y nuestras experiencias de las sensaciones físicas, también nuestros recuerdos, nuestros planes, es algo que está en transformación permanente. To be aware of impermanence is to see the actual dynamic nature of experience. Ser consciente de la transitoriedad es ser consciente de la naturaleza real, dinámica de la experiencia. So, again, if I say, I see a red car in the street outside my flat. Así que, de nuevo, si yo digo veo un coche rojo en la calle justo fuera de mi piso, I am here, I exist, yo estoy aquí, existo, I am able to see, soy capaz de ver, I can use language and describe what I see, puedo utilizar el lenguaje y describir lo que veo. and I tell you there is a red car on the street outside my flat. Y os digo que hay un coche rojo en la calle fuera de mi piso. Something has been established. Algo ha quedado establecido. A fact. Un hecho. I'm telling you the truth. Os estoy diciendo la verdad. So when we experience our life in these terms, we are massaging or injecting into the three concerns a sense of truth and validity. Así que cuando vemos las cosas de esta manera, estamos masajeando al interior de nosotros las tres preocupaciones como si tuvieran una validez interna. The three concerns or the three wheels are the subject, the object, and the connection between them. Y las tres preocupaciones o las tres ruedas son el sujeto, el objeto y la conexión que existe entre ellos. This connection is the verb. Y esta conexión es el verbo. We attribute to the verb the doing bit, the active bit. Al verbo le atribuimos la parte de acción, de hacer algo.
And that allows us then to think that somehow the subject and the object are somewhat stable. Y eso nos permite pensar que el sujeto y el objeto son más o menos estables. And this supports our embeddedness in the dualistic structure of samsara. Y eso es lo que nos permite estar hasta tal punto incrustados en la estructura del samsara. Subject is other than the object. El sujeto es diferente del objeto. Each is supported by its own existence. Cada uno se ve soportado, sostenido por su propia And these existencia. existences are mutually excluding. Y esas existencias se excluyen mutuamente entre sí. The subject is not the object. El sujeto no es el objeto. This confirmation of the separate existence of myself is supported by the sense of the rejection of the factors of the other, of the trees, the birds, the people, and so on. Entonces, esta sensación de la naturaleza independiente de mí mismo se ve reforzada por la naturaleza independiente o separada de todo lo demás, de lo otro, es decir, los árboles, los pájaros, etc. So it's as if there are two clearly defined categories, self and not self. Entonces, es como si hubiera dos categorías de fenómenos claramente definidos, yo y no yo. But if you feel very loving towards someone, you might feel that they are not just part of your world, but part of yourself. Sin embargo, si sientes mucho amor por alguna persona, podrías llegar a sentir que esa persona no solamente es parte de tu mundo, sino incluso parte de ti mismo. When you go to the shops, you buy the things that they want to eat. Si vas a la tienda, vas a comprar las cosas que a esa persona le gusta comer. It's as if they are inside your mind as part of your own concern. May they be happy. Entonces es como si esas personas a las que amas estuvieran dentro de tu mente y fueran parte de tus propias preocupaciones porque quieres hacerlas felices. But then the relationship gets more difficult. Pero luego las relaciones empiezan a volverse más difíciles. You don't enjoy kissing them so much. Y ya no te gusta tanto besar a esa persona. You don't want to cook for them. Ya no quieres cocinar para ella. In fact, you don't want to see them. De hecho, ni siquiera quieres verla. Now their irreducible otherness becomes visible once again. Ahora su otreidad irreductible se vuelve visible de nuevo. So probably we've all had some experiences like this. Probablemente todos hemos tenido alguna experiencia de este tipo. And we start to see that the boundary between self and other is clear in linguistic formation and conceptualization, but in actual lived experience, it's much more uncertain. Y podemos ver que la separación entre uno mismo y los demás queda claro en la formulación lingüística, pero en la experiencia real es mucho más dudosa. So the more we see the impermanence and unpredictability and unreliability of our own personal experience,
Así que cuanto más observamos la transitoriedad y la ausencia de fiabilidad y la impredecibilidad de nuestra propia experiencia personal, we can start to wake up from the dream of our assumptions. podemos comenzar a despertar del sueño de nuestras suposiciones. We have fallen asleep in the dream of reality. Nos hemos quedado dormidos en el sueño de la realidad. As many of us have looked again and again, the teachings point out that all phenomena are illusory. Como las enseñanzas señalan una y otra vez, los maestros afirman que la realidad es ilusoria. They appear, you can have an experience. Los fenómenos aparecen, puedes tener una See, hear, experiencia, taste, you smell, you touch. ves, oyes, hueles, tocas, saboreas. And this can be interpreted, I am holding the teacup. Y eso se puede interpretar como estoy sosteniendo la taza de té. But of course, teacup is an interpretation. Pero por supuesto, taza de té es una interpretación. The shape from the teacup can be used for many different things. Esa forma de la taza de té se puede utilizar para muchas cosas diversas. The experience is something which is situationally arising. La experiencia es algo que surge en dependencia de la situación. I say the teacup is real. Yo afirmo que la taza de té es real, But experientially, for me, the teacup becomes more real when I want to drink tea and less real when it's on a shelf in the kitchen. pero experiencialmente, para mí, la taza de té se vuelve más real cuando me quiero tomar una taza de té y se vuelve menos real cuando está en un estante en la cocina. The value for me of the teacup is relational. Es decir, el valor para mí de la taza de té depende de la relación. If it's not a very expensive cup and I drop it and it breaks, well, that's some money which I have to spend to replace it. Si es una taza que no es demasiado cara y se me cae y se me rompe, pues bueno, me tendré que gastar un poco de dinero para reemplazarla. But if it's the last teacup that I have from those I inherited from my dead mother, then it has a different meaning. Pero si es la última taza de té que me queda de aquellas que heredé de mi madre fallecida, entonces la taza de té tiene un significado distinto. If you look at the teacup, you don't see the echo of my dead mother. Si vosotros miráis a la taza de té, no veréis el eco de mi madre muerta. But when I pick up the cup, I think, oh, yeah, Mom, you, so many times together we drank tea. Pero yo cada vez que cojo la taza siento, oh, mamá, tantas veces que tomamos té juntos. This value seems to be in the cup. Ese valor parece estar dentro de la taza, But it's in my mind. pero en realidad está en mi mente. It is the mind which, through its reification, its solidification, its attribution of inherent existence, Es la mente, por medio de su reificación, de su solidificación, de su atribución de una existencia inherente, it's through this that the seemingly inherent value and reality of the object is established. a través de esto es como se establece el aparente valor inherente del objeto.
cup is my mind. La taza es mi mente. When we start to see this, then the fundamental duality of subject and object, inside and outside, valuable, not valuable, and so on, starts to thin and dissolve. Y cuando nos damos cuenta de esto, entonces esa dualidad fundamental entre fuera y dentro, valioso o no valioso, empieza a debilitarse y a desaparecer. So there are 5 verses to this encouragement. Este texto que nos da ánimo, nos anima, tiene 5 just go versos. through the Tibetan of the first verse. Voy a leer el primer verso en tibetano. Hearing the sound is believed in the tradition to make a connection to the energetic quality of the text. Porque en la tradición se cree que el sonido establece un vínculo con la cualidad energética del texto. We tend to be overfixated on the cognitive value of what we hear or read. Tendemos a fijarnos en exceso en el valor cognitivo de lo que escuchamos o de lo que leemos. But the text itself is energy. Pero el texto en sí es energía. Because all sound is energy. Porque todo sonido es energía. When we laugh, that's a different feeling from when we cry. Cuando nos reímos es una sensación muy distinta que cuando lloramos. You hear a child crying, you stop and think, whoa, what's the matter? Si escuchas a un niño llorar, inmediatamente te detienes y piensas, ¿qué está pasando? Porque esta es la energía del sonido. Touches you. Te toca. And in the Tibetan tradition, the texts are always read out loud. Y en la tradición tibetana los textos siempre se leen en voz alta. Because it is in the sounding that the cognitive value, the abstracted intellectual value, and the energetic life of what is being read arise together. Porque es en esa resonancia en la cual el valor cognitivo, es decir, el significado abstracto del texto, y su valor energético surgen juntos. Mahanguru Sarvasiddhi Jiten Nama Jimangola Junandira Dadun Dasenke Dagin Yomon Bache Matompa Chashen Sene Chupara Chinji Lo. So there are many tunes that it can be sung to, but that's the basic rhythm. Esto se puede cantar con muchas diferentes melodías, pero este es el ritmo básico. Each verse is beginning with the mantra of Padmasambhava. Cada verso comienza con el mantra de Padmasambhava. It has 3 main mantras, outer, inner, and secret. Tiene 3 mantras principales, el externo, el interno y el secreto. The inner mantra. Este se llama el mantra interno. And it begins Om Ahum. Y comienza con Om Ahum. Om calls into presence the body of the Buddha. Ah calls into presence the speech of the Buddha, and Hum calls into presence the mind of the Buddha. Om llama a la presencia el cuerpo del Buda, hace presente el habla del Buda y Hung hace presente la mente del Buda. And this text is kind of, it's a tantric, it has tantric aspects and Dzogchen aspects.
Este texto tiene aspectos tántricos y aspectos del Dzogchen. In Tantra, we move from being the audience to being the actors. En el Tantra nos desplazamos de ser el público a ser los actores. When you're reading, say, a Mahayana text like the Heart Sutra, Por ejemplo, si lees un texto mahayana como el Sutra del Corazón, you're reading an account of a dramatic encounter. entonces estás leyendo el relato de un encuentro dramático. Buddha Shakyamuni is resting at this Vulture Peak mountain in Rajgir in modern Bihar, in India. El Buda Shakyamuni está descansando en el pico del buitre, en Rajgir, en Bihar, en la India. And he's resting in meditation, and with the blessing or power of that meditation, there starts to be a dialogue between the Bodhisattva Avalokiteshvara and Shariputra, the if you like, the representative of the Theravadan tradition. Entonces el Buda está reposando en meditación y por la fuerza de esa meditación se inicia un diálogo entre Avalokiteshvara y Shariputra. Shariputra, digamos que es el representante de la tradición Theravada y Avalokiteshvara de la tradición Mahayana. So as we read this, we're aware of some conversation, some transaction going on between the characters. Así que según lo vamos leyendo nos damos cuenta de que hay una transacción, hay una interacción entre los dos personajes. We're reading about what happened a long time ago. Estamos leyendo sobre algo que ocurrió hace mucho tiempo. But when we come into Tantra, we enter into the immediacy of the manifestation of what we're describing. Sin embargo, cuando entramos en el Tantra, entonces entramos en la inmediatez de aquello que estamos describiendo, la inmediatez del surgimiento de aquello que estamos describiendo. That is So we each have our ordinary identity. Cada uno de nosotros tenemos nuestra identidad ordinaria. This is who we believe we are. Es quien creemos que somos. And our family and friends and workmates, they all believe, oh yeah, that's who you are. Y nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo también piensan, ah, sí, este es el que eres tú. But when you come into Tantra and you have an initiation into a deity, pero cuando entras en el Tantra, llegas al Tantra y tienes la iniciación de una deidad, you are introduced to the idea that all the factors which seem to compose your daily identity are not inherent. Entonces te presentan la idea de que todos aquellos factores que componen tu identidad diaria en realidad no son inherentes. They are like your clothes. Son como tu ropa.
the clothes that you wear on a particular day, they express something about your mood or the setting that you're operating in. La ropa que te pones en un día concreto expresan algo acerca de tu estado de ánimo o de tu entorno o de las actividades que vas a hacer. But when you come home, might take off your clothes and have a shower. Pero cuando vuelves a casa puede que te quites la ropa y te des una ducha The clothes are lying scattered. y dejas la ropa tirada por el suelo. They were part of your persona, part of how you were presenting yourself. La ropa era tú, formaban parte de tu persona, de tu manera de presentarte, But they are not intrinsic. pero la ropa no es algo intrínseco. So then you put on some other clothes. Y luego te pones otra ropa. So the purpose of the tantric practice is to introduce you to the naked quality of your own mind. Así que el propósito de la práctica tántrica es presentarte o darte a conocer la realidad desnuda de tu propia mente. And that the energy of this mind manifests in terms of body and speech. Y dejar que la realidad de esa mente se manifieste en el cuerpo y en el habla. And that these three aspects of body, speech, and mind have a manifesting aspect which is inseparable from emptiness. Y que estos tres aspectos de cuerpo, habla y mente tienen un aspecto de manifestación que es inseparable de la vacuidad. This apparitional quality, like a dream formation, shows in the particular patterning of the deity of the initiation. Y esta cualidad de aparición, como si fuera una formación onírica, la formación de un sueño, se presenta en la formación de la deidad con la que se trabaja. Like a 16-year-old girl. Puedes imaginarte como una joven de 16 años. Some forms of Padmasambhava practice. O un joven de 18 años, como en algunas formas de práctica de Padmasambhava. Very peaceful, reassuring, smiling face like Avalokiteshvara. O un rostro muy pacífico y sonriente que te da seguridad, como la manifestación de Avalokiteshvara. Or a very dominating and fear-instilling form like Dorje Trollo. O una forma muy controladora y que despierta mucho temor, como por ejemplo la manifestación de Dorje Trollo. None of these forms are real. Ninguna de estas formas es real. We want things to be real. Pues nosotros queremos que las cosas sean reales. But the desire for things to be real is our ignorance and stupidity. Pero el deseo de que las cosas sean reales es nuestra ignorancia y nuestra estupidez. A goddess like Tara is not real. Una diosa como Tara no es real. This doesn't mean she's a fantasy like some Hollywood fantasy. Lo que tampoco significa que sea una fantasía como alguna fantasía de Hollywood.
but she is form, that is shape, you can see color and so on, and emptiness. Pero ella es forma porque la puedes ver, tiene una forma, un color, etcétera, y también al mismo tiempo vacuidad. So the mind itself is empty. Así la mente misma es vacía, But the energy of the mind shows itself as sound and light. pero la energía de la mente se muestra a sí misma como sonido y luz. And this, according to the practice, becomes yourself as Tara. Y esto, de acuerdo a la práctica, se convierte en tú mismo como Tara. This then becomes your true identity. Y esto luego se convierte en tu verdadera identidad. In Tibetan, it's called a yidam. En Tíbet se le llama un This is yidam. what binds your mind, your yid, to your true identity. Y esto es lo que vincula o ata tu mente, tu yid, a tu verdadera identidad. Then, as you move in the world with other people, Y luego, según te mueves en el mundo con otras personas, because you are at peace or grounded in the sense, I am Padmasambhava or I am Tara, porque como estás asentado en esa sensación de yo soy Padmasambhava o soy Tara, how you relate to other people depends on the situation. tu relación con otras personas depende de la situación. Your true identity or your true sight of manifesting is an ungraspable deity. Tu verdadera visión, tu verdadera manera de manifestarte es una deidad que no se puede aferrar. And this remains the ongoing truth of this is me. Y esto continúa siendo esa verdad continua de esto soy yo. And due to conditions, you speak in different ways with people, your postures, your gestures change as you relate to them. Debido a las condiciones, te relacionas de diferente manera con las personas, cambia tu manera de hablar, tu postura, tus gestos. This flexible responsivity is arising as the potential of your true identity. Y esta responsividad flexible surge como una muestra de tu propio potencial. Thus, my ongoing reference point is I am Padmasambhava. Porque mi punto de referencia, que está continuo, es yo soy Padmasambhava. And if you annoy me, I might appear angry. Y si me pones de los nervios, pues puede que aparezca como enfadado. Padmasambhava also shows an angry face. Padmasambhava también muestra un rostro iracundo. Tara shows an angry face as well. Tara también tiene un rostro iracundo. So, if anger arises, independent origination because of something you say to me, Así que si surge el enfado en originación dependiente por algo que me has dicho, and I catch the arising angry response coming through, y yo toco esa respuesta enfadada que está surgiendo a través de mí, then I can see, oh, there is no I that is angry.
Entonces puedo darme cuenta de que no, pues no hay un yo que está but there is enfadado, anger. pero está el enfado. Anger is a mode of the energy of the unborn open mind. Y el enfado es un modo de la energía de la mente abierta y no nacida. And in this way, identification with the deity prevents the collapse into these three wheels of subject, object, and connective activity. Y de esta manera la identificación con la deidad impide el caer en esas tres ruedas de objeto, sujeto y aquello que los une. And we're not thinking about this. No estamos pensando sobre We are esto, bringing ourselves into the immediacy of this presence. lo que hacemos es meternos en la inmediatez de esa presencia. Now, just as in the theater actors rehearse, Al igual que en el teatro, los actores ensayan so that they are able to manifest spontaneity in the performance. para poder ser capaces de actuar luego durante el espectáculo de manera espontánea. So in the tantric tradition, we do a lot of recitations of mantras, millions of recitations. De igual manera, en la tradición tántrica hacemos muchísimas recitaciones de mantras, millones de recitaciones. This is a way of allowing ourselves to be permeated by the energy of the particular practice so that it goes from our skin through our flesh into the very marrow of our bones. Y esta es la forma de permitir que la energía de esta práctica en particular nos permee y penetre nuestra piel, penetre nuestra carne y acabe incluso penetrando la médula de nuestros huesos. So that it's not me pretending to be Padmasambhava, De manera que no soy yo que pretendo que soy Padmasambhava, but it's Padmasambhava manifesting different forms of James according to circumstances. sino que es Padmasambhava el que manifiesta diferentes formas de James según las circunstancias. This is the essential transformation which is at the heart of Tantra. Y esta es la transformación esencial que se encuentra en el corazón del Tantra. Then the next part of the mantra is Mahaguru. La siguiente parte del mantra es Mahaguru. Maha means big. Maha significa grande And there is nothing bigger than emptiness. y no hay nada mayor que la vacuidad. Everything is inseparable from emptiness. Todo es inseparable de la vacuidad. You can't catch emptiness. No puedes atrapar la vacuidad. It's not a thing. No es una cosa. Thinking about it won't bring it closer. Pensar sobre ella no la va a acercar. We awaken to emptiness when we see the ungraspability of all experience. Despertamos a la vacuidad cuando vemos que es imposible aferrar cualquier tipo de experiencia. Just now you're listening to speech. Ahora mismo estáis escuchando el habla. Sound is coming into you and dissolving. El sonido os penetra y se disuelve. This is what sound does. Y esto es lo que hace el sonido. It is a impactful patterning of energy which vanishes. Es un patrón de impactos de energía que llega y se desvanece. The same with our body. Y lo mismo ocurre con nuestro cuerpo. Our
facial expression, our breathing, our posture, our gesture. Nuestra expresión facial, nuestra respiración, nuestras posturas, nuestros gestos. These are shifting according to circumstances. Todo ello cambia según las circunstancias. They don't reveal me, they reveal the potential of the mind. No me revelan a mí, revelan el potencial de la mente. So, guru means teacher. Gurú significa maestro. In particular, it means a teacher who links you to your own true nature. Concretamente significa un maestro que te conecta con tu propia naturaleza verdadera. And you can't be connected with your true nature unless that is vital and alive inside you. Y es imposible que te conectes con tu naturaleza verdadera si no está viva dentro de ti. It's not something that you need to make. No es algo que necesites hacer. This Buddha nature is intrinsic. It is the ground of your being. Esta naturaleza búdica es intrínseca, es la base de vuestro ser. So at the beginning of the mantra, the Om Ahum, is the mind, the body, speech, and mind of the Buddha is your body, speech, and mind, and you are the Guru. Así que ese Om Ahum del principio del mantra, en ese caso el cuerpo, el habla y la mente del Buda son tus propios cuerpo, habla y mente y tú eres el gurú. Now, your ego self is not the Guru. Tu yo egoico no es el gurú. The ego self is the anti-Buddha. El yo egoico es el anti-Buda. As long as you remain in that nexus of interpretation, you won't be able to awaken to the truth of your presence. Mientras permanezcas en ese nexo de interpretación, no serás capaz de despertar a tu propia presencia verdadera. But the one who awakens is Buddha. Pero el que despierta es Buda. As it shines forth, its light removes all obscuration, and in that moment it is the Guru. Al resplandecer, su luz elimina todos los oscurecimientos y en ese momento se convierte en el gurú. So we have the outer Guru, the various teachers we might meet and get teachings and blessings and initiations and so on. Así que tenemos el gurú externo, que son los diferentes maestros con los que nos podamos encontrar y que nos dan enseñanzas y bendiciones, iniciaciones y demás. But the inner Guru is the primordial Buddha nature, which is the profound source of light. Pero el gurú interno es la naturaleza búdica primordial, que es una profunda fuente de luz. The function of the Guru is to help you to see your own light. La función del gurú es ayudarte a ver tu propia luz. It is the emptiness, the ungraspability, and yet the immediate presence of your own body, voice, and mind, which is the energy of the great Guru. Es esa inefabilidad de tu propio yo, de tu propio cuerpo, de tu propia habla y de tu propia mente, la que es el gran gurú. Okay, let's
take a break here and we'll come back and go through the rest of the mantra and into the verse. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresaremos para seguir con el resto del mantra y We can come back at el resto del verso. Volvemos a la 1:45. See you then. Hasta luego. So, with regard to the mantra, En lo que se refiere al mantra, as I said, the great guru is also the outer guru. como ya he dicho, el gran gurú también es el gurú externo. And it says in many, many texts and teachings that devotion to the guru is very important. En muchísimos textos y enseñanzas se dice que la devoción al gurú es algo muy importante. This is because the people that we meet in the shops and at work and in the family are wanting to confirm that their sense of who we are is correct. Esto se debe a que las personas que nos encontramos en las tiendas y nuestros amigos y nuestra familia siempre están queriendo confirmar que ellos saben quiénes somos. The usual transaction in samsara is I am real and you are real and we will validate each other's reality. La transacción usual en el samsara es tú eres real, yo soy real y nos vamos a validar el uno al otro en nuestra realidad. And the guru should not be doing that. El gurú no debería estar haciendo eso. The guru is someone who can see that in the moment of our manifestation, we are the manifestation of the ground potential and not of the ego self. El gurú es el que debe ver que en la manifestación, en el momento, somos la manifestación de nuestro potencial de base y no la manifestación de nuestro yo egoico. In various ways, trying to say, don't get so identified with your clothes. Se puede decir de muchas maneras. Por ejemplo, no te identifiques tanto con tu ropa. In this life, you have a male or female body. En esta vida tienes un cuerpo masculino o femenino. In another life, it will be the opposite one. En otra vida será lo opuesto. Or as an animal, or in a God realm, a hell realm. O como un animal, o en el reino de los dioses, o en el reino de los infiernos. That is to say, you are not fundamentally or essentially a human being. Lo que significa que esencialmente o fundamentalmente no eres un ser humano. You are not fundamentally German or Spanish or Polish. Fundamentalmente no eres alemán o polaco o español. Due to causes and conditions, these relative identifications become the factors of our composition for a while. Debido a causas y condiciones, todos estos determinantes se convierten en factores composicionales nuestros durante un tiempo. It is a great gift when people attend to our illusory nature. Es un gran regalo cuando las personas prestan atención a nuestra naturaleza ilusoria. If my sense of my reality is based on you also being real, porque si mi sensación de mi propia realidad se basa en que tú también seas real,
then if you wake up to the illusory nature of your identity, it is as if that is an attack on me. Entonces, si tú te despiertas a la naturaleza ilusoria de tu realidad, entonces eso es como si esto fuera un ataque hacia mí. It's why the Sangha or the group of practitioners is important. Por este motivo es tan importante la Sangha, el grupo de practicantes. Because hopefully we can interact with people who are also concerned with waking up. Porque con un poco de suerte estaremos tratando con personas que lo que les interesa o lo que les ocupa también es despertar. Anyone who doesn't take our existence seriously is actually a friend. Cualquier persona que no se tome muy en serio nuestra existencia, de hecho, es un amigo. Unfortunately, of course, in samsara, the people most likely not to take our existence seriously are rather dangerous people. Por desgracia, en samsara, las personas que más probablemente no se tomarán en serio nuestra existencia también son las personas más peligrosas, probablemente. The indigenous people who are pushed out of their forests and jungles. Los indígenas que se ven expulsados de sus bosques y de sus junglas. The inhabitants of countries which are invaded by other countries. Los habitantes de países que se ven invadidos por otros países. The lives and existence of these people is not taken seriously by the invader, but this is not the path to liberation. La vida y la existencia de estos pueblos no son tomados muy en serio por el invasor, pero este no es el camino a la liberación. Because we have these two polarities, existence and non-existence. Porque tenemos estas polaridades, existencia y no existencia. The persecuting invader says, you think you exist, but I can kill you. For me, your non-existence is fine. I don't care. El invasor que persigue dice, tú te crees que existes, pero para mí tú no existes, no, yo no, ni te veo y así están bien las cosas. But the Mahayana understanding of illusion is the middle way between all these extremes. Pero el entendimiento, la comprensión mahayana de la ilusión es el camino de en medio entre estos extremos. People are neither truly existing or non-existent. Las personas ni existen verdaderamente, pero tampoco no existen. They are appearance and emptiness. Son apariencia y vacuidad. When we see the emptiness of people, we maintain the pathway of wisdom. Cuando vemos la vacuidad de las personas, estamos manteniendo el camino de la sabiduría. And when we attend to the appearance of people, we maintain the pathway of compassion. Y cuando mantenemos las apariencias de las personas, entonces caminamos por el camino de la compasión. So we need to keep these two pathways or aspects together, collaborating. Entonces necesitamos mantener unidos estos dos senderos o aspectos en colaboración. They're often compared to being like the two wings of a bird. A menudo se comparan con las dos alas de un pájaro. They need to be kept together and in harmony. Deben mantenerse unidas y en armonía. So when we do our meditation practice and we become aware of the illusory nature of our own presence,
Entonces, cuando estamos en nuestra práctica de meditación y nos damos cuenta, nos percatamos de la naturaleza ilusoria de nuestra propia then this presencia, clarity is the is the is the function of the inner guru. entonces esta claridad es la función del gurú interno. Then the mantra continues Sarva Siddhi Hum. Y luego continúa Sarva Siddhi Hum. Sarva means all. Sarva significa todo. All means as required. Todo significa lo necesario, según sea necesario. Siddhi is the power of connectivity. Siddhi es el poder de conectividad, The power of non-duality. el poder de la no dualidad. We are always already connected with everything which is occurring. Porque siempre estamos conectados a todo lo que está ocurriendo. Every plant that arises, every person, every animal is an aspect of our experience. Cada planta que brota, cada persona, cada animal es un aspecto de nuestra experiencia. So all the cities means all the powers, all the capacity to relate to whatever is occurring. Entonces, todos los siddhis significa todos los poderes, todas las capacidades de relacionarnos con lo que está ocurriendo. That is to say, a siddhi is not something that you get and hang on to. Es decir, un siddhi no es algo que tú obtienes y luego a lo que te aferras. It is a form of performativity, of display and connectivity. Es una forma de funcionar, es una forma de desplegarse y conectar. And then at the end of the mantra is Hung. Y luego, al final del mantra, tenemos Hung. And Hung activates the mantra. Hung activa el mantra. Hung is the side of the non-duality of the five poisons and the five wisdoms. Hung es la visión de la no dualidad de los 5 venenos y las 5 sabidurías. So you can mobilize the diverse energies which you already access, but with the insight into their empty nature. Así que puedes movilizar las diversas energías de las que dispones, pero con la comprensión de su naturaleza vacía. So, for example, if you get angry, Así, por ejemplo, si te enfadas, you can be swept into the strong force of the anger. te puedes dejar arrastrar al interior de esa fuerte fuerza del enfado. And that arises because you, as an ego self, have been impacted by something. Y que surge porque tú, como yo egoico, te has sentido impactado por algo. But if you are resting inside the identification with the deity, Pero si estás reposando en el interior de la identificación con la so deidad, that your mind is the Dharmakaya, the mind of all the Buddhas, de manera que tu mente es el Dharmakaya, la mente de todos los Budas, your speech is Sambhogakaya, which is the immediate, translucent, transparent presence of all the deities. y tú hablas el Sambhogakaya, que es la presencia inmediata, translúcida y resplandeciente de todas las deidades.
and your body is the Nirmanakaya, the apparitional, illusory formations which arise with circumstances. Y tu cuerpo es el Nirmanakaya, que son esas formaciones esquivas, ilusorias que surgen según las circunstancias. So, these, when we say Om Ahum at the beginning, we are evoking that is our positioning, and therefore our response to any provocation is the energy of the five poisons, but with the reification taken out so that they display as the five wisdoms. Así que cuando decimos Omahum al principio, lo que estamos invocando es que tenemos los 5 venenos, pero esos 5 venenos se les ha quitado la reificación y se han transmutado en las 5 sabidurías. So the most general basic form of practice is shamatha or shine. Así que la forma más básica y general de práctica es shamatha o shine, which indicates to be calm. que lo que indica es estate tranquilo. When we are calm, we don't react so quickly. Cuando estamos calmados, no reaccionamos con tanta velocidad, Samsaric interactions are often very, very quick. porque las interacciones samsáricas a menudo son muy, muy rápidas. So, as the mind calms and you see the groundless ground of your own presence, Así que según la mente se va calmando y tú ves la base sin fondo de tu propia presencia, then there is space whereby you can respond if required without being pulled into dualistic reactivity. entonces existe un espacio desde el que puedes responder si es necesario sin verte arrastrado a una conectividad dualista, reactividad dualista, perdón. So in the tantric system, the purification of anger is called the mirror-like wisdom. En el sistema tántrico, la purificación del enfado se llama la sabiduría del espejo. Now, if you imagine a mirror, Si os imagináis un espejo, if you put something disgusting in front of it, si pones algo desagradable delante del espejo, it simply shows that. simplemente lo muestra. The mirror doesn't want to punch you for putting this horrible image in front, which is now reflected inside it. El espejo no tiene ninguna ganas de golpearte porque has puesto esa imagen terrible delante de él que ahora está reflejándose en su interior. So in that way, when the mind is able to see the actual situation, De esta manera, cuando la mente es capaz de ver la situación real, what is to be done? ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo que hay que Something, hacer? maybe nothing. Bueno, se puede hacer algo y también se puede no hacer nada. Because this provocation is not getting to me, Porque esa provocación no me está afectando, the provocation is being revealed in the spacious clarity of awareness, which is like the mirror. la provocación está siendo revelada en la claridad espaciosa de la conciencia, de la presencia, que es como un espejo. So if you tell me that you don't like me, Así que si tú me dices, es que no me gustas,
That's you saying something about you. Eso es tú diciendo algo sobre ti mismo. Bueno, muchas gracias por comunicármelo. But if I want you to like me and you say, James, I don't like you, Pero si yo quiero gustarte y tú me dices, James, es que no me gustas, then I hear your words as an attack on me. entonces yo escucho tus palabras como un ataque hacia mí And I feel hurt and maybe angry too. y me siento dolido y puede que también enfadado. The difference between samsara and nirvana is only in the nature of the experiencer. La diferencia entre samsara y nirvana reside únicamente en la naturaleza del que experimenta. The experiencer of samsara is the individual ego self, which is vulnerable and uncertain. El que experimenta el samsara es el yo egoico que es vulnerable y está inseguro. The ego self is a construct. El yo It has egoico, no inherent truth of its own. el yo egoico es un constructo, no tiene una verdad inherente y propia. So when we come to the end of the mantra and we say Hum, this is a kind of, again, a wake-up call, a reminder, relax and open. Así que al final del mantra, cuando decimos Hung, esto es de nuevo un recordatorio de relájate y ábrete. So in the first, excuse me, in the first line of this first verse, it says, Jikten Nangwa Gyuma Golakang. La primera línea dice Jikten Nangwan Yumar Gola Kyang. Okay, so Jikten means the world. Jikten significa el mundo. Jik means to break or to fall apart or be destroyed, and ten means the place. Or this. Jink No, significa destruir o descomponerse y ten significa el lugar. So the ten is the site of falling apart. O sea, el ten es el lugar de la descomposición, de la desintegración. This is where everything is unsustainable. Aquí es donde todo se vuelve insostenible. Which we see with climate change, wars, and so on. Que lo vemos con el cambio climático, las guerras y demás. The environments that we're keeping many different kinds of insects and birds and so on alive and flourishing are no longer present, and so these species fade out. El entorno que sostenía un montón de aves, insectos y demás ya no está presente y estas especies se están desvaneciendo. So this is just another way of talking of impermanence. Esto es simplemente una otra manera de hablar de la impermanencia. Whatever you make in your life, whatever you build up and achieve, will fall apart. Todo lo que hagas en tu vida, todo lo que construyes y que logras, se va a desintegrar. That's why it's useful to go to graveyards. Por eso es tan útil ir a los cementerios. See, oh, these people were once living and laughing and eating. Y ahí se piensa, vaya, todas estas personas en un tiempo vivían, reían, comían. And now they're gone. Y ahora se han ido. We see buildings which were once strong, now collapsing. Vemos edificios que en un tiempo eran fuertes y que ahora se derrumban. Things fall apart.
Las cosas se descomponen, se desintegran. This is not an accident and it's not a punishment. Esto no es un accidente y tampoco es un castigo. It's how it is. Es como es. It is a delusion to imagine that we are living in a world where stable situations can be established by our own wishes. Es una delusión creer que vivimos en un mundo en el cual se pueden establecer condiciones estables por medio de nuestra propia acción. Then it says nangwa. Nangwa means, it can mean light, something you see, an appearance. Y luego viene la palabra nangua, que nangua puede significar luz o también algo que ves o apariencias. The appearances of the world for us are mixed. They are appearance through the senses merged with our ideas about what we are seeing. Las apariencias del mundo son ilusorias, pero penetran a través de nuestros sentidos y se funden con nuestra idea de lo que estamos viendo. They are deluded appearances. Son apariencias engañosas o engañadas. The mind's nature itself gives rise to pure appearance. La naturaleza de la mente en sí misma hace surgir las puras apariencias, where the experience of the senses arises and passes, thoughts, feelings, memories arise and pass. mientras que las experiencias de los sentidos surgen y pasan, los recuerdos, los pensamientos surgen y pasan. As empty phenomena. Como fenómenos vacíos. They can't be built up into something solid. No puede construirse algo sólido con ellos. Nothing plus nothing plus nothing is nothing. Porque nada más nada más nada es igual a nada. But when you believe that you see real cars and houses and people, pero cuando crees que estás viendo casas reales y coches reales y gente real, this mentally fabricated reality seems to step out of nothing into one. Esta realidad fabricada mentalmente parece salir de la nada y convertirse en uno. Then one and one is two, plus one is three, and so on, building up these composite images. Y uno más uno son dos, más uno son tres, y de esta manera se construyen estas imágenes compuestas. So these worldly appearances, which seem separate and substantial with their own individual existence, Así que estas apariencias mundanas que parecen sólidas y sustanciales y con su propia existencia independiente, they are actually illusory. en realidad son ilusorias. Like the mirage on the summer road, like the reflection of the full moon on a pond. Igual que un espejismo en una carretera caliente o igual que el reflejo de una luna llena en un estanque. It appears to be there and yet it's not there. Parece estar ahí, pero en realidad no lo está. It says Golakyan, means I know this. Y dice Golakyan, que significa yo lo sé, I've studied this. lo he estudiado.
And Rigzingodem, who wrote this, he could teach it from morning to night. Sí, y lo siguiente significa podría enseñarlo de mañana a noche. And he knew it back to front. Lo conozco de memoria y de arriba abajo. But then at the end of the line is Kyang. But Pero al final de la línea tenemos Kyang, que significa pero. towards these trunang, these bewildering appearances, Todas estas apariencias desconcertantes and for the ego, they're not bewildering. para el ego no son desconcertantes. Because the ego is committed to stupidity. Porque el ego está comprometido con la estupidez. It's only when you come into Dharma and you start to understand, oh, this is an illusion, but I keep believing it's real. Es solamente cuando llegas al Dharma y te das cuenta, vaya, pero en realidad todo esto es una ilusión, pero yo me sigo creyendo que es verdad, que es real. These appearances are bewildering me. Estas apariencias me están desconcertando a mí. But this is not true. Pero esto no es cierto. The appearances are not bewildering. Las apariencias no son lo que me desconcierta. We are bewildered by what we do with the appearance. Nosotros nos vemos desconcertados por lo que hacemos con las apariencias. We want it to be something that it is not. Queremos que sean algo que no son. We want the world to be full of real things and real people because we also want to believe that we are real. Queremos que el mundo esté lleno de cosas reales y personas reales porque también queremos creer de nosotros mismos que somos reales. So he says, towards these appearances, up until now, Dzogchen, I grasping at the seeming reality of these phenomena still arises in my mind. Y entonces dice acerca de estas apariencias, hasta ahora la creencia y el aferramiento seguía surgiendo en mi mente. Datsinkie, el autoaferramiento. So, Dag indicates a self or an inherent existence, a somethingness. El da significa un yo, una existencia inherente, algo que hay ahí. And we believe in this. Y nosotros nos lo creemos. Zinpa means to hold or to grasp, but when we grasp something with our mind, our mind merges in it. We believe it's true. That's how we apprehend the things in the world. Y tsinkie significa aferrarse porque cuando aferramos algo con nuestra mente nos fundimos con eso y creemos que eso existe realmente en el mundo. In the last word in the line is Kye, means to arise or to manifest or be born. Y la última palabra de esa línea es kie, que significa manifestarse, surgir, nacer. The sense that objects truly exist is itself not self-existing. La sensación de que los objetos existen realmente en sí misma tampoco existe, no tiene una existencia. It is something which arises.
Es algo que surge. So this is very, very important for us. Y esto es muy, muy importante para nosotros. It means that samsara is not like a prison. Significa que el samsara no es como una prisión. Samsara is much more like an addiction. El samsara es más bien como una adicción. For the person who is smoking cigarettes, para la persona que fuma cigarrillos, each cigarette is a new aspect of the identity of being a smoker. cada cigarrillo es un nuevo cigarrillo que forma parte de la identidad de ser un fumador. We can say, oh, that person smokes 40 cigarettes a day. They are a real smoker. Podemos decir, "Buah, esta persona se fuma 40 cigarrillos al día, es un verdadero But in fumador." fact, they are doing smoking 40 times a day. Pero en realidad lo que están haciendo es fumando 40 veces al día. And this is the nature of this previous term, Dzogchen, of believing in a self. Y esta es la naturaleza del concepto anterior, Dzogchen, que es creer en un yo. So I'm smoking a cigarette. Así que yo me estoy fumando un cigarrillo, I have to take the cigarette out of the packet. saco el cigarrillo del paquete, I put it in my mouth. me lo pongo en la boca, I light a match. I bring the match to the cigarette. I suck in so that the fire is pulled into the burning end of the cigarette, and then I'm inhaling the smoke. saco una caja de cerillas, enciendo una cerilla, me acerco la llama a la punta del cigarrillo, e inhalo, succiono para que la llama se vea atraída al interior del cigarrillo y de esta manera también el humo es atraído al interior de mi boca. And now, of course, I have to blow the smoke out again. Y ahora, por supuesto, tengo que volver a expulsar el humo. And then I have to suck it in again. Y luego tengo que volver a introducirlo. Clearly, smoking is an activity. Claramente, fumando es una actividad. But out of this dynamic, ever-moving activity, I manage by a perverse alchemy manufacture a fixed identity. I am a smoker. Pero por medio de esta actividad perversa soy capaz de manufacturar en un cambio perverso, soy capaz de manufacturar esta idea de yo soy un fumador. And because I am a smoker, I need to remember to buy more cigarettes. Y como soy un fumador, me tengo que acordar de comprar más cigarrillos. So here we see the term that was at the beginning of the line, true nung, the deluding appearance is the mental formation of I am a smoker and the presence of entities, cigarettes, which for me are desirable. Entonces ahora vemos que este concepto que había al inicio de la frase, true nung, en este caso el yo soy un fumador sería esa apariencia desconcertante y también la existencia de cigarrillos. There is no essential reason for extracting this seeming doer of the deed or essence of smoker from the activity of smoking. En realidad no se puede ver ninguna razón esencial para extraer a ese hacedor del acto, es decir, a este fumador, del hecho de la actividad de fumar.
So if we see this, this is the door to liberation. Si podemos ver esto, esta es la puerta a la Because I am liberación. imprisoned inside my beliefs about who I am, how the world is, how other people are. Porque yo estoy aprisionado en el interior de toda esta jaula de creencias acerca de cómo soy yo y de cómo son los demás. I take myself and others to be identifiable, knowable entities. Creo que yo mismo y los demás somos entidades identificables y cognoscibles. And this is the mental obscuration or the opacity of the mind that does not clearly see everything is movement. Y esto es el oscurecimiento mental o la opacidad de la mente que no puede ver claramente que todo es movimiento. When we see that these thoughts or impulses or tendencies arise in the mind and vanish, Cuando vemos que estos pensamientos o impulsos o tendencias surgen en la mente y luego desaparecen, then we see arising and passing, arising and passing. entonces vemos está surgiendo y está desapareciendo, está surgiendo y está desapareciendo. Just as if you have a mala, a set of beads for counting mantras, De igual manera que si tienes un mala, un rosario para contar mantras, you need to have the thread to hold them together, otherwise they scatter. tienes que tener ese hilo que las mantiene unidas a las cuentas porque si no se van a caer, a dispersar. So we have moments of experience. Nosotros tenemos momentos de experiencia. And they're there and gone, there and gone. Están ahí y se fueron, ahí se han ido. But the thread on which we string them is our belief in the existence of separate entities. Y el hilo con el cual unimos estas cuentas es nuestra creencia en entidades independientes o separadas. So next week I will go to Poland. La semana que viene voy a ir a Polonia. I will arrive in this airport I've been in before. Llegaré a un aeropuerto en el que he estado antes. I'll be back in the same place. Estaré de vuelta en el mismo lugar. It will be the same because I can call it the Chopin Airport. Y será el mismo porque yo le puedo dar el nombre de aeropuerto de Chopin. So, is this the Chopin Airport? Yes. Okay, I've been here before. Entonces, ¿es este el aeropuerto de Chopin? Ah, sí. Ah, muy bien, pues yo ya he estado aquí antes. This airport is an enduring entity. Este aeropuerto es una entidad permanente. This knowledge, knowing what to do in the airport allows me to be competent in my life as an adult person. Este conocimiento, este saber qué hacer en el aeropuerto permite mi vida como una persona adulta. That seems quite good. That's intelligent. Eso parece que está bastante bien, es muy inteligente. It's a kind of intelligence that allows me to rely on the name rather than looking at the phenomena. Es un tipo de inteligencia que me permite
basarme en el nombre en lugar de contemplar o mirar los fenómenos. So unless some wicked witch has put a spell on the people in the airport, Entonces, a no ser que alguna bruja malvada haya lanzado un hechizo sobre la gente del aeropuerto, and they are all frozen in exactly the same position as they were the last time I was in the airport 3 years ago, y se hayan quedado congelados en exactamente la misma posición en la que yo les dejé hace 3 años, and I will arrive like Prince Charming and kiss them, and they will wake up like Sleeping Beauty. y yo voy a llegar como el príncipe encantador y les voy a besar para que se despierten como la bella durmiente. This will be a new airport. A no ser que haya ocurrido eso, esto será un nuevo aeropuerto. Different people, different movements around, probably repainted in different areas. Diferentes personas, diferentes movimientos de aquí para allá, probablemente lo han vuelto a pintar en algunas zonas. And I will be arriving Y yo after llego Brexit. después del Brexit. I still have the same nose, the ears, and so on. Yo sigo teniendo la misma nariz y las mismas orejas y But I'm demás, no longer in the EU. pero ya no estoy en la Unión Europea. So for me, going through a passport is a different experience. Así que yo, para mostrar mi pasaporte, esta vez va a ser una experiencia diferente. They put a stamp in the passport. They didn't do that before. Me van a poner un sello en el pasaporte, antes no lo hacían. So in that way, if you attend to the phenomena, they are always fresh. De esta manera, si atiendes, estás atento a los fenómenos, siempre son frescos. It is the patina, the veneer of concepts which generates the delusion that there are stable things out there. Es esa pátina de conceptos la que crea la ilusión de que existe ahí fuera algo que es estable. So if I get out of the plane and go up the little tunnel and into the main hall, Así que si yo salgo del avión, paso por ese pequeño túnel y llego a la sala de entrada, see, oh, this is the airport. entonces yo pienso, ah, sí, esto es el aeropuerto. That is a thought. Eso es un pensamiento. This is the airport. Esto es el aeropuerto. It takes 3 seconds to have that thought. No pasan ni 3 segundos para tener And it's ese gone. pensamiento. Y luego se ha ido. It seems to be pointing to something real. El pensamiento parece estar indicando algo real. It plugs into the general belief independent, autonomous entities exist. Se enchufa en esa creencia generalizada de que existen entidades independientes y autónomas. So the pattern of unawareness, of not being aware of the open ground which is inclusive of everything, Entonces ese patrón de falta de atención, de no estar presentes en esa y no percatarnos de esa base abierta que es la base de todo, from which the pattern of identification of seemingly real entities has arisen, de la que ha surgido ese patrón de identificación con esas entidades aparentemente reales. then this quickly arising and passing thought, oh, it's the same airport.
Entonces, ese pensamiento que surge y desaparece rápidamente de, oh, es el mismo aeropuerto. This thought is among friends. Ese pensamiento está entre amigos. Because we have been trained in school to have thoughts about something. Porque ya en el colegio nos entrenaron a tener pensamientos sobre algo. We study history about times we cannot go to. Estudiamos historias sobre épocas a las que no podemos ir. And geography about places we will never visit. Estudiamos geografía sobre lugares que jamás visitaremos. Knowledge is about something. El conocimiento es sobre It algo. is mediated. Está mediado. Awareness is direct, unmediated. La presencia, la percatación es directa y no está mediada, es inmediata. So this is the key difference. Así que esta es la diferencia clave. If we stay present, we are aware, I am talking, I am walking, I am eating. Si permanecemos presentes, nos damos cuenta, estoy hablando, estoy caminando, estoy comiendo. And the more we stay present, the more we see when I say I am talking, Y cuanto más presentes estamos, tanto más nos we damos become aware cuenta that talking is something proceeding by itself and onto which I attach the label I am. cada vez nos damos más cuenta, oh, he dicho, yo estoy hablando, pero en realidad el hablar es un proceso que ocurre por sí mismo y sobre el que yo pongo la etiqueta de yo estoy hablando, yo estoy. That is to say, I am present as the space within which talking is occurring. Es como decir que yo estoy presente en ese espacio en el que hablando ocurre. The mirror shows reflections. El espejo muestra reflejos. There is no factory inside the mirror making reflections. No es que haya una fábrica dentro del espejo que se dedica a hacer reflejos. The reflections arise situationally. Los reflejos surgen en dependencia de la situación. The mirror has the potential to show the reflections according to circumstance. El espejo tiene el potencial de mostrar los reflejos según las circunstancias. In the same way, each of us has a mind, and the mind has the potential, the energy to show different forms according to circumstances. De igual manera, cada uno de nosotros tiene una mente y esa mente tiene el potencial de mostrar diferentes cosas según las circunstancias. I am aware of talking coming through what I call me. Yo estoy consciente de hablando que surge a través de aquello que yo llamo yo. So, when an experience arises, Entonces, cuando surge una experiencia, what is the ground of that experience? ¿cuál es la base de esa experiencia? On a relative level, the ground is my own habit formation. A un nivel relativo, la base son mis propias formaciones habituales.
But when I observe myself in the moment of speaking, Pero cuando me observo a mí mismo en el momento de hablar, I find that I am saying this. yo me encuentro diciendo esto. I wasn't there, as it were, before I spoke, thinking, No, what will I say? yo no estaba ahí en el momento de antes de hablar pensando qué voy a decir. The speaking manifests and is revealed through me, to me, as me. El hablar se manifiesta y se revela a través de mí como yo. So our experience is always dynamic. Es decir, por mí, a través de mí, como yo. Es decir, nuestra experiencia es siempre Although dinámica. the patterns of concepts that we use can quickly generate a density in which it appears that there is a doer of the deed. Aunque la dinámica de la estructura que utilizamos puede aparecer rápidamente como si hubiera realmente alguien que está haciendo ese acto, el actor, el que actúa. So in the next line, he's saying, Dagignomo, these poisons that I have, which are part of my way of being, Entonces la siguiente frase dice Daginyongmo, que es estos venenos que tengo, que son parte de mi forma de ser, they are troublesome and obscuring. que son problemáticos y oscurecedores. So when we are full of desire or anger or jealousy, there is a kind of constriction in our availability. Porque, por ejemplo, cuando estamos llenos de enfado o cansados, tal, existe una especie de constricción de nuestra disponibilidad. It is as if our open presence is conditioned by these factors, and it is then as if they are who we are. Es como si nuestra presencia abierta se viera condicionada por estos factores y entonces estos factores fueran lo que nosotros somos o quién nosotros somos. All of these afflictions have the quality of being pervasive. Todas estas aflicciones tienen la característica de ser permeantes. We are suffused by them. Estamos empapados en ellas. In a way, if you put some boiling water in a cup and put in a tea bag, the color will spread out through the water. De la misma manera que si pones una bolsita de té en una taza y luego le echas agua caliente, el color del té va a esparcirse por todo el agua. Desire, aversion, jealousy, pride, they fill us up. They become our color, our coloration, our flavor. El deseo, la aversión, la envidia, el orgullo nos llenan y se convierten en nuestra tonalidad, en nuestro color. And this is because the ego self is absorbent. Y esto se debe a que el yo egoico es absorbente. The ego self, although it wants to be autonomous and omnipotent, El yo egoico, aunque quiere ser omnipotente y autónomo, is part of the whole, es una parte del todo.
has no independent reality. No tiene una realidad independiente. And is dependent on interaction for its existence. Y depende de las interacciones para existir. Just as our body needs to breathe in and out, De la misma manera que nuestro cuerpo necesita inhalar y exhalar, through the senses, the mind is receiving experiences of the world mediated through our mental consciousness, which reifies the experience. a través de los sentidos, nuestra mente recibe experiencias del mundo externo que están mediados por la mente que lo cosifica, lo reifica. And this is then further intensified by the consciousness of the afflictions, which brings these flavors into them, into the moment. Y esto se ve intensificado aún más por la conciencia de las aflicciones, que cada una aporta su propio sabor al momento. This indicates to us that our ego self is hollow. Esto nos muestra que nuestro yo egoico está hueco. It's empty, but in the sense of an empty bucket, not of open Buddhist understanding of emptiness. Está vacío, pero vacío en el sentido de un cubo vacío, no en el sentido de la comprensión budista de la vacuidad. So it's always trying to get some new experience or some content out of the current moment of the field of experience. Entonces siempre está intentando obtener algún tipo de contenido, algún tipo de experiencia que lo saca del momento de experiencia en ese momento actual. Oh, in the Dzogchen tradition, when talking about awareness, which is unborn and always open, entonces, en la tradición Dzogchen, cuando se habla acerca de la presencia, que es no nacida y siempre abierta, one of its aspects or qualities is described as being dangwa, or a kind of translucency. uno de sus aspectos o cualidades, que en tibetano se llama Dangwa, es su cualidad de translúcida. So, in the traditional example, if you take a crystal ball and you put it on some red cloth, it will look a little bit red, and then you put it on blue cloth, it will look a little bit blue. El ejemplo clásico es que si coges una bola de cristal y lo pones encima de una tela roja, pues parecerá un poco roja la bola, y si lo pones encima de una tela azul, parecerá un poco azul. So you could say that the color of the cloth seems to spread through the crystal ball. Se podría decir que el color de la tela parece esparcirse por dentro de la bola de cristal. And then when you take it off the cloth, the color is immediately gone. Y cuando la quitas la bola de la tela, el color desaparece inmediatamente. So that's awareness. Eso es la presencia. It's non-dual, it has no border guards, everything is allowed to come, but there is no stickiness, no absorbency. La presencia es no dual, no hay guardias fronterizos y las cosas la penetran inmediatamente, pero tampoco hay ningún aferramiento, ninguna pegajosidad. But with the ego self, it's different. Sin embargo, con el yo egoico es diferente. Because when I become suffused with one of the five poisons,
Porque cuando me veo empapado o penetrado por uno de los 5 and then venenos the anger vanishes y from the luego el smells. enfado desaparece, I still have the next term, bakchak, which means subtle traces. sigo teniendo, y ahora viene el siguiente concepto, bakcha, que son rastros o huellas sutiles. In the traditional example, if you put a musk pod from the musk deer into a box and leave it for a day and then take it out, the empty box will still smell of musk. En el ejemplo tradicional, si coges un pedazo de almizcle y lo metes dentro de una caja y luego lo sacas al cabo de un día, la caja vacía seguirá oliendo a almizcle. So these subtle traces predispose us to further experiences of hungry merging with experience. Y estas huellas sutiles nos predisponen para fundirnos de manera hambrienta con todas nuestras experiencias. So I'm not finished. Then it says matongwa. I'm not finished with these patterns. They are still operating in me. Y luego dice Matonwar, que significa yo no he acabado con estos rastros, siguen todavía funcionando en mi interior. I'm not, in the moment of their arising, I am not a relaxed, open presence that allows them to come and go. En el momento que surgen no soy una presencia relajada y abierta que les permite llegar y marcharse. I find myself as the subject who is experiencing the anger or desire. Me descubro como ese sujeto que está experimentando el enfado o el deseo. And it is this fusion of subject and object which maintains the basis for the recurrence of these experiences. Y es esta fusión entre sujeto y objeto la que mantiene la base para que todas estas experiencias vuelvan a ocurrir. Now, coming to the last line of the verse, Y ya estamos llegando ya a la última línea del verso. It says, Chak Shen, means desire and hope or longing. Dice Chachen que es el deseo y las esperanzas o los anhelos. This is a kind of basic neediness. Es como una especie de sensación de This is necesitar the algo. quality of the ego self. I am not complete in myself. Es la característica del yo egoico, no estoy completo en mí mismo. I need these things to make me feel like me. Necesito estas cosas para que me hagan sentirme a mí mismo como yo. So this is the vulnerability of the ego self, which is a delusion. Y esta es la vulnerabilidad del yo egoico, que es una delusión. And because it's a delusion, it has to reinvent itself again and again. And that's the hunger of the ego. Y como es una delusión, tiene que volver a inventarse una y otra vez, y ahí está el hambre del ego. So we can read the last words of this line in two different ways. One is to, sorry, on you go. ¿Podemos leer las dos últimas palabras de esta línea de dos maneras diferentes? One is to say, please bless me by cutting the root of all hopes and desires.
Una sería, por favor, bendíceme cortando la raíz de todas las esperanzas y deseos. Because sedne means from the root. You want Por- to extirpate, take this out from its very root, which is unawareness. Porque chene significa desde la raíz, y la raíz en este caso es la falta de conciencia, la falta de presencia. And then it says, Chinjilo, bless me. Y luego dice Chinjilo, que es bendíceme. So you can recite this, praying to Padmasambhava, please do this for me. You are the great, big, strong one. Free me from this limitation which is destroying my potential. Entonces puedes recitar esto pidiéndoselo a Padmasambhava, que es grande y fuerte, y entonces le dices, por favor, destruye esta raíz y libérame para que yo pueda liberar todo mi potencial. But we can also read it from a more Dzogchen point of view. Se puede leer también desde un punto de vista más Dzogchen, Because this verb chöpa means it's cut. porque el verbo este, chuepa, significa está cortado. So then it says, if you like, bless me so that I wake up to the fact that the root of desire and hope or attachment is already cut. Entonces esto también se podría leer como bendíceme para que me dé cuenta de que la raíz de la esperanza y los deseos ya está cortada. It is already cut because samsara has no root of its own. Y ya está cortada porque samsara no tiene una raíz propia. All phenomena in samsara are empty. Todos los fenómenos del samsara son vacíos. It's not that samsara exists and we have to get out of it and go somewhere different. No es que el samsara exista y tengamos que marcharnos del samsara para llegar a un sitio distinto, But because when we see that everything is arising, porque cuando vemos que todo está surgiendo, that this is dynamic experience, que esto es una experiencia dinámica, what could we grasp? ¿qué podemos agarrar? Even the concepts which seem to establish something definite Incluso los conceptos que parecen establecer algo definido are, they are directly without any existence. directamente ellos carecen de existencia. So when I think, I've been in this airport before, Entonces cuando yo pienso, oh, si yo ya he estado antes en este aeropuerto, it's arising and passing. ese pensamiento surge y desaparece. It's a thought which doesn't establish anything as an objective fact. Es un pensamiento que no establece nada como un hecho objetivo. It is an ephemeral experience within the ceaseless surge and flow of the ocean of ephemeral experience. Es una experiencia efímera dentro de la corriente incesante en ese océano de experiencias efímeras. El samsara no tiene una raíz. The root of samsara is belief that samsara exists. La raíz del samsara es la creencia de que el samsara existe. We believe in Mickey Mouse. Nosotros creemos en Mickey Mouse.
which is very useful if you have invested money in these factories where they make the plastic forms and the films of Mickey Mouse. Lo que resulta muy útil si tienes acciones en todas esas fábricas que fabrican muñequitos de Mickey Mouse y películas y demás de Mickey Mouse. There are Disney worlds in Europe and in America. Existen Disney Worlds en Europa y en América. Because Mickey Mouse is really a Nirmanakaya of the Buddha, he can manifest many different forms in different places. Porque Mickey Mouse en realidad es un Nirmanakaya del Buda, se puede manifestar de muchas formas diferentes en muchos lugares distintos. And if you go into Disney World, Mickey Mouse is smiling and waving his big hand at you. Y si entras en Disney World, verás a Mickey Mouse sonriendo y haciéndote gestos con la mano, con su mano enorme. Small children find it easy to believe in Mickey Mouse. A los pequeños, a los niños les resulta muy fácil creer en Mickey Mouse. Big people are thinking, how much money am I spending to look at plastic? Los adultos piensan, ¿cuánto dinero me estoy gastando para mirar un muñeco de plástico? So we are like this. The Buddha says, this is plastic. This is ersatz. This is not. It's not what you think it is. El Buda está diciendo, no, no, esto es plástico, esto es un sustituto, esto no es lo que tú te crees que es. If you observe how samsara is arising for you, you will see directly it has no substance, no reality, no inherent existence. Si observas cómo surge el samsara para ti, verás claramente que no tiene ninguna realidad y no tiene ninguna existencia inherente, ninguna substancia. You will see it has no root. Verás que no tiene raíz. No basis as a substance. No tiene ninguna base como sustancia. But if you believe it to be real, it will be real for you. Pero si te crees que es real, será real para ti. So, belief is a confusing mediation of experience. Así que la creencia es una mediación que confunde de la experiencia. Awareness is free of all mediation. It is direct. La presencia, en cambio, está libre de toda mediación, es directa, es inmediata. So now we have a break for lunch. Ahora vamos a hacer una pausa para comer. So there's a chance to stay present moment by moment with whatever you do and observe the dynamic unfolding of these waves of experience. Ahora tenéis la posibilidad de permanecer presentes con cualquier cosa que hagáis y presenciar el despliegue de cada momento de experiencia. Okay, so we meet back on the hour in an hour. Muy bien, nos volvemos a encontrar en punto dentro de una hora. Okay, bye for now. Bye. So this time I will track the Spanish with María, if that's okay. Hey, hi. So now we go on to the second verse. Vamos a seguir ahora con el segundo verso. And I just go through the Tibetan again. Om Voy- Mahaguru Sarva Siddhe Hon Nime Lengeme Nita Rangsu La Nijun Kene Shashen Yubo Jine Ramde Yudo Dukenga Dose Sene Chupra Chinji Lo. So
is saying, in this period where everything is degenerating, Está diciendo que en este periodo en el cual todo está degenerando, which is a view that was held in many cultures, including the ancient Greeks and Romans, que es una visión que se mantuvo en muchas culturas, incluyendo los antiguos griegos y los romanos, that we've had a descent from a golden period and we are now in the lead period and into the very dregs. que hemos ido descendiendo de una época dorada y ahora estamos en la época del plomo y estamos descendiendo todavía más. And because the times are degenerate, there are many more provocations, and that leads us into bad activity. Y como los tiempos están degenerando, hay muchas más provocaciones que nos conducen a actividades dañinas. So generally in Western cultures, there's a big fixation on the accumulation of material goods and ambition and looking after oneself. En general, en nuestra cultura occidental se subraya mucho la acumulación de bienes materiales y la ambición y el ocuparse únicamente de uno mismo. And this creates a lot of isolation for people. Y esto crea muchísimo aislamiento para las personas. It means also that there's more instability. Esto significa también que hay más inestabilidad. Changes are occurring all the time. Ocurren cambios permanentemente. There seems to be a force that causes every city to be pulling down buildings and putting up new ones. Parece haber una fuerza que obliga a todas las ciudades a derribar edificios y construir nuevos todo el tiempo. He says this is the self-form or the own form of impermanence. Y él dice que esto es la forma propia de la impermanencia, de la transitoriedad. Impermanence shows itself in the rapidity and power of the thought, oh, we need to change this, we need to change that. La transitoriedad se muestra en el poder de ese pensamiento de tenemos que cambiar esto y tenemos que cambiar aquello. These airports get bigger and bigger all the time. Los aeropuertos se vuelven cada vez más y más grandes. After the pandemic, more and more people will return to flying. Después de la pandemia, cada vez más personas vuelven a volar. With the idea, I want to get more out of life. Con la idea de que quiero sacarle más jugo a la vida. I know what I can get from where I am, and it's not enough. I need to go somewhere else. Sé lo que puedo conseguir en el lugar en el que estoy y eso no es suficiente, necesito irme a otro sitio. This attitude arises from the fixation on the object. Esta actitud surge de la fijación en el objeto, where we project value into the object and then forget that we've done the projecting and then see the value as being inherent in the object. Esta fijación provoca que proyectemos un valor sobre el objeto, luego nos olvidemos de que lo hemos proyectado nosotros mismos y nos creemos que el valor es inherente al objeto. That's the most beautiful beach in the world. Esta es la playa más maravillosa del mundo. You get to that beach. Y llegas a esa playa, es maravillosa, Beautiful, preciosa, and you decide you'll go jogging up and down on the beach. decides empezar a correr por arriba y para abajo por la playa. It's so perfect, primitive, unspoiled. Es tan perfecta y primitiva y sin estropear, But you're not used to running in the heat. pero no estás acostumbrada a correr con todo ese calor. So you have a heart attack. Así que te da un paro cardíaco And the hospital is very far away. y el hospital está muy, muy lejos. But maybe it's a blessing to die in such a beautiful beach.
pero puede que sea una bendición morir en una playa tan maravillosa. We cannot be sure that any place will give each and every person who goes there exactly the same beautiful blessing. No podemos estar seguros de que cada lugar vaya a dar a cada persona que acude allí exactamente la misma bendición preciosa. So, with the rapidity of the world, and because we use electronic media, we are often making plans on the basis of images or produced narratives about somewhere else. Así que con la rapidez a la que funciona el mundo ahora mismo y debido a que utilizamos medios electrónicos, hacemos nuestros planes de acuerdo con narrativas que han sido producidas en otro sitio. And that reinforces our sense that my idea about some place is how that place is. Y eso refuerza esa sensación de que mi idea acerca de un lugar es realmente como es ese lugar. And this again encourages us to disregard the actual phenomena and instead rely on ideas about what might be there. Y eso vuelve a reforzar nuestra tendencia a desechar, a descartar los fenómenos reales y fiarnos más de nuestras ideas acerca de lo que hay ahí. So on the radio today, it was saying that even in the month of April, which is quite wet in the Amazon rainforest, En la radio hoy estaban diciendo que incluso en el mes de abril o de mayo, que es bastante mojado en la selva amazónica, this year they have cut down many more trees than last year in the same month. este año han cortado muchísimos más árboles que el año pasado en el mismo mes. And this is the form of impermanence, Y esta es la forma de la transitoriedad. the fixation on short-term gain without any real concern for the future. La fijación en la ganancia a corto plazo sin ningún tipo de preocupación por el futuro. And so a lot of disturbance and turbulence is created for the purposes of one or two people stabilizing their life by getting a lot more money than they can ever spend. Así que se realizan muchísimas acciones con el único propósito de que algunas personas se estabilicen, consiguiendo mucho más dinero de lo que jamás podrán gastar. And when there is turbulence in the environment, in the field around us, it pulls our attention out to see what's going on, what's going to happen. Y cuando hay turbulencias en nuestro entorno cercano, entonces eso enfría nuestra tendencia a mirar más lejos y preguntarnos qué es lo que está pasando y qué va a ocurrir en el futuro. So the attitude of meditation or reflection or mindfulness becomes less supported by the field of energy around us. Así que la actitud meditativa o reflexiva o de atención cada vez recibe menos apoyo de todo lo que nos rodea. So, but even if we really see, oh, this is not this current culture is not good, I'm going to try and live in a different way. Y aunque realmente nos demos cuenta de que, vaya, la cultura imperante no es realmente buena y voy a intentar vivir de otra manera, And renunciation arises. y surge la renuncia, This term Nyejung indicates a kind of real certainty about what has value and what doesn't have value. So you can clearly let go of your habitual concerns.
Este concepto de Jung realmente implica un reconocimiento de lo que tiene valor y de lo que no tiene valor, de manera que puedes soltar tus preocupaciones habituales. This arises for us, Esto surge en nosotros seems inspiring, y parece muy inspirador valid. y válido. Oh, this is what I want to do with my life. Sí, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida. And on the basis of this, I can discard the objects of my hopes and desires. Y sobre la base de esto puedo descartar los objetos de mis esperanzas y mis deseos. So, in the Tibetan context, that would allow people to leave their village, leave their monastery, and go up into a cave on the hill. En el contexto tibetano, esto permitía a las personas dejar sus familias, dejar sus aldeas, irse a vivir a una cueva en las montañas. These objects that I like and I've maybe inherited in the family Estos cosas que eran heredadas dentro de la familia, are reminders of who I am in terms of my social status or my wealth or the tribe I belong to. todas estas herencias nos recuerdan quiénes somos en términos de la familia, en términos del lugar al que pertenezco, en términos de quién soy yo. So I'm going to cut myself free from involvement with these objects and open a new chapter in my life. Así que me voy a separar de mi implicación con todos estos objetos y voy a abrir un nuevo capítulo en mi vida. But then in the third line, he says, but after a while, a bit later, Pero luego en la tercera línea dice, pues lo que pasa que al cabo de un tiempo I become troubled by memories of and longings for the objects which mean a lot to me. me veo afligido por los recuerdos o por los deseos de aquellos objetos que significan mucho para mí. Even if they don't mean anything to anyone else, for me, they're important. Incluso aunque no signifiquen nada para ninguna otra persona, para mí son importantes. And Sialama explained that Rigzin Godem wrote this when he was in retreat. C.R. Lama explicaba que Rixin Golden escribió esto estando en retiro. He was living very, very simply. Estaba llevando una vida muy sencilla. One day he was eating his tsamba Y un día se estaba comiendo su champa and he was holding his bowl y estaba sujetando su bol and he realized how attached he was to this bowl. y se dio cuenta de lo apegado que estaba a aquel bol. It was as if all the different strands of attachment which had been invested in many different things had gathered together to make this bowl the one really precious item. Era como si todas aquellas fibras o hilos de apego que habían estado distribuidas entre muchísimos objetos diversos se hubieran unido todas para convertir aquel bol en el objeto de apego más preciado. And this was for him again a very powerful reminder of what we were looking at earlier. Y esto para él fue un recordatorio muy poderoso de lo que estábamos contemplando antes, That all these emotions and values which we take as being evoked by things outside or invested in things outside are actually the property of our own mind. que todos esos valores que investimos en objetos externos o que creemos que poseen los objetos externos, en realidad son propiedades de nuestra propia mente. I am tormented by myself. Me veo atormentado por mí mismo. So there are quite a lot of books that talk about Buddhahood in the palm of your hand. Hay muchos libros que hablan acerca de la budeidad en la palma de tu mano. And parallel with that, you have samsara in the palm of your hand.
Pero paralelamente a ello tienes el samsara en la palma de tu mano. We are not helpless victims at the mercy of circumstances. No somos víctimas indefensas a merced de las circunstancias. Of course, events are occurring and occurring and occurring. Por supuesto que los sucesos ocurren y ocurren y ocurren. And they are occurring. Y siguen ocurriendo. They are dynamic, Son dinámicos. arising and passing. Surgen y pasan. They come and they go. Vienen y se van. I grasp them. Yo me agarro a ellos. This is me. I'm doing this. Y soy yo el que está haciendo esto. You can lose your job, get sick, your lover leaves you. Luego pierdes tu trabajo, te pones enfermo, tu compañero o tu amante te deja. These are events, shifts in the patterning of the field of experience. Estos son acontecimientos, cambios en el patrón del campo de experiencia. But how we respond to these, this is in our hand. Pero nuestra manera de responder a ello, eso sí está en nuestra mano. So if you are close to your own mind, Así que si estás cerca de tu propia mente, then in the moment that the anger or despair or hopelessness arises, entonces en ese momento en el que surge el enfado, la desesperación o la falta de esperanza, you're paying attention to this particular phenomena. prestas atención a este fenómeno en concreto, Which wasn't there before, que no estaba ahí antes, which is here momentarily, que está aquí por un momento and then is gone. y que luego se va. And if you allow it to be gone, then it's gone. Y si permites que se vaya, se fue. What leaves the trace is my own involvement. Lo que deja la huella es mi propia implicación. This could be attachment in a positive form. Oh, I miss this, or I want this. Eso podría ser apego en un sentido positivo, es decir, echo esto de menos o quiero esto. Or in a negative form, fuck off, I don't care. O en un aspecto negativo, es decir, que te den, no me importa nada. Desire and aversion are both strong glues. El deseo y la aversión son ambos pegamentos muy poderosos, muy potentes, Because they add an intensity whereby the fleeting moment of experience appears to be a definite object. porque añaden esa intensidad por la cual ese momento pasajero de la experiencia parece ser un objeto concreto. And it's a reductive attitude. Eso es una actitud reductiva, que reduce. How can it be that this person I admire and love has hurt me? ¿Cómo puede ser que esta persona a la que yo admiro y a la que quiero me haya herido? Well, the best and deepest and quickest answer is because she's a bitch. Y la respuesta más fácil, más rápida y mejor es pues porque es una puta. The fact that she's also nice and I love her, that's irrelevant. She's just a bitch. Que el hecho de que también sea amable y que yo la ame es irrelevante porque es una perra. And so these intense emotions collapse the lived complexity of the world into little one-liner definitions. Entonces estas emociones hacen colapsar la rica complejidad del mundo en definiciones de una sola línea. So the investment of value into the object Así, el invertir el valor en el objeto, is not, el investir al objeto de valor, is not only
binding us into this position of duality. I, the subject, feel this about you, the object. No solamente nos ata en esta posición de dualidad de que yo, el sujeto, me siento así acerca de ti, el objeto, but it's also supporting me in taking up the position sino que también me apoya a mí mismo al adoptar la posición that I am the definer. de que yo soy el que hace las definiciones. I have true knowledge. Yo soy el que tiene el auténtico conocimiento. I know what you're like. Yo sé cómo eres. And there is a certainty in that, but it's a dull, stupid certainty. Y hay una certeza ahí, pero es una certeza obtusa y estúpida. And whenever there are wars or civil wars and the parties are polarized, these very reductive positions lead to the death and torture of many. Y siempre que hay guerras o guerras civiles, estas posiciones estúpidas de reducción conducen a la muerte de miles. So he's becoming aware of this in relation to his bowl. Así que él se está dando cuenta de esto en relación a su bol. He's reminding himself, don't blame things out there. Y se recuerda a sí mismo, no eches la culpa a las cosas externas. Don't look to the other as a source of happiness or trouble. No mires al otro como una fuente de felicidad o de problemas. It is my own mind. Es mi propia mente. And while I am thinking about the faults or the virtues of other people, Y mientras me dedico a pensar acerca de los fallos o las virtudes de otras personas, I'm so immersed in the current content of my mind estoy tan sumergido en el contenido actual de mi mente that I don't have the space to open to my mind itself. que no tengo el espacio para abrirme a mi mente en sí. So here we see again the difference between consciousness and awareness. Y aquí vemos de nuevo la diferencia entre conciencia y presencia. So consciousness always takes an object. La conciencia siempre necesita un objeto. It is knowing something about someone or some entity. Es saber algo acerca de una persona o acerca de alguna entidad. I know that I love you. I know that I hate you. Sé que te amo, sé que te odio. You are the most beautiful one. You are horrible. Eres la más bella o eres horrible. These are the structures of consciousness. Estas son las estructuras de la conciencia. The Tibetan, in the Tibetan language, the word for consciousness is Namparshepa. En tibetano la palabra para conciencia es Namparshepa, which means Shepa to know, knowing, Nampa a form, knowing this shape, knowing something. Shepa es saber y la otra palabra es una forma. Entonces esto significa saber algo, conocer una forma. And with consciousness, there is always a subject who is conscious. Entonces con la conciencia siempre hay un sujeto que es el que está consciente. So as I develop my image of the other person, Así, según yo voy desarrollando mi imagen de la otra persona, you are beautiful, you are wonderful. eres bella o eres maravillosa. In that intoxication, I may be seemingly fixated out on you, how you are. En esa intoxicación aparentemente puedo estar fijado en ti, en cómo tú eres. And I may be universalizing my judgment. You are the most beautiful in the world.
Y puedo también estar universalizando ese juicio, puedo decir, tú eres la persona más bella del mundo, But nonetheless, it is my opinion. pero aún así sigue siendo mi opinión. I know you are the best. Yo sé que tú eres la mejor persona. Other people, they're stupid. They don't see it, but I see it. Otras personas son estúpidas y no lo ven, pero yo lo veo. So when I say you are the beautiful, I'm saying I know you are beautiful. Así que cuando digo tú eres la persona más bella, lo que estoy diciendo en realidad es yo sé que tú eres la persona más bella. That is to say, with consciousness, the more we shape our idea of the other, we are simultaneously shaping our image of ourselves. Es decir, con la conciencia, cuanto más configuramos nuestra idea del otro, tanto más estamos configurando nuestra idea de nosotros mismos. And we're all familiar with how this functions. Y todos sabemos cómo funciona esto. And because it's an interpretation Y based, perdón, sorry, como se trata de una interpretación based on a particular pattern, which is itself impermanent, basada en un cierto patrón que en sí mismo también es impermanente, our 100% certain opinion often alters into something else. nuestra opinión cierta en un 100% o segura en un 100% con frecuencia acaba modificándose y transformándose en otra cosa. Because consciousness is a kind of imposter. Porque la conciencia es una especie de impostora. It appears to be the mind that knows, Parece ser la mente que conoce, as if it was sitting just calmly in judgment on everything and seeing clearly. como si estuviera ahí sentada juzgando todo lo que ve y pudiera ver realmente con claridad. But in fact, it's very involved. And what it takes to be truth is opinion. Pero en realidad está muy implicada y lo que toma como verdad en realidad es una opinión. Awareness is not like this. La presencia no es así. Awareness is not a content of the mind. La presencia no es un contenido de la mente. Consciousness is a content of the mind. La consciencia es un contenido de la mente. But consciousness confuses us because it pretends to be the mind itself. Sin embargo, la consciencia nos confunde porque pretende ser la propia mente. Like if you have a small child and you're going to take them out in the car, Por ejemplo, si tienes un niño pequeño, un hijo pequeño y quieres sacarle en el coche, you say, "Sweetie, I think you need to go to the toilet." entonces le dices, cariño, me parece que necesitas ir al baño. You say, "No, no, I don't need to go. Y el niño dice, no, no, pues yo no necesito ir a hacer pipí para nada. Maybe you should just go." Y tú le dices, bueno, quizá de todas formas deberías ir. No, no, no. Que no, que no. But after half an hour in the car, then you have to find a way to get off the road and let them have a pee. Pero después de media hora en el coche tienes que encontrar algún sitio en el que salirte de la carretera para que puedan hacer pis. Because they had the idea, I don't need this. Porque el niño tenía la idea de que no necesito esto. It's a kind of free floating idea. Es como una idea en flotación libre. And if they paid attention to their body, then they might know they need to go to the toilet. Si hubieran prestado atención a su cuerpo, se habrían dado cuenta de que necesitaban ir al baño. So this is how consciousness gets us into difficulties. Y así es como la consciencia nos acaba metiendo en problemas. Because it's always trying to come to a judgment, to gain definite knowledge, I know about me, I know what I'm like.
porque siempre está intentando llegar a algún juicio, siempre está intentando llegar a algún conocimiento, como yo sé, lo sé todo sobre mí, yo sé cómo soy. So what he's saying in this third line is, I renounce everything, I give it away, I'm certain I don't want anything more of that kind of life. Entonces lo que está diciendo en esta tercera frase es, renuncio a todo, lo doy todo, estoy totalmente seguro de que ya no quiero dedicarme a este tipo de vida. But later on, that big, strong statement crumbles as I am filled with yearning for the objects which I no longer possess. Pero un poco más tarde esa gran afirmación, esa afirmación grandiosa se deshace porque de pronto me veo invadido por el deseo de aquellas cosas que eran amadas por mí. This is why in the Dzogchen tradition, the path of renunciation is not given high status. Este es el motivo de que en la tradición Dzogchen el camino de la renuncia no ocupe un lugar muy especial, Because the root of craving is not embedded in in a kind of mental thing, in a mental formation I can just cut off and throw away. porque la raíz del deseo, del anhelo, no está simplemente, no es algún tipo de raíz así que puedo coger y cortar y tirar, But it's part of the pulsation of the dualistic formations of subject and object. sino que forma parte de la pulsación de la formación dualista de sujeto y objeto. Everything is relational. Todo está en relación. You want to eat something, Si quieres algo, the plate arrives and it's a very big plate. quieres comer algo, llega el plato y es un plato muy grande. You do your duty, Y tú cumples con tu deber, but there's still a lot left on the plate. pero todavía queda muchísimo en el plato. Oh, I thought I was more hungry than I am. Vaya, pensé que tenía más hambre de la que tengo. When we see this, then we have to see I cannot trust what is arising in my mind. Cuando vemos esto, nos damos cuenta de que no puedo confiar en lo que surge en mi mente, Because what feels really true porque aquello que parece verdaderamente cierto is only true according to causes and conditions, to eh, circumstances. es únicamente cierto de acuerdo a ciertas causas y condiciones, de acuerdo a las circunstancias. How can I get free? ¿Cómo puedo liberarme? So he says, I awaken to the self eradication of desire and craving. Yo luego dice, despierto a la autoerradicación del deseo y el anhelo. This means awareness which is open like the sky Esto significa que la presencia, que es abierta como el cielo, is not a ground that you can plant the roots of desires and habits and so on into. no es una tierra, una base en la que puedas plantar las semillas de los deseos y de todo esto. The desire, which is felt by the grasper, the subject, El deseo, que es lo que siente el que agarra, el sujeto, and the object, the desirable object, y el objeto, es decir, el objeto deseable, they are born together. nacen juntos. They're like two babies born joined at the hip. Son como dos bebés que nacen unidos en la cadera.
You don't have a subject without an object. You don't have an object without a subject. No puedes tener un sujeto sin un objeto y no puedes tener un objeto sin un sujeto. They are born together. Nacen juntos. So the subject trying to get rid of this bad or dangerous object is not going to be successful. Así que el sujeto que intenta librarse de este objeto malo o peligroso no va a tener éxito, Because the subject and object are born together. porque el sujeto y el objeto nacen juntos. Awareness is neither the subject nor the object. La presencia no es ni el sujeto ni el objeto, But the subject and the object are movements of energy within the open spaciousness of awareness. sino que el objeto y el sujeto son movimientos que ocurren dentro del espacio abierto de la presencia. And as we've been looking, each moment of our experience is very fleeting. Como hemos estado viendo, cada momento de nuestra experiencia es pasajero. In its fleetingness, it is fresh. Y en esa transitoriedad es fresco. So when we see these paintings of Padmasambhava, often his eyes are very big. Así que cuando se ven esos cuadros de Padmasambhava que tienen unos ojos enormes muy abiertos, He looks kind of surprised. y parece sorprendido. Wow. Wow. Vaya, Because it's fresh. porque todo es fresco. He's not building up a picture of something. No está construyendo una imagen de algo. He's there with the freshness of each moment. Está ahí con la frescura de cada momento. And within that, nothing is blocked. Y en esa frescura no hay nada que quede bloqueado. Whatever comes, comes. Lo que sea que venga, viene, But all that comes, goes. pero todo lo que viene también se va. Experience is self-arising and self-vanishing. La experiencia surge por sí misma y desaparece por sí misma. If we really hear this, experience is self-arising and self-vanishing. Y si realmente escuchamos esto, la experiencia surge por sí misma y desaparece por sí misma. Okay, if this is true, then I'm not doing it. Entonces la reflexión es, vale, entonces si esto es cierto, yo no lo estoy haciendo. I'm not outside this flow of life making it happen. Yo no estoy fuera de esta corriente de la vida haciendo que ocurra. I'm moving inside the flow of experience. Yo me estoy moviendo dentro de la corriente de la experiencia. I, me, myself is the movement of the mind. Yo mismo es el movimiento de la mente. It's not, these positions or namings are not describing a separate territory. Estas posiciones o estos nombres no están describiendo un territorio aparte, But they indicate the site of different formations arising with circumstances. sino que indican el lugar de ciertas formaciones que surgen junto con las circunstancias. So if we say there is no self, Así que, por ejemplo, si digo no hay un yo, that would be extreme eso sería extremo, because this body has a clarity of this is happening to me. porque este cuerpo tiene la claridad, sabe que esto me está ocurriendo a mí. But if you are awake, Pero si estás despierto, this is happening, esto está ocurriendo, and I describe it as to me. y lo describo como a mí. There is no me that it is happening. No To. es
¿No es ningún yo al que le esté ocurriendo esto? To me, is a way of indicating the site of the experience, A mí es una manera de indicar el lugar de la experiencia, but not the subject nor the object of the experience. pero no indica ni el sujeto ni el objeto de la experiencia. Experience itself is arising as you and me. La experiencia misma está surgiendo como tú y yo, But it is free of you and me. pero está libre de tú y yo. So in the ocean, you have waves. En el océano hay olas, And when you look, you see, oh, here is the crest of a wave. y si miras ves, ah, aquí está la cresta de la ola, And next to it is this falling part. y justo al lado está esa parte que ya desciende. The dip and the crest chase each other endlessly. Lo que baja y lo que sube, la cresta y lo más bajo, se van persiguiendo unos a otros infinitamente. Both are the ocean. Ambos son el océano. They have no separate identity of their own. No tienen una identidad separada por sí mismos. Similarly, all the experiences we have of self and other, you make me happy, you make me sad, all of these movements is simply the energy of the mind swirling in the space of awareness. De igual forma, todas estas experiencias que tenemos de tú me haces feliz o tú ahora me haces triste no son nada más que movimientos de la mente que se arremolinan en ese espacio. If we stay with the presenting moment, it is dynamic. Si nos quedamos en el momento o con el momento en que todo se presenta, es dinámico. If we think about the moment and conceptualize a frame for it, then it will appear abstracted from time and appear to be self existing. Si pensamos sobre lo que ocurre y le damos un marco conceptual, entonces parece como que lo abstraemos, lo separamos del tiempo y pareciera como que tuviera una existencia propia. So, when we have a desire, Así, por ejemplo, cuando tenemos un deseo. I desire an ice cream. Deseo un helado. In order to enjoy the ice cream, I have to destroy it. Para disfrutar de ese helado voy a tener que destruirlo. If I simply look at it in the sunshine, it will melt all over my hand. Si simplemente me dedico a mirarlo bajo el sol, se va a derretir todo por encima de mi mano. It is through my participation in the destruction of the ice cream that I enjoy the ice cream. Es solo gracias a mi participación en la destrucción del helado que yo puedo disfrutar del helado. When we have this kind of experience, we see, oh, my participation alters the object. Y cuando se tiene este tipo de experiencias, entonces se sabe, oh, mi participación modifica al objeto. The first time I met you, I knew I would love you forever. La primera vez que te vi sabía que te amaría para siempre. I saw you talking with your friends and you were so relaxed and laughing. Te vi hablando con tus amigos y estabas tan relajada y te reías. But now that we're together, Pero ahora que estamos juntos, you're not laughing so much. ya no te ríes tanto. You, with me, is Tú, somehow not as good as you over there. tú conmigo, de alguna manera, no eres tan buena y bonita como tú al otro lado de la habitación. The woman I love, I can't have. La mujer a la que amo es la que no puedo tener. Because the woman I have, the woman I get, somehow I don't seem to love her so much. Porque la mujer que tengo, la mujer que he obtenido, parece que no la puedo amar tanto. This is the dynamic, interactive nature of our existence.
Y esta es la naturaleza dinámica e interactiva de nuestra existencia. The field around us is ever shifting patterns of color, sound. El campo que nos rodea son patrones siempre cambiantes de color y sonido. What we call ourselves is ever shifting patterns of sensation, feeling, memory, thought, and so on. Lo que llamamos nosotros mismos o yo mismo son patrones cambiantes de color, de sensaciones, de recuerdos y demás. So, movement is moving with movement within the big field of movement. Así que el movimiento se mueve con el movimiento en este gran campo de movimiento. The object of my desire is a movement of my mind. El objeto de mi deseo es un movimiento de mi mente And the movement of my mind is ungraspable. y el movimiento de mi mente es imposible de agarrar, imposible de aferrar. So, this is the cutting of the root of desire or the self eradication of desire. Esto es cortar la raíz del deseo o la autoerradicación del deseo. If I don't keep investing it with Si, a pseudo life, the life of my idea about it, it will vanish. si no sigo imponiéndole mi pseudoidea sobre la vida, entonces eso desaparecerá. It's as if we are living in a zombie movie Es como si viviéramos en una película de zombies, where the dead refuse to die en la que los muertos se niegan a morirse and they become quite problematic. y se acaban volviendo muy problemáticos. Oh, Rixigodem is saying, when it's gone, it's gone. Y Rick Sigoden lo que dice es cuando se ha ido, pues se When fue. you desire and you crave for something from the past or something which is not here, you're in a mental world. Cuando estás deseando, anhelando algo del pasado o algo que no está aquí, te encuentras en un mundo mental. And when it comes to be here, Y cuando ese mundo se hace real, llega a estar aquí, the actual presenting of phenomena la presentación real de los fenómenos, it is what it is, and it's not what I thought. es lo que es y no es lo que yo pensaba. Some years ago, I went on holiday into Tarifa in the south of Spain. Hace algunos años me fui de vacaciones a Tarifa, en el sur de España. And lying on the beach, Ahí tumbado en la playa, and the wind starts to blow. empieza a soplar el viento And without going to a beauty parlor, y sin ir a ningún sitio de estos de belleza y estética, I got a gentle exfoliation as the sand was going all over me. conseguí una exfoliación gratis mientras la arena me pasaba todo sobre la piel. This was not the quiet beach I had imagined, Esta no era la playita tranquila que me había imaginado, because this is impermanence. All phenomena are changing their form. porque esto es la impermanencia, la intransitoriedad, todos los fenómenos cambian permanentemente de forma. And then the key question is, how shall I inhabit this actual moment? Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo habitar este momento real? It's not what I thought it would be. No es lo que yo pensaba que sería, It's not even what I wanted it to be, no es ni siquiera lo que yo quería que fuese, but it is what it is. pero es lo que es. And this is it. This is all there is. Y esto es todo lo que hay, no hay más. So how to give myself to this? Entonces, ¿cómo me puedo entregar a esto? So in our practice of Dzogchen, we want to make sure we don't approach life with a big shopping list and a big plan. Entonces, en la práctica del Dzogchen, lo que tenemos que tener claro es que no queremos aproximarnos a la vida con una gran lista de la compra y una gran bolsa, Because then we are preoccupied. We're already filled
with ideas, and there's not so much space just to receive and respond to how it is. Porque entonces ya estamos preocupados, tenemos la mente llena de ideas y no nos podemos abrir a las cosas como realmente son. But if we can stay with this openness of the mind, then desire, craving, aversion, jealousy, they go free by themselves. Pero si podemos permanecer en esta apertura de la mente, entonces el deseo, la aversión, el orgullo, la envidia se liberan por sí mismos. In the Tibetan culture, they have a notion of your share. En la cultura tibetana tienen esta noción de your share, you mean Your share. What is your portion? vale, de tu porción. Let's say rancha means like your karmic share or your share in the family. This is your bit. Se llama Ramcha y es como pues tu parte en la familia o lo que te ha tocado kármicamente, esto es lo que te toca. This is very helpful if you can see in life what is yours, what doors open for you and what doors close for you. Y esto resulta muy útil porque si en la vida puedes ver qué es lo que te pertenece, qué puertas se te abren y qué puertas se te cierran, Then this is the circumstances of your life. entonces estas son las circunstancias de tu vida. As Namkhai Norbo said, you have to work with the circumstances. Nankai Norbu decía que hay que trabajar junto con las circunstancias. You can't trade them in for someone else's circumstances. No las podemos cambiar por las circunstancias de otro. So how do we bring our potential of creativity and plasticity and resilience into play with the contouring of our life as it manifests? Así que cómo podemos aplicar nuestra flexibilidad y nuestra capacidad de respuesta en la situación que se nos ha dado tal y como se nos ha dado. And mainly we do this by relaxing and releasing ourselves from our fixed patterns of hopes and desires so that there is space for this fresh moment to show itself. Y esto lo hacemos básicamente relajándonos y abriéndonos de manera que podemos soltar nuestros patrones fijos de deseos y esperanzas y podemos abrirnos a lo que realmente se está mostrando para nosotros. So generally we do this through the simple guru yoga of the white hour. Normalmente solemos hacer esto con el sencillo guru yoga de la blanca. Letter R represents emptiness, the unformed basis of everything. En el que la A representa la vacuidad, la base informe de todas las cosas. And we imagine a white letter R in the space in front of us. Nos imaginamos una letra A blanca en el espacio delante de nosotros, Surrounded by rays of rainbow colored light, which represent the potential of the clear light coming from the sun of awareness. y está rodeada de rayos de luz coloreada que representan el potencial de la mente clara que surge de la presencia. And we make the sound of ah 3 times. Y entonces emitimos 3 veces el sonido A. We're releasing ourselves from all the preoccupations with sensation in the body, with memories of the past, plans for tomorrow, all the various clutter which seems to fill the space of our presence. Y ahí nos estamos liberando de nuestros recuerdos del pasado, de nuestras ideas del futuro, de nuestra preocupación con las sensaciones físicas. Nos estamos liberando de todos esos escombros que rellenan nuestro espacio para poder permanecer en una presencia espaciosa. And then, with the ending of the sound of the third ah, we let the ah in front of us dissolve and we just rest in this open spaciousness.
Y al acabar de sonar la tercera A, dejamos que esa A delante de nosotros se disuelva y quedamos reposando en esa espaciosidad abierta. The surface of the earth is allocated as something owned by different countries and different corporations. La superficie de la Tierra está distribuida como si perteneciera a diferentes países y diferentes corporaciones. And you can make borders between countries and put up barbed wire fences and so on. Y se pueden hacer fronteras entre los países y construir vallas con alambre de espinos y But, demás. but very difficult to do this in space. Pero en el espacio esto es muy difícil de hacer. Space itself has no top or bottom, no sides. You can't fix a point on it and then take it to another point. El espacio no tiene ni fondo, ni parte superior, ni lados. No puedes determinar un punto y llevarlo hacia otro punto. People try to do this, but it's simply their own mind that they are mapping. They're not mapping actual space. La gente intenta hacerlo, pero en realidad es su propia mente la que están mapeando, de la que están haciendo un mapa. No están haciendo un mapa del espacio real. So, in the same way, when we relax and release into this space, it is unowned territory. It's not even a territory, it's just unowned expanse. Entonces, cuando hacemos esto de relajarnos en nuestra propia mente, lo que ocurre es que nos estamos relajando en una amplitud que no pertenece a nadie. Nos encontramos en un espacio que no pertenece a nadie. So we sit like this, open and relaxed. Así que nos sentamos así, abiertos y relajados. But sooner or later, the colonialists arrive. Pero antes o después llegan los colonialistas. The ego arrives and says, "Oh, my mind." Y entonces llega el ego y dice, esto es mi mente. We want this kind of resident, but not these ones. Kick them out. Queremos este tipo de residentes aquí, pero estos otros no los queremos, así que hay que echarles. My territory. Este es mi territorio. Whenever this arises, and we're into judging good, bad, right, wrong, Siempre que esto surja y nos encontremos juzgando, esto está bien, esto está mal, esto es bueno, esto es malo. don't try to change this pattern of interpretation. No intentéis cambiar este patrón de interpretación. Just remain present and open Simplemente permaneced presentes y abiertos and allow these patterns of activity to arise and pass. y permitid que estos patrones de actividad surjan y pasen. The colonizing ego requires belief in it and identification with it to gain power. It has no power of its own. El ego colonizador necesita atención y no tiene un poder propio. I forgot something. Okay. It requires our belief in it and identification with it in order to gain force because it has no power of its own. Thanks. Necesita que creamos en él y necesita que nos identifiquemos con él para conseguir fuerza porque no tiene poder propio. Okay, so we do the practice together a little. Así que ahora vamos a practicar juntos un poco. Ah.
Ah. Okay. So this is very simple, but also very deep. Esto es muy sencillo, pero también muy profundo. If you're new to doing the practice, you often find that there's some kind of commentary thoughts that arise in the mind. Si sois nuevos en esta práctica, con frecuencia observaréis que habrá todo tipo de comentarios que surgen en la mente. What am I doing? Am I doing it right? Nothing seems to be happening. ¿Qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? No parece que pase nada. My mind's getting worse. It's more disturbed. It's all very chaotic. Mi mente está cada vez peor, se está alterando mucho, todo parece muy caótico. Many of these thoughts arise because we have a long, long history of trying to impose order and structure onto experience. Mucho de esto surge porque tenemos una larga historia de intentar imponer orden y estructura sobre nuestra experiencia. As we looked earlier, this has two functions. Como ya hemos visto antes, esto tiene dos funciones. One is it gives shape to the world. I say this is a house, this is a tree, and so on. Una es darle forma al mundo, es decir, digo, esto es una casa, esto es un árbol y demás, But it also gives shape to the shape giver. pero también le da forma al que da la forma, al configurador. When I say this is a tree, there is a subtle feedback loop confirming that I am the one who knows this. Cuando yo digo esto es un árbol, existe un bucle de retroalimentación sutil que me confirma que yo soy el que sabe esto. Confirming the object confirms the subject. Confirmar el objeto confirma el sujeto. So in this practice, we are not confirming subject or object. En esta práctica no estamos confirmando ni el objeto ni el sujeto. Just like these little waves going up and down in the ocean, Eso es como estas olitas que suben y bajan en el océano. when the wind blows, the peaks and troughs get more extreme. Cuando sopla viento, las olas son más altas. What does it mean? ¿Qué significa? Turbulent. Pues que hace un tiempo turbulento. But what for? What does it mean? ¿Pero para qué? ¿Qué significa? It doesn't signify anything. Pues no significa nada. It is meaningless. No tiene sentido. This doesn't mean that our life is meaningless. Lo que no significa que nuestra vida carezca de sentido. The meaning lies in the non-duality of experience and El, the open presence of awareness. el sentido reside en la recepción abierta de la experiencia y la presencia abierta, the open presence of awareness. We have And the presence for. experience. Okay, means that awareness is always just here and it's open. Es decir, la presencia abierta que siempre está aquí y siempre está abierta. So normally we establish meaning by thinking about something or making patterns of concepts. Normalmente pensamos sobre algo, establecemos el mundo pensando sobre algo, o elaborando patrones o conceptos. In the Buddhist tradition, this is called relative truth. En la tradición budista esto se llama la verdad relativa. Means to say that these truths which are constructed appear to be true and function as true under certain circumstances. Esto significa que estas verdades construidas parecen ser verdades y funcionan como verdad bajo ciertas circunstancias.
So I might say, I feel quite healthy, Por ejemplo, puedo decir, yo me siento muy sano. relative with my age. Bueno, en lo que se refiere a mi edad. I don't feel as healthy as I did when I was 20 years of age. Con la edad que tengo, porque yo ya no me siento tan sano como me sentía cuando tenía 20 años. So when we have the short sentence, I feel healthy, Entonces, en esa frase breve, me siento sano, it kind of floats in the sky like a cloud. It has no real context. parece flotar en el cielo como una nube y no tiene un contexto real. But actually, if I don't sleep well at night, I don't feel so healthy. Pero en realidad, si no duermo bien por la noche, ya no me siento tan sano. This is relative truth. Esta es la verdad relativa. But whatever patterns seem to be the case, they are dependent on the circumstances pinning them in place. Cualquier patrón que parezca que se pueda aplicar depende de las circunstancias que lo sujetan en su sitio. But the Mahayana tradition is also talking about absolute truth or infinite truth. Pero en la tradición mahayana se habla también de la verdad absoluta o la verdad infinita. That is, what is it, or is there anything which is true, simply true in and of itself? Que sería responder a la pregunta, ¿hay algo que sea simplemente verdad o realmente verdad por sí mismo y en sí mismo? Mhm. The ungraspable emptiness or openness of the field of experience La vacuidad inaprensible o la apertura inaprensible del campo de experiencia. this is not made by anyone. Esto no está hecho por nadie. This is the this is what is illuminated by awareness. Esto es lo que queda iluminado por la presencia. It is the space of possibilities. Es el espacio de las posibilidades. And like space, it can't be turned into something. Y al igual que el espacio, es imposible convertirlo en algo. So the absolute truth is the ungraspable, indefinable ground of all possibilities. Así que la verdad absoluta es esa base de todas las posibilidades que es indefinible e inaprensible. Anything we say about it will be false or relative. Cualquier cosa que digamos sobre esta base será falsa o será relativa, It is nothing, porque no es nada. nothing to think about, nothing to catch hold of, nothing to possess. No es nada sobre lo que se pueda pensar, nada de lo que uno se pueda apoderar, nada que se pueda agarrar. But it's not nothing at all because you have thoughts and feelings and you feel hungry or you need now to go to the toilet. Lots of emergencies occurring. Pero no es que sea nada de nada, porque pues tú tienes hambre o tienes sed o necesitas ir al baño y todo, está todo el rato surgiendo muchas cosas. If you like, the ground of everything is nothing. Si queréis decirlo así, la base de todo es nada. Everything is the radiance of nothing. Todo lo que hay es el resplandor de nada. It's not only nothing because there is experience, Y no es solo nada porque existe la experiencia. but this experience is not the experience of something because it is in itself empty. Pero esta experiencia no es la experiencia de algo porque es en sí mismo vacío. So, in the Mahayana tradition, this is said to be the non duality or inseparability of relative and absolute truth. Y en la tradición mahayana esto es la inseparabilidad de la verdad relativa y de la verdad absoluta. So, we want to walk the line, the middle way between the potential polarities of absolute or relative. Así que queremos caminar por la línea, por el camino medio del potencial entre la verdad absoluta y la verdad relativa, Between appearance and emptiness.
entre las apariencias y la vacuidad. So now we'll have a break. Ahora vamos a hacer una pausa. And in the break, probably you get up, you move around, you might make something to drink. Y durante la pausa probablemente os vais a levantar, os vais a mover de aquí para allá, os haréis algo de beber, quizá. And just try to be attentive to how your body is moving in relation to the layout of the kitchen, the shape of cups or the knife or whatever you're using. Entonces, intentad estar atentos a cómo se mueve y se desplaza vuestro cuerpo en relación a la cocina, en relación a la forma de la taza que vais a usar o de cualquier cosa, los cuchillos. I am a potential, Yo soy un potencial but I can't say how it will manifest, que no puedo decir cómo se va a manifestar, because how it manifests, how I manifest, is relational to what else is around me. porque la manera en que me manifiesto está en relación a todo lo que está a mi alrededor. I am relationality. Soy en relación. So that's a very sweet thing to observe. Y esto es algo muy bonito que observar. Because rather than trying to solidify it by saying, but what does it mean? Why do I do this? Porque mejor que intentar averiguar esto qué significa y por qué estoy haciendo esto, Its validity is in the self validity of this moment. su validez reside en la validez por sí mismo de este momento. If a feeling and thought of I want a coffee arises, Si surge el pensamiento de quiero un café, then the body has to go towards the coffee. entonces el cuerpo se tiene que desplazar hacia el café. No amount of mantra will turn tea into coffee. Por muchos mantras que cantemos, jamás el té se va a convertir en café. So you find yourself in this pulsation of connectivity. Así que entonces os encontráis en esta pulsación de la conectividad. Okay, so if we start again in half an hour at 10:02. Volvemos a comenzar en media hora, 10 para en punto, a menos 10. You then. Godem was a great yogi and scholar, Godem fue un gran yogi y erudito, but he had problems. pero tenía problemas. Everyone has problems. Todos tenemos problemas. Can we leave the problems behind? ¿Podemos dejar atrás los problemas? Some kinds of problems, perhaps. Algunas veces quizá. But the problems which arise from being enmeshed in duality don't vanish so easily. Pero los problemas que surgen de estar en la maraña de la dualidad no desaparecen tan fácilmente. We can struggle with them, Podemos luchar contra ellos, but it's like two twins fighting, and their lives are bound together. es como dos gemelos que luchan entre sí y sus vidas están entrelazadas. Because the central paradox is when you see that everything which arises is devoid of, is without any inherent existence, it ceases to be problematic. Porque la paradoja central es que cuando ves que todo lo que surge está vacío de existencia inherente, entonces deja de ser un problema. It doesn't become nothing at all. No se convierte en nada en absoluto, It doesn't vanish forever. no se desvanece para siempre, But when it arises, you see, oh, it's like a mirage. pero cuando surge ves, oh, es como un espejismo. If I awaken to the fact it's illusion, like a mirage, I don't need to fall into it and I don't need to run away from it.
Si me doy cuenta del hecho y despierto al hecho de que es como un espejismo y de que en realidad es una ilusión, entonces no necesito ni lanzarme de cabeza a ello, ni tampoco escapar de ello. So then he says in the next verse, Om Maha Guru Sarvan Siddhi Hon Dusun Yomo Sewe Tachembo Javi Lundem Mambo Zunla Kyan. Bongye Bache Wondu Shichen Sho Lengen Sene Chipara Chinji Lo. So again, it's calling on the mantra to remind us that we have the basis of full enlightenment already with us. De nuevo repite el mantra para recordarnos que tenemos con nosotros la base para la iluminación completa. When it says body, speech, and mind, it's my body, speech, and mind. Cuando dice cuerpo, habla y mente, es mi cuerpo, habla y mente, As it actually is, tal y como es when realmente. not veiled with the layers of interpretation and projection that I normally bring to my life. Cuando no está velado por los velos de proyecciones e interpretaciones que normalmente aporto a mi vida. So when we say actualize all accomplishments, Entonces, sorry, when you go, cuando dice actualizar todos los logros, it means that the always present potential for awakening significa can, que, can perdón, be actualized quite easily. significa que el potencial de iluminación que está siempre presente se puede actualizar con bastante facilidad. We don't actualize it directly, No lo actualizamos directamente, but we actualize it by putting ourselves in the way of it. pero lo actualizamos al colocarnos en su camino. If you have some seeds for flowers or vegetables, Si tienes semillas de flores o de vegetales, you can't just sort of make them sprout. no puedes simplemente hacer que broten. You have to put them where they get what they need. Maybe at first you put them on some damp tissue so that the first sprouting can occur. Tienes que colocarlas donde tengan lo que necesiten. Puede que de entrada los coloques sobre un tejido húmedo de manera que puedan brotar. And then you put them in earth where there is enough water and enough sunshine, but not too much. Después de la germinación inicial, los colocas en tierra donde tienen algo de sol y algo de agua, pero no demasiado. The potential is there. El potencial está ahí. Nothing artificial is being done. No se está haciendo nada artificial. What they're doing is providing the harmonious environment in which this manifestation can occur. Lo que hace simplemente es proporcionar el entorno armonioso en el que puede ocurrir esta manifestación. So, in my experience working with people in therapy and also in Dharma settings, Las experiencias que he tenido trabajando con gente, tanto en terapia como en entornos del Dharma, it's quite saddening how many people dislike themselves. da mucha pena ver a cuántas personas sienten disgusto por sí mismas. They are sure that there is something wrong with themselves. Personas que están seguras de que tienen algo mal dentro, That they are bad or unworthy, que son malas o que no merecen nada, or perhaps damaged by things that have happened to them. o quizá dañadas por cosas que les han ocurrido. From my point of view, from the Dharma, this is a false understanding. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista del Dharma, esto es una comprensión errónea, Based on the idea that my thoughts tell me the truth about myself.
basada en la idea de que mis pensamientos me están diciendo la verdad acerca de mí mismo. What we need to do is just slightly tilt that understanding. Y lo que necesitamos hacer o lo que hay que hacer es simplemente inclinar ligeramente esa comprensión. See that my thoughts about myself hide the truth of the actuality of myself from myself. Sabiendo que mis pensamientos sobre mí mismo o sobre mí misma esconden la realidad de mí mismo a mí mismo. So rather than judging ourselves or coming to a conclusion about ourselves, we need to spend more time just being with ourselves. Así que en lugar de juzgarnos a nosotros mismos o echarnos la culpa de una cosa o de otra, lo que tenemos que hacer es estar más tiempo con nosotros. So then he says that great methods for clearing away the three poisonous afflictions Luego sigue diciendo que hay grandes métodos para aclarar la naturaleza de los tres venenos aflictivos. have been taught by the Buddhas in many instructions. Estos grandes métodos han sido enseñados por los Budas en muchas instrucciones. So the way it's expressed in Tibetan, it has both these meanings of, on a relative level, clearing away the dangerous provocations of the three poisons, Entonces, esto en tibetano tiene dos significados. En un nivel relativo es eliminar estos venenos aflictivos, but also methods to see clearly or to see the clarity which is the actual truth of these three poisons. pero también métodos para ver claramente o para ver la claridad y la verdad de estos tres venenos. No one is murdered in a horror movie. En una película de terror nadie muere. We see people being murdered and tortured. Vemos a personas que son asesinadas o torturadas. So you might want to cover your eyes because it's horrible. Y puede que incluso te tapes los ojos porque es horrible. It's a horrible illusion. Es una ilusión horrible. How can an illusion be horrible? ¿Cómo puede una ilusión ser horrible? Because we believe in it. We think, oh my God, it's happening. Pues porque nos la creemos y entonces nos decimos, oh Dios mío, está ocurriendo. We know, oh, it's a cinema. This is not real. Sin embargo, sabemos, no, estamos en el cine, esto no es real. So, in the same way, when we see that our mind is actually open and that everything which is arising and moving in it is simply here and gone, here and gone, Y entonces cuando vemos que nuestra mente en realidad está abierta y que todo lo que ocurre y surge dentro de ella simplemente está aquí y luego se va y está aquí y luego se fue, then we can free ourselves of the agitation of hopes and fears. entonces nos podemos librar o liberar de esa agitación de los deseos y esperanzas y Good, temores. good situations come and go, Las situaciones buenas vienen y van and bad situations come and go. y las situaciones malas vienen y van. So you can try to replace the bad situations with good situations, Así que se puede intentar reemplazar las situaciones malas con situaciones buenas, but both are impermanent. pero ambas son impermanentes. Liberation doesn't depend on the quality of experience which is occurring, La liberación no depende de la cualidad de la experiencia que está teniendo lugar, but in seeing the non duality or inseparability or non difference of the experiences which are occurring and the ground openness which reveals them.
sino de ver la no dualidad de todas las experiencias y sensaciones y demás que están ocurriendo en esa base que las revela. Then we see the clarity of them. Y entonces vemos su claridad. Looks bad, but isn't. Parece malo, pero no lo es. Like with the mirage, looks like water, but it isn't. Igual que un espejismo, parece agua, pero no lo es. There's no need to rush towards the mirage to get water. No hace falta salir corriendo hacia el espejismo para conseguir agua. When beautiful, happy making illusions arise, Y we can, sorry, cuando surgen ilusiones bellas que le hacen a uno sentirse feliz, we can open to them podemos abrirnos a ellas with the clarity that they will vanish when they vanish. con la claridad de que desaparecerán cuando desaparezcan. And the key point there is not to use them as a basis for making plans about the future, but to be present and to taste it as it comes and as it goes. Y de lo que se trata no es de utilizarlas para hacer planes acerca del futuro, sino de saborearlas según llegan y según se van. The main cause of suffering is grasping at the ungraspable. La razón principal del sufrimiento es intentar aferrar lo inaprensible. With some kinds of lizards, if you reach out to catch them, you grab their tail and they run away, leaving you holding the tail. Ocurre como con algunas lagartijas, que intentas agarrarlas y agarras el rabo y salen corriendo y te quedas sujetando el rabo o la cola. So this is us. We've got minds full of tails. Pues eso es lo que pasa, que tenemos las mentes llenas de rabos. Life has run away and we are left holding the tail. La vida ha salido corriendo y nosotros seguimos ahí agarrando la cola. Better not to grasp. Pues mejor no agarrar. But that's easy to say. Pero eso es muy fácil de decir. So he says in the third line, yet I helplessly fall under the power of the subtle karmic traces that are so difficult to abandon. Y así en la tercera línea dice, y sin embargo vuelvo a caer sin poderme defender bajo el poder de las huellas kármicas sutiles que son tan difíciles de abandonar. Subtle traces don't come in through the front door. Las huellas o los rastros sutiles no entran por la puerta principal, They don't ring the bell. no llaman al timbre, So you have a choice to let them in or not. de manera que tienes la elección de dejarlas entrar o no. These subtle traces are already pervading our sense of who we are. Estas huellas sutiles ya impregnan todo nuestro sentido de quiénes somos. And when they arise, they feel like us. Y cuando surgen, parece como si fueran nosotros. You might suddenly remember someone and think, oh, I'd love to see them again. Por ejemplo, puedes acordarte de repente de alguien y pensar, oh, me encantaría volver a ver a esa persona. It's been 5 years. Ya han pasado 5 años. So if we just think, oh, I've changed quite a lot in 5 years. Y si pensamos, bueno, yo he cambiado bastante en estos 5 años. Probably they have changed too. Probablemente ellos habrán cambiado también. So the person I miss is, let's say, John from 5 years ago. Así que la persona a la que estoy echando de menos, llamémosle John, pues es el John de hace 5 años. 5 years ago, John is not available. El John de hace 5 años ya no está disponible. I may or may not like present John. I don't know. Y el John del presente, pues puede que me guste y puede que no, no lo sé. But when I phrase it, I want to see him again, Pero cuando lo formulo como es que quiero volver a verle, I'm setting myself up for disappointment.
Ya me estoy preparando una desilusión. He is gone. Él ya no está, se ha ido. Life is like this. Y la vida es así. So these subtle traces, memories, recollections, they're like ghosts that haunt us. Así que estas huellas sutiles, los recuerdos, la memoria son como fantasmas que nos tienen hechizados. Not only has the living, breathing John changed, No solo el John que vive y que respira ha cambiado, but our memories are unreliable. sino que además nuestros recuerdos no son fiables. The John I remember is the John I have constructed in my mind. El John que recuerdo es un John que yo he construido en mi mente. So there is no way back. Así que no hay vuelta atrás. In Dharma, we are concerned with the actual, the immediate. En el Dharma lo que nos interesa es lo real, lo inmediato. In English, they say a bird in the hand is worth two in the bush. In Spain we say better one bird in the hand than 100 in the air, in the Yes, sky. good. Vale, existe el refrán de más vale pájaro en mano que ciento volando. Because the contact is where we are most alive and connected. Porque el contacto es donde estamos más vivos y conectados. When we are in contact with someone, Cuando estamos en contacto con alguien, we have the optimal chance to make small adjustments to increase our true contact with them. tenemos la posibilidad óptima de hacer pequeños cambios para mejorar y llegar a un contacto óptimo con ellos. We're getting here and now direct information from the expression in their face, how they're breathing, their posture, and so on. Aquí y ahora estamos recibiendo información concreta acerca del aspecto de su cara, de los gestos que hace, de cómo respira, de su postura y demás. By receiving this immediacy of how they are in this moment, Y al recibir esta inmediatez acerca de cómo son en este momento, the freshness of their presentation, la frescura de su presentación, if we really let it in, will help to wash out the cobwebs of our remembrances of how we think they are. si realmente dejamos entrar esa frescura lavará todas las telarañas y se las llevará consigo de todos esos pensamientos que tenemos acerca de nuestros recuerdos de cómo pensamos que es. We wake up to, oh, this is you. Y despertamos a, oh, este eres tú. And this is a revelation. Y esto es una revelación. You are not a thing. No eres una cosa. What will I do with you? ¿Qué voy a hacer contigo? All I can do is try to stay open. Pues todo lo que puedo hacer es intentar mantenerme abierto. And the quality of our contact may allow some deep conversation or going for a walk or could be anything, but it will arise through the meeting of these two. Y la cualidad de nuestro contacto permitirá tener una conversación profunda o irnos de paseo o lo que sea, pero todo esto se da gracias a ese encuentro de los dos. The key thing is to move with availability into the world. La clave es desplazarse con disponibilidad en el mundo. So when he's describing the power of these subtle karmic traces, these are thin veils which block our availability to the other and our capacity to receive the other. Entonces, cuando describe estos velos sutiles que nos impiden, que son tan difíciles de abandonar, estos velos sutiles, estas huellas kármicas, bloquean tanto nuestra disponibilidad hacia el otro como nuestra capacidad de captar al otro. Now, if
if I am truly, authentically staying open to the other, Entonces, si yo realmente me mantengo abierto hacia el otro, realmente abierto, there is a subtle movement of leading and being led. existe un movimiento sutil de guiar y ser guiado. One person speaks and we respond, and they receive what we've said and they respond. And there's a pulsation of connectivity. Una persona habla y la otra persona lo recibe y luego responde y tú reaccionas a lo que esa persona ha dicho y entonces existe esa pulsación de la conectividad. But perhaps that uh, finely tuned quality of communication is not as frequent in our lives as we would like. Pero quizá esa cualidad de sintonización fina en la comunicación no es tan frecuente en nuestras vidas como nos gustaría. Very often, conversations are a choreography of serial monologuing. Con frecuencia las conversaciones en realidad son una coreografía de monólogos en serie. And then we go close to each other, but passing like ships in the night. Y nos acercamos unos a otros, pero como barcos que se cruzan en la noche. Because we are each traveling on the trajectory of our own karmic dispositions and interests and obsessions. Porque cada uno de nosotros está viajando en la ruta o en el sendero de nuestras propias disposiciones kármicas y obsesiones. So these subtle karmic traces are very important to attend to. Así que es muy importante prestar atención a estos rastros kármicos sutiles. Sometimes with the meditation, the main advice is just relax and stay open and don't pay attention to whatever is occurring. Muchas veces en la meditación el consejo principal es relájate, mantente abierto y mantente atento a cualquier cosa que esté ocurriendo. And that is important. Y eso es importante. But it's also important sometimes just to pay a simple attention to how we get lost. Pero a veces también es importante prestar una atención sencilla a cómo nos perdemos, How we seem to merge into some habitual idea or current anxiety. cómo parecemos fundirnos con alguna idea habitual o una ansiedad actual. In ordinary language, we would say, I got lost. I lost myself in that feeling. En el lenguaje normal podemos decir que me perdí, me perdí en esa sensación. Maybe my mind wasn't very open, but at least I was mindful. I was kind of, I am here, a little bit solid, but I am here. Puede que mi mente no estuviera demasiado abierta, pero bueno, yo estaba atento, quizá un poco sólida, pero aquí estoy. And then I was in this little riff of thought and feeling, and then I was out of it. Y de pronto me encontré en este pensamiento repetitivo y luego estaba fuera de él. So in that moment, we see that I had slipped into the availability of the ego, the empty ego wanting something to hold on to. Entonces, en ese momento podemos ver que nos hemos deslizado al interior de la disponibilidad del ego, es decir, el ego vacío intentando agarrarse a algo. It's not that I have made a mistake. No es que haya cometido, perdón, un error, This is a structural problem rather than a personal problem. es más bien un problema estructural que un problema personal. Once unawareness of the open ground manifests, the mind, the consciousness manifests in terms of the duality of subject and object. En cuanto ocurre la falta de presencia en la base, entonces en ese mismo momento se manifiesta la conciencia en términos de sujeto y objeto.
And the subject is always looking for the right kind of object in order to feel okay. Y el sujeto siempre está buscando el objeto adecuado para sentirse bien. So the subtle karmic trace is the feeling, oh, this is important. I need to follow this thought. Or, oh, I give myself to the feeling. Entonces, esa huella kármica sutil es esa sensación o ese pensamiento de, oh, esto es importante y tengo que pensar este pensamiento, o, oh, me voy a entregar a esta sensación. It's not so much a conscious decision, but you find yourself in it. Y no es que sea tanto una decisión consciente, sino que de pronto uno se encuentra ahí. It's as if it just happens, Es como que simplemente ocurre. but there is a predisposition, a pre-formation which is waiting there. Pero sin embargo existe una predisposición, una formación anterior que está ahí esperando. So if we can recognize this in ourselves without entering into judgment, Si podemos reconocer esto en nuestro interior sin empezar a juzgar, we can start to see the stickiness of the desire for existence. podemos empezar a ver la pegajosidad de ese deseo por la existencia. I am someone. Yo soy alguien, I am empty appearance. soy una apariencia vacía, I am awareness and emptiness, clarity and emptiness, appearance and emptiness. soy presencia y claridad, presencia y apariencias, presencia y vacuidad. Sounds not so interesting. Pues eso no parece tan interesante. I exist. Yo existo. This is me. Este soy yo. Let me tell you about me. Dejadme que os cuente sobre mí. Now we can get to something quite solid. Ahora ya podemos entrar en algo más sólido. No, James, you awareness and emptiness. Pero no, James, tú eres presencia y vacuidad. My God, how are we going to have an evening in the cafe if we just awareness and emptiness? Pero por favor, ¿cómo vamos a poderlo pasar bien esta tarde en el bar solamente siendo presencia y vacuidad? Can we at least have awareness, emptiness, and a bottle of wine? Podemos por lo menos tener vacuidad y presencia y una botella de vino. The ego always wants something to happen, something to be the case, even if it is suffering or difficult. El ego siempre desea que ocurra algo, algo a lo que aferrarse, aunque sea algo que sea doloroso o difícil. So, again and again, most of us in the practice have to breathe out, relax, and come back to the middle way between existence and non existence. Así que una y otra vez, la mayoría de nosotros en la práctica tenemos que exhalar y tenemos que regresar de nuevo al camino de en medio entre existencia y no existencia. And then we find that that middle way is not a kind of thin line between the polarities, Y entonces descubrimos que ese camino de en medio no es una línea fina entre polaridades, but is in fact like an infinite point. sino que es más bien como un punto infinito, Sometimes we call this a tigli, llamado a veces el tigle, because the tigli is like a ball. porque el tigle es como una bola, It has no corners, no sides. no tiene esquinas, no tiene lados, You can't say this is the top or the bottom. no puedes decir esta es la parte de arriba o la parte de abajo. And it can be a tiny, tiny point or open and include everything. Y puede ser un punto minúsculo o puede abrirse y contenerlo todo. So when we have this sense, then whatever is arising is within the open hospitality of awareness. Entonces, cuando tenemos esta sensación, entonces cualquier cosa que surge está dentro de la hospitalidad abierta de la presencia.
from this point of view, the radiance of the mind is very generous. Desde este punto de vista, el resplandor de la mente es muy generoso. Each moment of our life, there's a lot happening. En cada momento de nuestra vida ocurren montones de cosas. Colors, shapes, sensations, and so on, Colores, formas, sensaciones, etc. coming and going. Vienen y van. If we accept this transient display, Y si aceptamos este despliegue pasajero, it's quite satisfying in its diversity. resulta muy satisfactorio en su diversidad. But if we enter into a dualizing perception, say this bit is good and that bit's bad, Pero si entramos en una percepción dualizadora de esta parte me gusta, pero esta parte no, I want more of the good and less of the bad, quiero más de lo bueno y menos de lo malo, then you can feel for yourself what it's like to be in that position. entonces podéis sentir por vosotros mismos cómo es estar en esa posición. Like if you were a child and you were taken to some other family's house to eat. Es como si cuando eras niña te llevaban a la casa de otra familia a comer. You say, Mom, I don't like this food. Y dices, mamá, es que no me gusta esta comida. Mom says, hey, they're not going to poison you. It's food. Y tu madre te dice, oye, que no te van a envenenar, es comida. Just eat it. At least eat some of it. Simplemente cómetelo o por lo menos cómete un poquito. No, I don't like it. Es que no me gusta. Then we see the anxiety in the child to get the familiar blocks its capacity to be grateful for what it's actually receiving. Y se puede ver que esa ansiedad del niño por conseguir lo que le resulta familiar está bloqueando su capacidad de de agradecer lo que está recibiendo. So the food was not poisonous. La comida no era venenosa, It's the reaction of the child that is imbued with the three poisons or the five poisons. es la reacción del niño la que está impregnada de los 3 venenos o de los 5 venenos. The immediacy of phenomena is pure. La inmediatez de los fenómenos es pura. It is our own interpretations which add these differential values. Son nuestras propias interpretaciones las que añaden estos valores diferenciales. So that's the power of these subtle karmic traces. There's already a kind of twisted attitude. We're not in an open-hearted welcome. Valores diferenciadores. Entonces, este es el poder de estas huellas sutiles, que ya no estamos en una actitud abierta, sino que estamos ligeramente sesgados, ya esperando algo de lo que va a ocurrir. So he says, I awake to the self-eradication of bad actions. Y entonces dice, despierto a la autoerradicación de las malas acciones. So bad actions arise from the ego self. Las malas acciones surgen del yo egoico. The ego self arises from unawareness of its own ground. Y el yo egoico surge de la falta de presencia en su propia base. When we're not aware of our own open ground, we say, I exist. And because I exist, I like and I don't like. And then all the bad actions flow from that. Cuando uno no está presente en la propia base, entonces surge la sensación o el pensamiento de yo existo y entonces ahí comienza el me gusta esto y no me gusta lo otro y de ahí surgen todas las malas acciones. So the self-eradication of the bad actions means simply to rest in awareness. Así que la autoerradicación de las malas acciones significa simplemente reposar en la presencia. We cut the root of the bad actions not by doing something, but by offering no sustenance to them. Cortamos la raíz de las malas acciones no haciendo algo, sino al no ofrecerles sustento.
our limited or intense habits have no energy of their own. They gain energy by our commitment to them, that we want to steal or lie or cheat. Nuestros hábitos limitantes o malos únicamente reciben el alimento de nuestra propia fuerza, es decir, el que nosotros queramos mentir o engañar. The thought doesn't do anything. El pensamiento no hace nada. We do something with the thought. Nosotros hacemos algo con los pensamientos. It is our availability to duality which binds us into this endless toing and froing. Es nuestra propia disponibilidad hacia la dualidad la que nos ata en este eterno de aquí y allá. So you don't even need to think about previous lives, No hace falta ni siquiera pensar en vidas anteriores. or even your life up until the beginning of this year. Tampoco hace falta pensar en tu vida desde el inicio de este año. Since the beginning of this year, how many thoughts have you had? Desde inicios de este año, ¿cuántos pensamientos has tenido? Hundreds and hundreds of thousands of thoughts, feelings, sensations. Cientos y cientos y miles de pensamientos y sensaciones. And where are they now? ¿Y dónde están ahora? Some of these thoughts pushed you to the right, some pushed you to the left. Algunos de estos pensamientos te empujaron hacia la derecha, otros te empujaron hacia la izquierda. Some made you stand up, some made you sit down. Algunos de estos pensamientos te hicieron levantarte, otros te hicieron sentarte. So very powerful, so very important. Todo tan poderoso y tan importante. And now, gone, Y ahora se fueron. never coming back. No volverán nunca. See, oh, these thoughts and feelings, which just like puffs of wind blowing the clouds in the sky, Entonces piensas, oh, todos estos pensamientos y sentimientos y sensaciones que son como ráfagas de viento que empujan las nubes en el cielo, they blow through the sky. soplan a través del cielo, They don't move the sky because the sky is still there, no mueven el cielo porque el cielo sigue estando ahí, but they move the clouds. pero mueven las nubes. The patterning of myself is a El- cloud formation. Esta formación de patrones que llamo yo mismo en realidad es una formación de nubes. And these karmic traits or tendencies or arousals, they're like puffs of wind. Y todas estas tendencias o surgimientos o características kármicas son como ráfagas de viento. Sometimes the wind gathers small clouds into a big one, and sometimes it disperses a big one into small ones. A veces el viento junta muchas nubes pequeñas en una grande, otras veces dispersa una nube grande y la convierte en muchas pequeñas. So, am I the sky or the wind or the cloud? Entonces, ¿soy yo el cielo, el viento o las nubes? From the teachings of Dzogchen, I am the sky. Según las enseñanzas del Dzogchen, yo soy el cielo. Moving in the sky is the wind and the cloud. Y en ese cielo se mueve el viento y se mueven las nubes. Both are welcome. Ambos son bienvenidos. They do not fundamentally affect the sky. Porque fundamentalmente no afectan al cielo. They are intimately within the sky, Están íntimamente en el interior del cielo, but the sky is empty of any substance which could be pushed by the wind. pero el el cielo está vacío de cualquier sustancia que pudiera ser empujada por el viento. So if you think from the beginning of the year, these thoughts, feelings, sensations, and how they moved you around, hopes and fears, Así que si reflexionáis sobre desde el principio de año todos esos pensamientos y esperanzas y sensaciones que te han empujado desde de aquí para allá, experience after experience,
experiencia tras experiencia, pattern after pattern. patrón tras patrón. And yet the mind is still open. Y sin embargo la mente sigue abierta. The mind itself, as pure awareness, is indestructible. La mente misma, como presencia pura, es indestructible. But every pattern of thoughts, feelings, sensations will be altered and vanished. Pero cada patrón de pensamientos, sensaciones, sentimientos será modificado y se desvanecerá. So the self-eradication of bad actions is to remain open whatever is happening. Así que la autoerradicación de las malas acciones consiste en permanecer abierto, sea lo que ocurra. When we really see, I am not who I think I am, Y cuando vemos realmente yo no soy quien pienso que soy, then when the patterns of my thinking or feeling or sensation are changed, presence is here. entonces cuando los patrones de mi pensamiento, de mis sentimientos, de mis sensaciones cambian, la presencia sigue aquí. Ego self is altered by events. El yo egoico se ve modificado por los eventos, por los acontecimientos. Awareness reveals events, yet is untouched by them. La presencia revela los acontecimientos, pero no es tocada por ellos. This is the fundamental principle of our practice, and why we're not into making antidotes and constantly trying to adjust ourselves. Y este es el principio fundamental de nuestra práctica y también el motivo de que no estemos intentando utilizar antídotos o modificarnos a nosotros mismos. So then he says, Om Ahoy Mahanguru Sarvasidi Ho Chiken Lankin Deman Tape Ken Tamche Kepe Sawan Yijin Nazu Gyan Dube Samandro Ransen Charbu Charwas Chinchi Lo. So here he's talking about the movements in the field of our experience. Aquí está hablando acerca de los movimientos en el campo de nuestra experiencia. Kien is a kind of secondary cause. Chi, quién, entonces, quién es una especie de causa secundaria. So, for example, a seed would be the primary cause, the gyu, and then the sunshine and the water and the quality of the earth, these would be the secondary causes or the conditions. Por ejemplo, en el caso de la semilla es la causa principal y la lluvia, el sol, todo eso son las causas secundarias o condiciones. So, the outer conditions that we find ourselves in, the world around us, what the people are like, Así que las condiciones externas en las que nos encontramos, el mundo como es, las personas como son, el mundo que nos rodea. every city that we're in has some streets that it's probably not very wise to walk down at nighttime. Cada ciudad que visitemos probablemente tiene algunas calles por las que no es buena idea caminar por la noche. If you choose to do that, you increase the risk of being robbed Si decides hacer eso, aumentará el riesgo de que te roben, because there is a mood or something in the air in these environments where crime is more likely than in other parts of the town. porque hay un estado, hay algo en el aire que hace que el crimen sea más probable ahí que en otras partes de la ciudad. Then we have these inner secondary causes or conditions. Y luego tenemos estas causas secundarias o condiciones internas. So that would be the state of one's attention to what's going on. Que eso sería el estado de nuestra atención hacia lo que está ocurriendo. So if you've been drinking a lot of alcohol, you're not so aware of what's going on around you.
Por ejemplo, si has estado bebiendo mucho alcohol, no te estás enterando mucho de lo que ocurre a tu alrededor. And then you have suddenly occurring events Y entonces luego tienes un acontecimiento que ocurre de repente, that would be like you're a bit unstable on your feet and someone bumps into you. que podría ser, por ejemplo, estás un poco inestable sobre tus pies y alguien te da un golpe, alguien tropieza contigo. And you turn to look at them. Y tú te giras para mirar a esa persona. And while you're doing that, their colleague has his hand in your pocket and your wallet is gone. Y mientras te giras para mirar a esa otra persona, su colega mete la mano en tu bolsillo y te has quedado sin cartera. You weren't expecting it. No lo estabas esperando, no lo esperabas. It is as if it just happened, but it could only happen because these other factors were in operation. Y es como si simplemente haya ocurrido, pero solamente ha podido ocurrir porque todos los demás factores estaban en funcionamiento. So you can also use this to look at how this war in Ukraine has started. Esto también se puede utilizar para contemplar, por ejemplo, cómo se ha iniciado esta guerra en Ucrania. The outer cause was the spreading of NATO and the relative poverty of Russia. La causa externa fue que NATO se estaba expandiendo y la relativa pobreza de Rusia. The general dualistic structure of winning and losing. Luego esa estructura general de ganar y perder. Because when there is a conflict, there's winning and losing. Porque cuando hay un conflicto hay ganar y hay perder. And the inner cause, people in the center of power ruminating that they have been robbed, they have been cheated by NATO, we were once so big and powerful. Y la causa interna, pues son personas en posiciones de poder rumiando acerca de la OTAN nos ha engañado y ahora somos pobres y qué es lo que vamos a hacer. And the regret and the rage that comes from it is cooking just below the surface. Y todos esos arrepentimientos y toda esa ira está ahí cociendo debajo de la superficie. So this would be like putting a pan with milk in it on a low heat. Esto sería como poner una cacerola con algo de leche dentro sobre el fuego bajo, sobre el fuego bajo. The milk is now warm. Y la leche está caliente. And you just need to turn up the gas and it boils over the pan. Y solamente hace falta que subas un poco el gas y la leche se sale de la cacerola. So these suddenly occurring events, we're never quite sure what impact they're going to have. Y estos acontecimientos que ocurren de repente nunca se sabe qué impacto van a tener. Sometimes we're tired and we overreact to situations. Hay veces que estamos cansados y reaccionamos excesivamente a ciertas situaciones. Or it could be you get a new boss at work. O también puede ser que tienes un jefe nuevo en el trabajo They remind you of your dad. que te recuerda a tu padre You didn't have an easy relationship with the dad. y no tuviste una relación muy fácil con tu padre. This makes you very sensitive to everything the boss says. Y eso te vuelve muy sensible hacia todo lo que dice tu jefe. So it's as if your nerve endings are growing out to the surface. Es como si tus terminaciones nerviosas estuvieran saliendo por la piel. And the boss says something and wah, you come out very strongly. Y tu jefe te dice algo y tú reaccionas violentamente. It's important to analyze these things for yourself. Es importante analizar este tipo de cosas por ti mismo. And in particular, to avoid giving a moralistic reading. Y especialmente evitar realizar una lectura moralista. Oh God, why did I shout at the boss? That was really stupid. What was I doing? ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué le he pegado gritos a mi jefe? Eso ha sido completamente estúpido. ¿Qué estaba haciendo? This doesn't illuminate anything.
porque eso no ilumina y no aclara nada. But if we see how the vectors of these three conditions operate together, then the illusory self suddenly erupts. Pero si vemos cómo esas tres condiciones funcionaron al unísono, entonces el yo ilusorio de pronto hace erupción. When you blame yourself or someone else, you further strengthen the reified notion of duality. Cuando te culpas a ti mismo o culpas a otra persona, estás manteniendo esa visión reificada de la dualidad. But as he says in the next line, all these situations arise from the root of belief in duality. Pero tal y como dice en la siguiente línea, todas estas situaciones surgen de la raíz de la creencia en la dualidad. For example, you go to the bad part of town because you hear that there's a very nice restaurant there. Por ejemplo, has ido a un barrio de mala fama porque has oído que ahí hay un restaurante muy bueno. That restaurant is very good. I want to go there. Ese restaurante es estupendo y yo quiero ir ahí. This is duality. Eso es dualidad. You need to eat. ¿Necesitas comer? Yeah, but that one is special. Sí, pero es que ese restaurante es especial. That's an idea. That's a mental construction. Eso es una idea, eso es un constructo mental. If necessary, you can have a sandwich. Si es necesario, podrías comerte un sándwich. Food is food. Comida es comida. Ah, but that place is special. Pero es que ese sitio es especial. In that way, duality is driving the notion of hierarchy of objects or situations. Y de esta manera la dualidad está impulsando esas nociones de jerarquía en las situaciones. I've been working hard. He estado trabajando mucho, Life is difficult. la vida es difícil, I deserve a good night out. me merezco salir una noche. Well, again, this is an internal dualistic dialogue. Todo esto, de nuevo, es un diálogo dualista interno. And that prepares us to leap into situations which are not so helpful. Y esto nos prepara para lanzarnos a situaciones que no son tan útiles. What he is saying here really is life is not secret. Lo que está diciendo aquí realmente es que la vida no es secreta. Life is self-revealing. La vida se revela a sí misma. If you pay attention, you will see how these structures function. Y si prestas atención, verás cómo funcionan todas estas estructuras. How shall I behave? Well, look and see. ¿Cómo debo comportarme? Pues bueno, mira y lo verás. So if you say, oh, I have a strong habit of thinking in dualistic terms, good, bad, hot, cold, right, wrong. Puedes pensar, bueno, yo es que tengo un hábito bastante asentado de pensar en términos dualistas, caliente, frío, bien, mal, arriba, abajo, derecha, izquierda. I set up the polarities in opposition to each other. Sitúo las polaridades en oposición entre sí With the law of exclusion. con la ley de la exclusión. If it's hot, it's not cold. If it's tall, it's not short. Si está caliente, no está frío. Si es alto, no es bajo. And this gives such a strong definition to what is being considered. Y eso da una definición tan fuerte a aquello que se está considerando. He is very tall. Él es muy alto. That is an enduring characteristic of that person. Esa es una característica permanente de esa persona. He is tall. Es alto. For a person. Para una persona. Not for a giraffe. Pero no para una jirafa. That's irrelevant. He is a person. Pero eso es irrelevante porque él es una persona. And this strong definition that I can trust my thoughts, I know how it is.
Perdón. This is how duality functions for us. Y esta fuerte definición de puedo confiar en mis pensamientos y sé cómo son las cosas, así es como funciona la dualidad. But then in the third line, he's saying, I now know this. Y luego en la siguiente línea dice, ahora lo sé. You know, I've been doing practice for some time. I've been looking at my life. I see, oh, this is true. When I go into this dualistic thinking, everything becomes intense and dull. Has estado haciendo una práctica, has estado meditando y te das cuenta, dices, y ya miras a tu vida y te das cuenta de que con el pensamiento dualista se vuelve intenso y obtuso. But the knowledge I have is only intellectual. Pero sin embargo, el conocimiento que tengo es solo intelectual. I spend time analyzing and thinking about situations. Paso tiempo analizando y pensando sobre situaciones, And this is not strong enough to free me from the power of Mara. pero esto no tiene la fuerza suficiente para liberarme del poder de Mara. If we remember the situation when the Buddha was getting enlightened under the Bodhi tree, Si recordamos, por ejemplo, la situación en la cual el Buda se estaba iluminando debajo del árbol del Bodhi, some of the Mara demons came to disturb him and took on the form of aggressive and threatening warriors with spears and arrows. algunos de los guerreros de Mara acudieron para molestarle y venían en la forma de guerreros con arcos y con lanzas. Others took on the form of seduction in various ways, young girls, old women, all kinds of ways in which something might hook the erotic. Otros vinieron en forma de la seducción, con diferentes formas de seducción, mujeres jóvenes, mujeres mayores, cualquier cosa que pudiera enganchar lo que es el erotismo. But Siddhartha, on the point of becoming the Buddha, was just sitting. Pero Siddhartha, justo en ese punto en el cual estaba a punto de convertirse en Buda, estaba simplemente sentado. All of this is going on. ¿Está ocurriendo todo esto? I'm not deaf, dumb, and blind. This is here, it's very close. No estoy ciego ni estoy sordo, todo esto está cerca, está aquí, But it's nothing to do with me. pero no tiene nada que ver conmigo. Like a very, very calm lake with no waves. Como un lago muy, muy tranquilo, sin olas, Peaceful. en paz, Because he was aware. porque él estaba presente. He was not established in his dualistic consciousness trying to work out what is going on. No estaba establecido en su consciencia dualista intentando averiguar lo que estaba ocurriendo. He let go of that involving, dualizing consciousness. Había soltado esa consciencia dualizadora y envolvente, Recognizing that it is one of the many structures which arise in the open space of awareness. reconociendo que es una de las muchas estructuras que surgen en el espacio abierto de nuestra presencia. But if I don't indulge it, Pero si no le doy pelota, it will have no power. no tendrá poder. So the Buddha just sits. Así que el Buda simplemente se queda sentado And he calls the earth as his witness. y invoca a la tierra para que sea su testigo. And of course, the earth, the base, doesn't move. Y por supuesto la tierra, la base, no se mueve. Many things happen on the earth, Sobre la tierra ocurren muchas cosas, but it's just there. pero la tierra está simplemente ahí. So, if we want to avoid being pulled into reactivity, Así que si queremos evitar que nos veamos lanzados a la reactividad, it's not that we have to engage in building battlements and defenses,
No es que tengamos que dedicarnos a construir muros y defensas, but rather that we let go of the tendencies towards involvement. sino más bien lo que tenemos que hacer es soltar esa tendencia a implicarnos. The ego needs a lot. El ego tiene muchas necesidades, Awareness doesn't need anything. pero la presencia no necesita nada. Why does it need nothing? ¿Por qué no necesita nada? Because it has everything. Porque lo tiene todo. Everything that occurs is the radiance of awareness. Todo lo que ocurre es el resplandor de la presencia. Although awareness is empty, it's also full. Y aunque la presencia está vacía, también está llena. Just as the mirror is empty of self and full of reflections. De la misma forma que un espejo está vacío de yo, pero lleno de reflejos. So when we do this 3R, we Entonces, release and relax. así que cuando hacemos estos 3 A's, liberamos y nos relajamos. There are many secondary kind of practices you can learn to reinforce releasing and relaxing. Hay muchos tipos de prácticas secundarias que se pueden aprender para reforzar ese soltar y relajarse. You can swim in the sea, you can go dancing, Puedes nadar en el mar, puedes irte a bailar, you can go into situations where you feel embarrassed or shy, puedes meterte en situaciones en las que te sientes avergonzado o tímido and not running away, y no salir corriendo, but also not being heroic. pero tampoco comportarse de una forma heroica. Here I am, shy and anxious. Aquí estoy, tímido y ansioso. Okay. Pues bueno, Then you see, oh, it's not a limit. y entonces te das cuenta, vaya, es que esto tampoco es un límite. It's manifesting, as it were, in me and as me, Se está manifestando como si estuviera dentro de mí y se está manifestando como yo, and yet it doesn't define me. y sin embargo no me define. And the more we see that no pattern of arising is the truth about how we are, then we can allow many more movements. Y cuanto más veamos que ningún patrón de surgimiento es la verdad acerca de quiénes somos, cada vez podremos permitir más movimientos. So then he says, I awake to the arising of my naked awareness. Y entonces dice, despierto al surgimiento de mi presencia desnuda. Means I'm not going to struggle to change the content of my mind. Significa, no voy a esforzarme para modificar el contenido de mi mente. From the very beginning, our mind has been naked and open. Desde un principio nuestra mente ha estado desnuda y abierta. Like the mirror is open and it's naked in the sense it's empty of self. There's no fixed content inside a mirror. Al igual que el espejo, está abierta y está vacía de yo, es decir, no hay un contenido fijo dentro del espejo. The reason I can have so many experiences is because none of these experiences is definitive of me. El motivo de que pueda tener tantas experiencias es que ninguna de estas experiencias me define. So awareness arises in the sense like the sun arises in the morning, the dawn light spreads out through the sky. La presencia surge de la misma manera que el sol surge por las mañanas y la luz se extiende por el cielo. The darkness and the light are not enemies. La oscuridad y la luz no son enemigos. Sometimes the mind is very dull and nothing is happening. Hay veces que la mente está muy apagada y nada ocurre. Sometimes we're a bit manic, our body is agitated, and we have many, many rapid thoughts.
Hay otras veces que estamos un poco en plan maníaco y nuestro cuerpo está muy agitado y tenemos muchísimos pensamientos muy rápidos. Allow it because it is. Pues permítelo porque es. There's not much you can do. If your mind is like this, it's like this. No hay mucho que puedas hacer al respecto. Si tu mente es así, pues es así. But if you say, no, I don't want my mind to be like this, Pero si dices, no, es que yo no quiero que mi mente sea así, this is not right. esto no está bien. What you do is you shrink yourself. Lo que estás haciendo es encogerte. I don't want to be contaminated by this. No quiero quedar contaminado por esto. And that shrinking is how you come to inhabit the ego self. Y con este encogimiento es como comienzas a habitar en el yo egoico. Awareness is like the sky. It opens. Perdón. La presencia es como el cielo, es abierta. So the fundamental point is to see the emptiness of your mind. Así que el punto fundamental es ver la vacuidad de la propia mente. I am not a thing. No soy una cosa. Nobody will agree with you. Nadie va a estar de acuerdo contigo. People like to know who you are, how you are, what you are. Porque a las personas les gusta saber cómo eres, quién eres, cómo eres. If you don't sit in your box, then God knows where you're going to be. Y si no te sientas en tu cajita, Dios sabe a dónde vas a ir. I've got my eye on you. Te tengo controlado. So every state and every ego structure has this fascistic tendency. Así que toda estructura egoica tiene esta tendencia fascista. But in meditation, we leave all that behind. Pero en la meditación dejamos todo eso atrás. We simply open and allow whatever comes to come, whatever goes to go. Simplemente nos abrimos y permitimos que cualquier cosa que llegue, llegue y cualquier cosa que se vaya, se vaya. That's exactly what Buddha Shakyamuni did on the night of his awakening. Y eso es exactamente lo que hizo Buda Shakyamuni en la noche de su iluminación. You're not the victim. No eres la víctima, You're not the master. no eres el amo, You're simply open and present with what is arising. estás simplemente abierto y presente con lo que está ocurriendo. And by having such openness to these many different flavors of experience, Y al tener esta apertura hacia los muchos diferentes sabores de la experiencia, without effort, you have more capacity to respond to different situations when you get up from practice. sin esfuerzo tienes mucha mayor capacidad de responder a las diferentes situaciones cuando te levantas de la práctica. So tomorrow we go on to the last verse, which is a little bit longer, and it's dealing more directly with how the mind truly is. Mañana vamos a comentar el último verso, que es un poco más largo y que trata de cómo es realmente la mente. Oh, thank you for your presence, your attention, and thanks to our translators. Muchas gracias por vuestra presencia, por vuestra atención, muchas gracias a los traductores And see you in the morning. y nos vemos mañana por la mañana. Okay, bye for now. Bye. Bye. Bye, James. Bye, Bye, James. Bye, bye, Obrigada, Thank you, everybody. James. Thank Bye you. bye. Everyone pela Bye bye atenção. bye. Bye, bye, Meu bye, bye. pai. James. Thank you. Okay. So we had 5 minutes of dependent origination, working out how everything connects together. Muy bien, así que hemos pasado 5 minutos de originación dependiente, Fantastic. elaborando cómo todo se graba junto. So yesterday we were looking at the encouragement not to depend on impermanent forms.
Ayer estuvimos mirando cómo el autor nos anima a no depender de formas impermanentes Instead, we should rely on our own awareness. y en lugar de ello deberíamos confiar en nuestra propia presencia. In order to do this, we need to be able to distinguish between dualistic consciousness and non-dual awareness. Para hacer esto deberíamos ser capaces de diferenciar entre la consciencia dualista y la presencia no dual. In order to do this, we need to rely on the guru. Y para hacer esto tenemos que confiar en el gurú. The guru is your own intrinsic awareness. El gurú es tu propia presencia intrínseca. This can manifest externally in the form of a teacher or someone like that. Esto se puede manifestar externamente en forma de un maestro o alguien así. And that external form can awaken you to your own awareness. Y esta forma externa te puede despertar a tu propia presencia. The external guru and your internal capacity to work with the guru, these are forms of manifestation. El gurú externo y tu capacidad interna de trabajar con el gurú son todo formas de manifestación. The ground of these manifest forms of the guru is pure awareness. La base para esta forma de manifestación del gurú es la presencia pura. That's why we rely on the guru yoga of the white ah. Y por ello realizamos el gurú yoga de So we la can blanca. begin with a little sitting, Vamos a comenzar reciting ah sentándonos un together poco, 3 times, opening to the image of white ah, and then relaxing in the openness. recitando a todos juntos 3 veces, mirando la imagen de la blanca y luego relajándonos en esa apertura. Okay. So when we sit in the practice, thoughts, feelings, sensations, and so on arise. Cuando nos sentamos en la práctica surgen pensamientos, sensaciones, sentimientos. When these arisings or experiences are understood in terms of duality, we indicate them as this refers to me or this does not refer to me. Cuando estos surgimientos o experiencias surgen y los interpretamos desde un punto de vista dualista, entonces los interpretamos pensando, ¿esto hace referencia So a you mí o might está en hear relación a conmigo car in the o road no está en outside. relación conmigo? Por ejemplo, puedes oír un coche fuera en la calle. This is not me. Esto no soy yo. You feel some sensation in what you take to be your body and you say, this is me. O sientes una sensación en lo que crees ser que es tu cuerpo y piensas, esto se refiere a mí. This sensation arising in my body tells me I am here. Esta sensación que surge en mi cuerpo me dice que estoy aquí. I exist as someone, this is happening to me. Existo como alguien y esto me está ocurriendo a mí. So every time that interpretation arises, we have a subtle confirmation of a difference between self and other, and the sense that I, me, myself is a continuing substratum for all my experience.
Entonces, cada vez que esto ocurre, tenemos una confirmación sutil de mi existencia y también se confirma ese continuo de yo, mí, yo mismo. Because it seems obvious that if there is some knowledge, then there has to be a knower to have the knowledge. Porque parece evidente que si hay un conocimiento, también tiene que haber un conocedor que reciba ese conocimiento. If something can be heard, there must be a hearer. Si algo se puede oír, entonces tiene que haber uno que escucha. But this is not the view of Dzogchen. Pero esta no es la visión del Dzogchen. When experience arises, Cuando la, perdón, cuando where la does it come experiencia from? surge, ¿de dónde viene? Comes from me, my experience. Viene de mí, es mi experiencia. This is a normal kind of feeling. Esa es una sensación normal. But as we looked yesterday, the ego self, which is an aspect of the reifying consciousness, it Pero como ya vimos lacks its ayer, own inherent content. el yo egoico está carente de un contenido inherente. It fills itself with something which becomes me the moment it enters that territory. Se llena a sí mismo con algo que se convierte en yo en el momento en que entra en ese Just territorio. as all around us at this De la moment there misma is air, forma que todo alrededor de nosotros en este momento hay aire, in a sense, it's nothing to do with us. en cierto sentido no tiene nada que ver con nosotros, It's just neutral. es simplemente neutral. But as soon as we breathe in, some of that air is coming in to our lungs. And Pero in that moment, it becomes my air. en el momento en el que inhalamos, algo de ese aire entra dentro de mis pulmones y en ese momento se convierte en mi aire. And then I breathe out. I release my air into the air. Y luego exhalo, libero mi aire en el aire. And in that moment, the self is taken out of the air. Y en ese momento el yo se saca del aire. Then when I breathe in, this sense of my air, is invested into the next batch of air, which is filling my lungs. Y cuando vuelvo a inhalar, entonces esa sensación de yo, de mi aire, vuelve a ser colocado encima de ese aire que está entrando en Interesting. mis pulmones. Esto es muy interesante. Identity shifts and turns so quickly. La identidad gira y se mueve y cambia tan rápidamente. Identity is unstable, La identidad es inestable. but the ego says, I must have some identity, and it doesn't matter what it is. Pero el ego dice, tengo que tener algún tipo de identidad y me da igual cuál sea. The capacity of the ego is to identify with a wide range of possible occurrences and to say, this is me or this is mine. Y el ego lo que hace es identificarse con una amplia gama de posibles sucesos y decir, esto soy yo o esto es mío. And this thinking process where I think about something can go on and on and on. And in fact, it's the main engine which is driving our experience of our life. Y este proceso en el cual yo me tomo algo como mío puede continuar y continuar y continuar y de hecho es el motor que My impulsa la world mayor parte de is an nuestra vida. interpreted world. Mi mundo es un mundo interpretado. And inside that system of interpretation, Y dentro de ese the most sistema de perverse interpretación, interpretation is to say that my world is objectively there. la interpretación más perversa es aquella que dice que mi mundo está ahí objetivamente. My world is real and it's out there. Y mi mundo es real y está ahí fuera. As we looked yesterday, this blinds us to the fact that what we actually experience is experience itself.
Y como ya vimos ayer, esto nos ciega al hecho de que en realidad lo que estamos experimentando es la propia experiencia. And this experience arises immediately. Y esta experiencia surge inmediatamente. It's not the conclusion of something. No es el final o la conclusión de We algo. can, of course, think about it, elaborate it, invest it with feelings and so on. Por supuesto, podemos pensar sobre ello, elaborarlo, investirlo con But sentimientos in y its sensaciones y immediacy, demás, in the moment, pero su it inmediatez is en not el done by momento anyone. no está hecho por nadie. It would be ridiculous to say it has nothing to do with me, Sería ridículo afirmar que no tiene nada que ver conmigo, because this is my life, this is what's happening. porque esto es mi vida y esto es lo que está ocurriendo. On the other hand, it's not mine because I'm not making it. Por otra parte, no es mío en el sentido de que no lo estoy haciendo. It is revealed to me, Se me revela a mí and in that moment of revelation, it is as if it is me. y en ese momento de revelación parece como si fuera yo. So, with our familiar image or metaphor, if we consider the mirror, Así que en nuestra metáfora o imagen familiar, si consideramos el espejo, the reflection is in the mirror. el reflejo está dentro del espejo. It's not the same as the mirror because the reflection will vanish, No es lo mismo que el espejo porque el reflejo desaparecerá. and yet, as long as that reflection is in the mirror, it is as if that is the showing of the mirror. That is how the mirror is in this moment. Y sin embargo, mientras el reflejo se está mostrando en el espejo, es como si el reflejo fuera el espejo y fuera el espejo en ese momento. The reflection doesn't define the mirror. El reflejo no define al espejo. We could say it's a showing of the potential of the mirror, Podemos decir que muestra el potencial del espejo, but it doesn't limit the potential of the mirror to show many other reflections. pero no disminuye el potencial que tiene el espejo de mostrar muchos otros Since you woke up reflejos. this morning, you've had so many different kinds of experience Desde que despertasteis esta mañana habéis tenido tantos tipos diferentes de experiencias through your senses, through your memories, your plans, and so on. a través de tus sentidos, a través de tus recuerdos, de tus planes y demás. And these experiences have been present and then gone. Y esas experiencias han estado presentes y luego se han ido. They are true in the moment, but non-definitive of a self. Son verdaderas en el momento, pero no definen el yo. You feel hungry, Te sientes then you eat, hambriento, comes algo and then you don't feel hungry. y entonces ya no tienes hambre. When you were hungry, it was undeniable that you're hungry. Y cuando tenías hambre, era innegable que tenías hambre. But when you've eaten, if somebody offers you more food, you say, no thanks, I'm not hungry. Pero si ya has comido y alguien te ofrece más comida, dirás, no, muchas gracias, no tengo hambre. So the intensity of the feeling of hunger is in no way definitive of the truth about you. Así, la intensidad de esa sensación de hambre no definen de ninguna manera la verdad acerca de ti mismo. That is to say, the hunger seems to be referring to me, Esto significa que el hambre parece que se refiere a mí, hace but referencia a mí, this sense of my own existence, is not something which can sustain any specific situational definition.
Pero esto que hace referencia a mí no es algo que pueda sostener ningún tipo de definición de la situación. So this is very important for meditation. Y esto es muy importante para la meditación. When thoughts, feelings, and sensations arise, Cuando they surgen seem to pensamientos, indicate that there sensaciones, is a sentimientos, referent. There is something there which the thought is referring to. parecen indicar que existe un referente, es decir, hay algo ahí a lo que el pensamiento se refiere. Say, for example, I feel cold. Digamos, por ejemplo, que siento frío. The cold is referring to me. Ese frío se refiere a mí, But actually, it's just my back that feels a bit cold. pero en realidad lo único que siento un poco frío es mi espalda. My arms don't feel cold. No tengo frío en los brazos. Yet I would say I feel cold. Y sin embargo, diría, tengo frío. If we can catch ourselves in the moment of speaking or thinking in this way, we realize how the formulations that we make about our experience have no true validity. Si nos pescamos en el momento de hacer estas formulaciones, nos daremos cuenta de que las formulaciones que hacemos acerca de nuestra experiencia no tienen una validez real. So when we're sitting in the practice and we have the sense of being present as ourselves, Así que cuando estamos sentados en la práctica y tenemos esa sensación de estar presentes como nosotros mismos, it often feels as if this is a kind of voice of truth. It's obvious and undeniable. I'm here. a veces parece como si fuera la voz de la verdad. Es evidente e innegable que estoy aquí. I can feel my shoulders. I feel my legs. I'm here. Puedo sentir mis hombros, siento mis piernas, estoy aquí. Now, if I'm taking the feeling of my shoulders and my legs to be indicative of my true existence, Entonces, si tomo que esa sensación en mis hombros o en mis piernas indica mi existencia real, then I'm taking a sensation entonces estoy tomando una sensación to be the flowering of this ongoing I, me, myself as some continuous existence. como si fuera el florecimiento de este yo, mí, yo mismo, como una existencia continua. I exist, Existo and sometimes I feel hot, sometimes I'm cold, sometimes I'm energetic, sometimes I'm tired. y a veces tengo calor, a veces tengo frío, a veces me siento lleno de energía, a veces estoy cansado. This is the sight of our own unawareness. Y esto es la visión, la vista de nuestra propia We falta de are atención. installing an interpretation, a conceptual interpretation, in the absence of direct awareness. Estamos instalando una interpretación intelectual en lugar de la presencia o el percatarse directo. Well, as we said, there's some sensation. I say it's in my shoulders. Cuando digo que tengo una sensación, digo que está en mis I have hombros. shoulders. Tengo hombros, I have a body. tengo mi cuerpo. This is happening to me. Esto me está ocurriendo a mí. Each of these statements is like a brick that you're placing one on top of another to make this great wall. Cada una de estas afirmaciones es como un ladrillo que vas colocando uno sobre otro para construir esta gran muralla. But we don't see that we are a builder. Pero no nos damos cuenta de que somos constructores, Because we take it for granted that there is solid ground.
porque damos por supuesto que existe una base sólida. I exist. And on the basis of this true existence, these events occur. Yo existo y sobre la base de esta existencia real ocurren acontecimientos reales o verdaderos. The Dharma teachings say the opposite. Las enseñanzas del Dharma afirman lo contrario. They say experiences arise. Dicen, surgen experiencias. When you leave them alone, they arise and pass. Si las dejas solas, surgen y pasan. But when this false construction of I have enduring existence is present, Pero cuando está presente esa construcción falsa de yo tengo una existencia permanente, this is pulling in more and more thoughts to confirm my own existence. esto atrae más y más pensamientos para confirmar mi propia existencia. So, unawareness is to take a construct as if to be something intrinsic. Entonces, la falta de presencia o de percatación es tomar algún constructo como si tuviera un valor intrínseco, como si fuera algo intrínseco. Outside my window there is a tree, and in the tree there is a pigeon sitting in its nest. Fuera de mi ventana hay un árbol y en el árbol hay un polluelo sentado en el nido. And the pavement is covered with little twigs. Y la acera está cubierta de ramitas. Because the pigeon is not a very good nest builder. Porque ese gorrión no es muy buen It's a bit constructor big de and nidos. fat, and every time it moves, bits of the nest fall out, so it has to go and get more bits to make it up again. Está un poco gordito y entonces cada vez que se mueve se le caen ramitas del nido y entonces tiene que ir y coger más ramitas para volver a construirlo. So this indicates we have the same situation. Sorry, on you go. Esto indica que tenemos la misma situación. I exist, but so Existo, much of my energy is dedicated to self-maintenance. pero tanta de nuestra energía se dedica al automantenimiento. I'm just here, Estoy simplemente aquí, but I need to eat and drink and have a shower and go to work and pay my taxes and endless work to make this self-existing form exist. Estoy aquí, pero tengo que comer y tengo que dormir y tengo que lavarme y tengo que ir al trabajo y pagar mis impuestos y entonces un trabajo interminable se dedica simplemente a mantener este ser. So, this is called ahamkara or atmakara. It means holding on to or grasping on to a self. Esto se llama ahamkara o atmakara, que significa agarrarse o aferrarse a un yo. And we hold it by belief. Y lo agarramos por medio de la creencia. It's not a thing, it is a construction which is held in place by the work of believing in it and using other thoughts and feelings and sensations to repair it. Es una construcción que se mantiene en su lugar y se mantiene entera por medio de otros pensamientos y otras actividades que se utilizan para mantenerlo en su sitio y repararlo. Samsara is busy. El samsara está siempre muy atareado. We revolve in samsara, or we can say it's like a wheel which is always turning.
Nosotros damos vueltas en samsara, o se puede decir también que es como una rueda que está siempre Whereas girando, liberation or nirvana is described as peace, mientras que la liberación o el nirvana se describe como paz. because when we realize that the constructed is indeed constructed, we can Porque stop constructing. cuando nos damos cuenta de que aquello construido realmente está construido, podemos dejar de construir. As the texts say, if you wash a piece of coal every day for a year, it won't turn white. Como dice el texto, si lavas un pedazo de carbón durante todos los días durante un año, no por eso se volverá blanco. If you keep trying to improve yourself and develop yourself and work on yourself every day, this activity of self-construction will never make the self-existing or intrinsic or inherent. Y si continúas intentando desarrollarte y mejorarte y trabajas sobre ti mismo cada día durante mucho tiempo, no por eso el yo se volverá intrínseco o existente por sí mismo. So from this, we can understand that when we sit in the practice and we continue to be busy, Así que por esto podemos comprender que cuando nos sentamos en la práctica, pero seguimos ocupados o atareados, we haven't released ourselves from the structuring of duality. no nos hemos liberado de esa estructura de la dualidad. The key point then is not to struggle, not to try harder, not to try to make it happen. Entonces, el punto clave ahí es no esforzarse, no intentarlo más, no intentar que algo ocurra. You can relax into the out breath, Puedes relajarte en la exhalación, but if you're still very agitated, then you could go for a walk or have a shower or have a sleep and then do a little practice again. pero si aún así sigues muy agitado, puedes parar un rato, darte un paseo, darte una ducha, dormir un poco y luego volver a practicar. Awareness is intrinsic. La presencia es intrínseca. So if we really hear what that means, it means it's there on the inside. It's already included. It's always already part of my presence. Y si entendéis lo que estoy diciendo, quiere decir que está ahí desde siempre, que surge del interior, que es parte de mi presencia, de mi esencia, perdón. Awakening is not up to me doing something. El despertar no depende de que yo haga algo. Awakening appears when we do less. El despertar aparece cuando hacemos menos. When you are clear that the basic ground that you arise from is infinite emptiness, Porque cuando tienes claro que la base de la que surges es una vacuidad infinita and that appearance is arising in the manner of a dream, y que las apariencias surgen a la manera de un sueño, then you can be busy or not according to circumstances. entonces puedes estar atareado o no según las circunstancias. But if we start from the point of here I am, this is me, this is how I am, Pero si partimos de la base de aquí estoy, esto soy yo y así es como soy, then we are already embedded in the field of duality. entonces ya estamos incrustados en el campo de la dualidad. So this is what he is going to, Rigzen Godem is going to
unpack for us in the next and final verse. Y esto es lo que Richard Godden va a desempaquetar para nosotros en el siguiente verso, que también es el último. So he says, Uma ahon sarva siddhi mahanguru sarva siddhi hon nijen drole drova chinji lo shepa zeme ran le pala quelqu'un le pe ran ze machi shin chinte yangwe sonra machimba Radara o tsarve bandi chunye yambe madam butrene lelo kenge rochie matombarele pe kambo chepe nyachete nyurdu chunye madam butrene chinche drodon to chen chiparasho chanche sembe chupan chiparasho jendong gewe la chen chiparasho korwa donne trupen tuto sho. So, in the first line, he says, I awake to freedom from the fetter of belief in duality. En la primera línea dice, despierto a la libertad de las grilletes de la creencia en la dualidad. This is the beginning. We Este can es el also read it comienzo. in a more tantric way. Please bless me by freeing me from the belief in duality. También se puede leer de una forma más tántrica diciendo, por favor, bendíceme con la libertad de la creencia en la dualidad. When we read it in that more tantric way, Cuando lo we're leemos de una starting forma from the más position tántrica, that I am trapped by the belief in duality. partimos de la posición de que estoy atrapado en la creencia en la dualidad. And I need your blessing to free me from that. Y necesito tu bendición para liberarme de eso. But from the very beginning, the mind has been free. Sin embargo, desde el mismo principio la mente ha The estado fetter libre. of the belief in duality is just a belief, it's a delusion. El grillete de la creencia en la dualidad es simplemente una creencia, es una delusión. We are intoxicated as a result of unawareness. Estamos intoxicados como resultado de nuestra falta de presencia. Like a person who is very drunk or who has taken a strong drug like heroin or LSD, we don't see very clearly. Al igual que una persona que está muy bebida o que está intoxicada con heroína o con LSD, no vemos claramente nuestro entorno. The belief in duality is the kind of self-balancing attempt that arises in the mind with ignorance. La creencia en la dualidad es un intento de recuperar o encontrar equilibrio en una mente. In the teachings of Dzogchen, there are two main aspects. There is primordial purity and instant presence or En una mente que no está presente. En las self-arising enseñanzas clarity. del Dzogchen tienes por un lado la presencia primordial o la clara luz o la claridad que surge por sí misma. Primordial purity means that from the very beginning, La pureza there has primordial never significa que desde un been principio even one atom of existence. no ha habido jamás, nunca, ni un solo átomo de existencia. That doesn't mean that nothing has occurred. Esto no significa que no haya ocurrido nada. It means the ground of everything is nothing. Significa que la base de todo es nada. Everything is the showing of nothing. Todo es lo que se muestra a partir de nada. Everything shows without becoming something. Todo se muestra sin convertirse en algo.
somethingness is the conceptualization of there is this and that. La coseidad es la conceptualización de que existe esto y aquello. This is this because it's not that. Esto es esto porque no es They aquello. are mutually exclusive. Se excluyen entre sí. They have some internal definition or personal integrity which repels that which contradicts their own self-completeness. Tienen una definición personal que repele cualquier cosa que contradiga a su propia completitud personal. A banana is not an apple. Una banana, un plátano, There is no no es una place manzana. in the world of the banana for an apple. No hay ningún lugar en el mundo del plátano para una manzana. It is other, Es otra cosa. mutually exclusive. Se excluyen mutuamente. But kada, or primordial purity, means there is not even one tiny basis that would give a personal, internal, or self-defining identity to anything. Pero cada con la pureza primordial significa que no hay ni el más pequeño átomo que podría dar a un objeto, una cosa, una identidad que se define por sí misma. So when we look for our mind, Así que si buscamos nuestra mente, we find thoughts, feelings, sensations, memories. encontramos pensamientos, recuerdos, sensaciones They arise and they pass. They are there. que surgen y pasan, están ahí. But in their vanishing, they show I'm in the mind. It's as if I'm the mind, but bye-bye, I'm off. Pero al desaparecer muestran que sí, estoy en la mente, parece como si yo fuera la mente, pero cuando desaparecen es adiós, Just like the me largo. reflection is in the mirror, here I am, and then gone. De la misma forma que un reflejo está en el espejo, aquí estoy y luego se fue. The mirror can show the reflection because it is empty of self-identity. Y el espejo puede mostrar ese reflejo porque está vacío de identidad propia. And this is the same with the mind. Y eso es lo mismo con la mente. This is the meaning of the primordial purity of the mind. Y este es el significado de la pureza primordial de la mente. There is nothing in it that can allow you to define it as this or that. No tiene nada dentro que te pueda permitir definirla como esto o como aquello. It is ungraspable. Es inaprensible. Now, if we just go back a little bit and we're talking about how this notion of a self arises, Así que si retrocedemos un poco y hablamos acerca de cómo surge esta noción del yo, I believe in myself, yo creo en mí mismo, I grasp at myself, yo me aferro a mí mismo, I'm here, estoy aquí, I can tell you about me, puedo hablaros acerca de mí, but each thing I say will arise and vanish. pero cada cosa que diga puede surgir y desaparecer. Each thing Cada cosa, I experience, sensation, memory, whatever, arises and vanishes. cada cosa que experimento, ya sea un recuerdo, una sensación, un sentimiento, etcétera, surge y desaparece. So, unawareness is when we are unaware of our own unborn, unlimited, infinite presence as space. Entonces, la falta de presencia es cuando no nos damos cuenta de nuestra propia presencia no nacida, ilimitada y vacía
como espacio. When you are at one with the space, Cuando you're eres just uno open. con el espacio, simplemente estás abierto. But if there is a little vibration which stands you, or if there is a little vibration that seems to indicate space as an experience, Pero si hay una pequeña vibración que parece indicar el espacio como una experiencia, there is the sense of presence as experiencer, y existe la sensación de la presencia como el que experimenta, and the experiencer is experiencing something so vast it goes unconscious. y el experimentador está experimentando algo que es tan inmenso, tan amplio, que pierde la conciencia. This in the tradition, this is a description of the first moment of unawareness. En la tradición, esta es una descripción del primer momento de falta de presencia. As soon as there's a sense of standing in relation to something, and that something is nothing, then it becomes like oblivion and there's a wipeout. Tan pronto como existe la sensación de que hay alguien en relación con algo, y entonces ocurre el olvido y desaparecemos. Se borra, perdón. And each time there is this unconsciousness, Y cada vez existe esa inconsciencia. when it clears a little bit, there is the beginning nexus of presence as consciousness. Y cuando se aclara un poquito, entonces es el nexo de inicio de la presencia como consciencia. Instead of there being a simple knowing, there is now the beginning of a knower doing the knowing. En lugar de haber un conocimiento simple, existe el principio de un conocedor que está conociendo. So maybe in the summer, if you go out in the mountains and you're climbing up the hill, Puede que en el verano, si subes a las montañas y estás trepando por quite una tiring, ladera, lo que cansa bastante, you get to a little quiet place and you sit down, y llegas and a you un just prado see, tranquilo y te sientas y dices, wow, y simplemente ves, you're just there. simplemente miras, estás ahí. And then some thoughts come in and you start to comment on what you see. Y luego entran algunos pensamientos y empiezas a comentar acerca de lo que And estás with the viendo. manifesting of these different thoughts and feelings and sensations, Y al the manifestarse todos estos initial pensamientos, variation of the display of the hill and the trees and the valley, all as a kind of diversity within the whole, y al manifestarse todos estos pensamientos y sensaciones, esa variación inicial en la cual existe el despliegue de la diversidad como un todo, where it was all just this. porque era simplemente todo es esto. Now it's being divided up into, oh, these are pine trees. Oh, my grandmother used to have this wildflower growing near her, and so on. Many thoughts arise. Todo eso comienza a dividirse, ¿no? Estos son pinos y mi abuela solía tener esta flor, estas flores salvajes que crecían cerca y todo empieza a dividirse.
And the more you are able to define what you see, the more it gives a kind of fixed form to your own identity. You are somebody who recognizes this tree but doesn't know what that one's called. Y cuanto más eres capaz de definir lo que estás viendo, tanto más das una forma fija a tu identidad. Es decir, eres una persona capaz de reconocer estos pinos o esta flor. The differentiation of the field of experience allows more differentiation within what is taken to be the experiencer. La diferenciación en el campo de la experiencia permite también una mayor diferenciación en el interior de aquello que se toma por ser el que experimenta. The world requires me to make sense of it. El mundo requiere que yo le dé sentido. So when the Western people were going to Australia, Entonces, por ejemplo, cuando la gente de Occidente viajaba a Australia they didn't see roads or houses. y no veían ni carreteras ni casas, Seemed like it was just a land of potential. Nobody was doing anything really with it. entonces parecía ser un país lleno de posibilidades porque no había nadie que estuviera haciendo nada There were con ello. many indigenous people traveling around, gathering berries, doing hunting, but they were not establishing some external fixation. Había muchos nativos indígenas que viajaban por ahí, recogían bayas y cazaban, pero no estaban estableciendo estructuras fijas. So the first thing when the British arrived there, they thought we have to establish a settlement. Entonces, lo primero que pensaron los británicos al llegar allí fue tenemos que establecer un asentamiento. And the settlement means we have to have a pier, Y este asentamiento significa que tenemos que and tener then we have to put un some dique buildings there to store what we take off the ships. y luego pues tenemos que construir algunos edificios para almacenar lo que sacamos de los barcos. And build houses, a good house for the boss and less houses for the ordinary workers. Y tenemos que construir casas, una casa estupenda para el jefe y casas menos buenas para los trabajadores normales. Then gradually Australia came to look like a proper country. Y entonces, poco a poco, Australia comenzó a parecer Now un we know país what we're doing. adecuado. Ahora sabemos lo que estamos haciendo. Now we can make some plans. Y ahora podemos hacer planes. So they brought in camels Así que se llevaron camellos a Australia. who go across the desert, and they introduced many things to transform the potential into their idea of what was proper. Y porque los camellos podían caminar por el desierto y lo introdujeron muchas cosas diferentes para que correspondiera al país, perdón, correspondiera a su idea de lo que era adecuado y correcto. And this offers us a kind of metaphor for thinking about Esto nos da una when you're metáfora. under the power of construction and being busy, the fact that life is going on without construction doesn't stop you. Y esto nos da una metáfora acerca de cómo cuando tú te encuentras en ese modo de construcción y de estar atareado, la vida no se para por el hecho de que estemos atareados o no. So the British didn't decide, oh, these woolen uniforms are very hot in the sunshine. We could take them off and live like the Aborigines. Por ejemplo, los británicos no decidieron, vaya, estas ropas de lana, estos uniformes de lana, dan muchísimo calor aquí, mejor nos los quitamos y vivimos desnudos como los aborígenes. And
this indicates that although in our lives we get many moments where there is just a freshness or an openness, and we have a sense, oh, I could have a different life. Y esto significa que en nuestras vidas, a pesar de que hay muchos momentos de frescura y apertura en los cuales nos damos cuenta, oh, pero si yo podría tener una vida distinta. Yet we encounter the power of our habit formations, the need to hold our life together, to maintain our identity, to think about our pension, and so on. And so we find ourselves back on the train tracks, moving in a fixed direction. Sin embargo, nos encontramos con el poder de nuestras formaciones habituales, con la idea de que tenemos que trabajar de una cierta manera para tener una jubilación, y todo esto nos para justo en nuestras vías. Y seguimos yendo como si So fuéramos this por is una a way vía. of thinking about this fetter of duality. Y esta es la manera de pensar acerca de los grilletes de la dualidad. Each of us has the sense that we are here, we exist, Cada uno de nosotros tiene la sensación de que estamos aquí, que existimos. we're not just an open potential, because inside our ego self-identification, I am this specific person. Y no somos simplemente un potencial abierto, porque dentro de esa identificación con nuestro yo egoico, yo soy esta persona específica. There are some things I like and some things I don't like. Hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. For example, the first vegetable shop near me Por ejemplo, la primera tienda, la primera frutería que tengo cerca de mi casa, has quite nice vegetables, tiene unas verduras estupendas, but I don't like the man running the shop. pero no me gusta el dueño de la tienda. So I'm happy to walk further to the next shop, which has the same kind of vegetables, but I prefer the man selling them. Así que pues estoy feliz de irme a una tienda que está más lejos y que vende los mismos tipos de vegetales, pero prefiero al hombre que vende ahí. This has to do with me, with my mental formation, what I like, what I don't like. Y esto tiene que ver conmigo, con mis formaciones mentales, lo que me gusta y lo que no me gusta. I'm not going into the shop to marry the shopkeeper. No voy a entrar en la tienda para casarme con el tendero. I just want vegetables. Simplemente quiero verduras. But it matters to me whether I like the man selling them or not. Pero a mí me importa si me cae bien el tendero que las vende o no. The vegetables are the important thing. En realidad las verduras son lo importante. But nonetheless, I don't want to give my money to this guy. I don't like how he looks. I don't want it. Pero en cualquier caso, no quiero darle mi dinero a este tipo, no me gusta la pinta que tiene ni cómo me habla. When you observe yourself as you move in the world in different situations, you see how these momentary colorations or feeling tones arise and take you towards possibilities or away from them. Y así, si te observas tal y como funcionas en el mundo, verás cómo surgen todos estos diferentes coloraciones que te llevan hacia una cosa o te apartan de ella. So having the duality of one shopkeeper being better than the other Así que tener esa dualidad de que un tendero es mejor que el otro, I am fettered or tied up or imprisoned by the belief that one shopkeeper is somehow better than the other, maybe intrinsically better than the other. me veo atado o en la prisión de mi creencia de que un tendero es mejor que el otro o incluso intrínsecamente mejor que el otro. So the simple diversity of the possibilities available in this shopping area Entonces, la simple diversidad de las posibilidades que están disponibles en esa zona comercial is restricted by my own beliefs that some shops are
more suitable for me than others. Se ve limitada por mis propias creencias de que algunas tiendas son más adecuadas para mí que otras It's tiendas. not the quality of the shopkeeper that is imprisoning me, but my belief that my feelings tell me the truth about the shopkeeper. No es ese tendero el que no es adecuado para mí, sino es mi creencia acerca de cómo es ese tendero. So it's very important that we observe how we restrict our freedom to participate widely in this open world. Entonces es muy importante que observemos cómo limitamos nuestra libertad de participar libremente en este mundo abierto. As Namkhai Norbu, the great Dzogchen teacher, said, don't limit yourself. Don't introduce limitations. They are not in the actual field of experience. Tal como dijo Namkhai Norbu, el gran maestro, él dijo, no te limites a ti mismo, no introduzcas limitaciones en el amplio campo de la experiencia. Limitations arise when you identify with the energy nexus of the ego self. Las limitaciones surgen cuando te identificas con el nexo de energía del yo egoico. The ego self has no true existence, but it remains present for us due to activity. El yo egoico no tiene una existencia real, pero permanece presente en nosotros debido a la actividad. It is an illusion. Just as if Es you una take a ilusión. burning stick from a fire on a dark night and you wave it around your head, you get a circle of fire. De la misma manera que si coges un palo llameante y le das vueltas durante la noche, lo que verás es un círculo de fuego. There is no circle of fire. Y no hay ningún círculo de fuego. There is one burning point on the end of the stick going round in a circle, and it seems to create a circle of fire. Hay un solo punto ardiente en la punta de un palo y al girar ese palo parece como si hubiera un círculo de The fuego. circle will exist as long as the movement of your hand continues. Y el círculo existirá mientras continúe el movimiento de tu mano. You have to hold the stick. Tienes que sujetar el palo. So it's the same way. When the energy potential of your hand is formed around the stick and you're turning it, then the circle of light appears. Así que mientras el potencial de energía de tu mano está alrededor del palo y lo haces girar, entonces ese círculo de luz aparecerá. So when the energy potential of your mind tightens around a concept, I exist, and that leads to the activity of the activation of factors, it gives rise to the sense there is an actual self there. Entonces, mientras el potencial de energía de tu mente siga aferrada al concepto de que yo existo, seguirá funcionando como si hubiera realmente un yo real. The self is the activation of the idea of the self. El yo es la activación de la idea del yo. Our self is an activity, Nuestro yo es una actividad. and we're very busy people. Hoy somos personas muy atareadas. So, in climbing the hill and just sitting, oh, wow, Entonces, cuando trepamos a la montaña y simplemente nos sentamos y admiramos, there's nothing to be done. ahí no hay nada que hacer. There isn't a sign up that says, these trees are lost, lonely orphans. They don't know who they are. Please tell them their proper names. No hay ningún cartel ahí que diga,
Estos árboles son unos pobres huérfanos abandonados que necesitan ayuda. Por favor, diles cómo se llaman The de trees verdad. don't need anything from us, Los árboles no necesitan nada de but we nosotros, feel the need to start naming and thinking about and remembering when I was somewhere similar, and on and on and on. pero nosotros sentimos la necesidad de empezar a pensar y a recordar cuando estuve en un sitio en el cual había unos árboles parecidos y así seguimos y seguimos y seguimos. So, in order to free ourselves from this fetter of duality, Así que, para liberarnos de estos grilletes de la we don't dualidad, need to do anything. no necesitamos hacer nada, We need to do less necesitamos hacer menos to allow these various thoughts and feelings and sensations to arise without merging into them, taking hold of them, building something with them. permitir que surjan todos estos pensamientos y sentimientos y sensaciones sin fundirnos con ellos, sin agarrarlos, sin intentar hacer algo con ellos. If you allow whatever is arising to arise, it will go by itself. Porque si permites que surja cualquier cosa que esté surgiendo, esto se marchará por sí mismo. When the thoughts don't seem to go, it's because we are subtly hanging on to them. Cuando los pensamientos parece que no se marchan es porque sutilmente nos estamos aferrando a ellos. We are using them to work out what's going on. Los estamos utilizando para averiguar lo que está ocurriendo. We've entered into the development of meaning through narrative. Y entramos en el desarrollo del significado a través de la narrativa. This is relative truth. Esta es la verdad relativa. Relative truth means fictional truth. Y la verdad relativa significa una verdad Just as we de can read a ficción. novel and enter into the world of the characters, De la misma manera que podemos leer una novela y entrar en el mundo de los personajes, so we enter into samsara, and as we're born in this life into our family, we learn the narrative structures of the family. de la misma manera entramos en samsara y como a este mundo nacemos en una familia, entonces aprendemos las estructuras narrativas de esta familia. And then we become gradually competent at storytelling. Y gradualmente nos vamos volviendo muy hábiles para And contar our story historias. gets woven into the stories of the family, of the people at school, and so on. Y nuestras historias se entretejen y se entrelazan con las historias de nuestra familia, de la gente del colegio y demás. And that gives us a sense of identity. Y esto nos da una sensación de identidad. So we have a slight problem here. Así, aquí tenemos un pequeño problema. I want to be me, Quiero ser yo and I want to be Buddha. y también quiero ser Buda, You can't have both. pero no puedes tenerlos ambos. If you become Buddha first, then you can become you again, but a little bit emptied out. Si primero te vuelves Buda, luego podrás volver a ser tú, pero un poco más vacío. When the Buddha manifests, he manifests for the other. Cuando el Buda se manifiesta para el otro. If we have the good fortune to meet some of these older lamas, we find that from early morning to night, they're working for the benefit of others. Si hemos tenido la fortuna de conocer a alguno de estos lamas mayores, habremos visto que desde la mañana hasta la noche están trabajando por el beneficio de otros. But if we start without ego self, this means I am for myself. Pero si comenzamos con nuestro yo egoico, esto significa que pensamos yo estoy aquí para And the mí mismo. self-referential, self-confirming feedback loop of activity cuts us off from our own Buddha nature. Y esa actividad autorreferencial nos impide, nos separa de nuestra naturaleza búdica.
And this is our tragedy. Y esta es In nuestra order tragedia. to maintain my sense of being myself, Para poder mantener ese sentido que tengo de ser yo mismo, I willingly put the fetter of duality on. voluntariamente me pongo el grillete de la I dualidad. limit myself in order to free myself. Me limito a mí mismo para poder liberarme a mí mismo. That's a little bit strange. Eso suena un poco raro, But the freedom of the person moving in the world with friends and enemies, likes and dislikes, is very different from the freedom of the Buddha. pero la libertad de la persona que se mueve en el mundo y interactúa con otras personas y con amigos y hay cosas que le So, gustan y cosas que no le gustan es muy diferente de la libertad del Buda. if we want to see that from the very beginning we have never been bound by the fetter of duality, Pero si we have podemos to ver, again and again open to our mind as it actually is and not rely on the busyness of our dualistic consciousness. pero si queremos ver que nuestra mente ha sido libre desde el mismo principio, tenemos que dejar que la mente sea tal y como es y no atarla con nuestra consciencia dualista. Good. Okay, let's have a half an hour break and be back at 10:02. Hacemos una pausa de media hora y volvemos a -10. See you then. Good morning, happy people. Good morning. Okay. Okay. Good. Okay, so we go back to the text. And Volvemos it al says, texto. my mind as it is unmade, at ease in every way. Y dice, mi mente tal y como es, está sin hacer, a gusto de cualquier manera. It's to say, my mind is not a construct. Esto significa que mi mente no es un constructo And it doesn't do constructing. y tampoco construye. If you like, your mind itself is like the king. Se podría decir que tu mente es como el rey And consciousness is like a general of the king. y la conciencia es como un general del rey. And the king sits on the throne, El rey está sentado en su trono and the general has to go out and do things. y el general tiene que salir y hacer cosas. The general is busy. Consciousness is busy all the time. El general está muy ocupado, la conciencia está siempre atareada. The general is like an energy flow from the king. El general es como un flujo de energía que parte del The rey. king doesn't move, but the energy of the king is always moving. El rey no se mueve, pero la energía del rey siempre se está moviendo. If you see that your mind itself is just relaxed and open, Pero si ves que tu mente misma está simplemente relajada y abierta, this doesn't mean that nothing will happen, esto no significa que no vaya a ocurrir nada, because the energy of the mind moves. porque la energía de la mente se mueve. The mirror doesn't make reflections, and yet the reflections move within the mirror. El espejo no hace los reflejos, pero sin embargo los reflejos se mueven en el interior del espejo. Therefore, Por when lo you tanto, find yourself cuando te having the encuentras sense that you are the doer, the maker, the active participant, con esa this is, sensación de que tú eres el que this is a sign you have fallen into the state of the general. cuando estás con la sensación de que tú eres el hacedor, el que se tiene que ocupar de todo, entonces esto es una señal de que has caído en el estado del general. When that happens, Cuando eso don't ocurra, try to change anything or to correct it. no intentes cambiar nada ni corregirlo, Simply relax and open.
Simplemente relájate y ábrete. Nothing would happen if the king just sat on the throne. Nada ocurriría si el rey estuviera simplemente There sentado have en to el be trono. people doing the work of the king. Tiene que haber personas que hagan el trabajo del rey. Say the Dharmakaya, the mind of the Buddha, doesn't move, never changes. Porque el Dharmakaya, la mente del Buda, no se mueve, nunca cambia. But its clarity, the Sambhogakaya, illuminates everything. Pero su claridad, el Sambhogakaya, lo ilumina todo. And in the manner of a dream, effortlessly gives rise to the apparitional forms of the Nirmanakaya. Y a modo de un sueño hace surgir todas las formas de aparición del Nirmanakaya. The key point is about the attribution of agency. El punto clave es la atribución de la agencia, del hacedor. So we looked before the break at the primordial purity. Así, antes de la pausa estuvimos mirando lo de la pureza primordial. The mind is open, empty, ungraspable, infinite, beyond speech, thought, and expression. La mente está abierta, es inaprensible, es infinita y está más allá de la expresión y del But it is pensamiento. not just this. Pero no es únicamente It is esto. inseparable from its capacity of spontaneous display or instant presence or effortlessly arising. Es inseparable de su capacidad para despliegue instantáneo o para el surgimiento sin esfuerzo. In Tibetan, it's called Hlundrup. En tibetano esto se llama Hlundrup. Hlun indicates a kind of mass, like a hill, and drup means accomplished. So it means something which is formed, totally formed in an instant. Entonces, una palabra significa una masa como una montaña y la otra significa en el momento. Significa algo que se forma por completo en un instante. It's not made, built up bit by bit. No se construye poquito a poco, It's not a compilation or a compounding. no es una compilación o algo compuesto. Everything is revealed all at once. Todo se revela en un solo momento. Now, this is actually our experience. Esto es, de hecho, nuestra experiencia. When you sit in your chair and you move your head around in the room, there is a whole vista, a whole complex field of experience which arises instantly. Si estás sentado en tu silla y miras a un lado o a otro en la habitación, hay toda una vista, hay toda un compuesto hay toda una experiencia que surge instantáneamente. It's not built up bit by bit. No se construye poco a poco. Of course, if you want to identify it and attribute meaning and value to what you see, then you already have reification. Por supuesto que si quieres atribuirle sentido y valor a todo lo que estás viendo, entonces en ese momento empieza la And now you are building reificación up a picture. y ahora estás construyendo una imagen. Oh, I remember where I bought that book. Oh, ya me acuerdo de dónde compré ese libro. In the moment that you focus on the book, you decontextualize it from everything which is here. En el momento que te enfocas en el libro, lo descontextualizas de todo lo que hay aquí. And this creates a solidification through isolation. Y esto crea una solidificación a través del aislamiento. But actually, all appearance arises in this moment, moment by moment, completely full. Pero en realidad todas las apariencias surgen momento a momento completamente enteras.
The word Dzogchen means great completion or great perfection. It means nothing needs to be done. La palabra Dzogchen, que significa gran compleción o gran perfección, significa que no es necesario hacer nada. So moment by moment there is this. Momento a momento está esto, All at onceness. una cosa que surge todo de una vez. But when we are not resting in that instant open awareness, Pero we cuando no enter the domain reposamos, of consciousness, which builds up images. cuando nos reposamos en esa presencia instantánea y abierta, entonces entramos en el reino de la consciencia que construye por medio de imágenes. So awareness is an open receptivity. La presencia es una receptividad abierta. Everything is welcome. Todo es bienvenido. When you walk along the street, you see rubbish on the pavement, you see children playing, you see someone washing their car, you see many different things. Cuando caminas por la calle ves basura en la acera, ves a los niños jugando, ves a alguien que está lavando el coche, ves muchas cosas distintas. It is what it is. Es lo que hay. Then someone in front of you throws some paper on the pavement. Después alguien que va delante de ti tira un papel en la acera You think, oh, they shouldn't do that. y piensas, no debería hacer eso. I know that they should not do that. Yo sé que ellos no deberían hacer eso. So you have subject and object and the dynamic relation between them. Así que ya tienes el sujeto, el objeto y la relación dinámica entre ambos. It's my job to ceaselessly investigate the faults of others. Es mi trabajo de investigar incesantemente los errores de los demás. I don't want this job. Yo no quiero este trabajo, But because people don't investigate themselves, because people don't care, I have to do it. pero como los demás no se investigan a sí mismos y les importa todo un bledo, yo tengo que hacerlo. So the dividend of this kind of activity Entonces el dividendo que arroja este tipo de actividad is a confirmation that I am an important person, I see the world accurately, and I know what other people should do. es la confirmación de que yo soy una persona importante, que veo el mundo de manera exacta y que sé lo que otras personas deberían hacer. So for meditators, judgment is quite dangerous. Para los meditadores, el juicio, el enjuiciar es algo Because muy judgment peligroso, is a solidification of the situation. porque enjuiciar significa una solidificación de la situación. Now, if the situation is solidified, I also become solidified. Y si solidifico la situación, yo también me solidifico. Now the whole world is operating in the service of my sense of an individual ego self. Y ahora el mundo entero está funcionando al servicio de mi propia sensación del yo egoico. If I relax, just think, oh, there is a shape on the pavement. Pues si me relajo, entonces veo, oh, hay una forma encima de la acera. Someone's thrown a packet from their potato crisps, their chips, onto the pavement. Alguien ha tirado el paquete de vacío de patatas fritas en la acera. There is shape and color. Hay una forma y un color. The world is full of shape and color. El mundo está lleno de forma y color. That's fine, Es divertido, but it shouldn't be there. pero no debería estar ahí. For example, if I see dog shit on the pavement, I get annoyed. Por ejemplo, si veo caca de perro en la acera, me enfado. But if I see bird shit on the pavement, it doesn't upset me so much.
Pero si veo caca de pájaros en la acera, entonces no me Shit is altero shit. tanto. Mierda es mierda. But according to my hierarchy of value, dog shit is lower status than bird shit. Pero de acuerdo a mi jerarquía de valores, la mierda de perro ocupa un And lugar so I por react more to debajo the dog shit. de las cagadas de los pájaros. Así que yo This is our reacciono mind. más a la caca de perro. Así es nuestra Whatever mente. your own pattern of your identification, whatever template you have for allocating value, we Cualquiera need que to be sea, clear, what is this in the service of? cualquiera que sea tu patrón para adjudicar valor, tienes que tener claro esto al servicio de quién está o de qué está. When we rest in this open awareness, there is no ego gain. Cuando descansamos en esta presencia abierta, el ego no gana nada. And so he continues, my mind, my own mind as it is in itself from the very beginning, is not made by the good deeds and qualities of the Buddha, and it's not bound in the prison of sinking, fogginess, and wavering. Y luego continúa, mi mente, mi propia mente, no está construida por las buenos hechos y cualidades del Buda y no está atada en la prisión del hundimiento, el embotamiento y la vacilación. The mind is intrinsic, it is present with us from the very beginning. La mente es intrínseca, está con nosotros desde un principio. And no matter how much merit is acquired by someone on the bodhisattva path, this does not construct the mind itself. Y no importa cuánto mérito se acumule por aquellas personas que están en el camino del bodhisattva, esto no construye la propia mente. No activity inside the domain of duality has any impact on the mind itself. Ninguna actividad dentro del reino de la dualidad tiene impacto sobre la, And in this next line, sobre he's la talking misma about mente. meditation. Después, en la siguiente línea, está hablando acerca de We la meditación. experience sinking, fogginess, and wavering. Experimentamos hundimiento, embotamiento y vacilación. Sinking is when we sit down to practice and the body is maybe a little bit heavy and the mind is not very clear and you tilt towards sleep. El hundimiento es cuando nos sentamos a meditar y puede que el cuerpo se sienta un poco pesado y la mente no está clara y uno se inclina a la soñolencia. In that state, it's very easy to merge with feelings and sensations. En ese estado es muy fácil fundirse con las sensaciones y los sentimientos. Well, you know what it's like to be on the edge of falling asleep. Porque vosotros todos sabéis cómo es cuando uno está justo We're al not borde de linking quedarse out to what dormido. is in the world so much, but it's as if we're gathering ourselves into some little dark corner. No nos vinculamos tanto con todo lo que está afuera, sino es más bien como si nos fuéramos reuniendo y haciendo una pelota en alguna esquina oscura. This is occurring. Esto es lo que está ocurriendo. It is an experience. Es una experiencia. You might not like it. Puede que no te guste, You might not want it, puede que no la quieras, but it's not very dangerous. pero no es muy peligrosa. With the second term, tippa, fogginess or cloudiness, it's when we have very little clarity. Y la segunda palabra, tipa, ese embotamiento, ese nublado, es cuando no tenemos mucha claridad. You might be quite alert, but nothing much is arising in the mind. Puedes estar bastante alerta, pero no hay mucho que surja en la mente. It's like this. Es así. The difficulty is if I think I don't want to be like this.
El problema, la dificultad surge cuando me hundo y no quiero estar así. I am a Buddhist. Soy budista We Buddhists don't want to be sinking or foggy. y los budistas no queremos estar hundidos o nublados. If this sinking and fogginess continues, I will be a bad Buddhist. Si este hundimiento o este embotamiento continúa, voy a ser un mal budista. So I have to stop it. Así que tengo que pararlo. So that means duality. Y esto significa This dualidad. is not good. I don't want it. I'm going to change it. Esto no es bueno, no lo quiero y lo voy a cambiar. The third term he has here, yangma, means wavering, instability, sometimes a little bit excited, sometimes dispersed. Y el término yangma significa como con vacilación, a veces excitado, a veces en dispersión. Many different thoughts and feelings seem to arise quickly. Muchos pensamientos diferentes parecen surgir rápidamente. For the ego, this can be disturbing, Para el ego esto puede perturbarle, al ego le puede perturbar, but not for awareness. pero no a la presencia. When a thunderstorm comes in the sky, it's the clouds get chased and there are explosions and hail and so on. Cuando las nubes de tormenta se reúnen en el cielo y explotan, hay de rayos y hay granizo y hay lluvia y demás. This doesn't damage the sky. Esto no perjudica al cielo. So he's saying here, with these kind of factors arising in the mind, Entonces se dice aquí, con este tipo de factores surgen en la mente, which from the point of view of the ego are limiting factors, que desde el punto de vista del ego son factores limitantes, the key point is that your mind is not bound in them or caught in them. el punto clave es que tu mente no está atada o atrapada en ellos. The key point again and again is we have to awaken to the emptiness of our mind. El punto clave, una y otra vez, es que debemos despertar a la vacuidad de nuestra mente. The quality of the reflection depends on the patterning of the reflection. La cualidad del reflejo depende del patrón, de la formación de But patrones del it doesn't reflejo, affect the mirror. pero no afecta al espejo. So there is form and emptiness, Así, hay forma y hay or vacío, appearance and emptiness. o apariencias y vacuidad. What is appearing is empty. Lo que está apareciendo está vacío. The mind itself is nothing, La mente misma no es nada, ungraspable. es inaprensible. Normally we say nothing comes from nothing. Normalmente decimos que nada viene de nada. You can't get something out of nothing. No puedes obtener algo de nada. If you've no money in your bank account, your card won't work in the cash point. Si no tienes dinero en la cuenta bancaria, tu tarjeta no va a funcionar en el cajero. But something can come from nothing if something is also nothing. Pero algo puede surgir de nada si ese algo también es nada. There is the appearance of something, Está la but this apariencia de something algo, has no self-essence or inherent existence. pero este algo no tiene ninguna esencia propia ni existencia inherente. So this is non-duality. Esta es la no dualidad. Appearance is the appearance of emptiness. La apariencia es el aparecer de la vacuidad. And so although it appears in the manner of a dream, like an illusion. Entonces, aunque aparece a la manera de un sueño, como una ilusión. The mind is empty,
but it's not just empty because it shows this ceaseless arising of experience. La mente está vacía, pero no está únicamente vacía, porque puede ver todo este surgimiento interminable de experiencia. The emptiness of the mind is not compromised by the fact that experience arises. La vacuidad de la mente no se ve comprometida o no se ve alterada por el hecho de que surjan experiencias, Because it is arising within the mind. porque están surgiendo dentro de la mente. In terms of my ego self, I am embedded in this body. En términos de mi yo egoico, yo estoy incorporado a And este cuerpo, therefore I estoy have dentro to de este stand up cuerpo. and go to another room if I want to get some water. Y por eso tengo que levantarme e ir a otra habitación si quiero algo de agua. But awareness is not located anywhere. Pero la presencia no está localizada en ningún sitio. That's why on other occasions we've looked in detail at these 5 questions. Este es el motivo de que en otras ocasiones hayamos estudiado en detalle las 5 Does the preguntas. mind have shape and color? ¿Tiene la mente una forma y un color? Does it have a size? ¿Tiene un tamaño, una Does it forma? come from somewhere? ¿Viene de algún sitio? Does it remain somewhere? ¿Permanece en algún sitio? Does it go somewhere? ¿Se va a algún sitio? We have to look at these questions again and again and again until we are clear. The mind is not a thing. Tenemos que mirar estas preguntas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que tengamos claro que la mente no es una cosa. So I have presence, I am present, Así yo tengo presencia, estoy presente, but I don't exist as something. pero no existo como algo. Presence is again the quality of the middle way, La presencia es, de nuevo, la cualidad del whereas camino medio, existence tilts into a polarity in the binary opposition of existence and non-existence. mientras que existencia se inclina de nuevo en, en ese par de opuestos binario de existencia y no existencia. Nothing is established. Nada está establecido. So these experiences of fogginess, sinking, excitation, wavering, and so on, Así que estas experiencias de hundimiento, de embotamiento, de vacilación y demás, it's just the weather of the mind. es simplemente el tiempo que hace en la mente. The sky is not bothered by the weather, Pero al cielo el tiempo le da igual. but farmers are bothered by the weather A los campesinos sí que les importa el tiempo que hace, because they are busy doing things, making things. porque están ocupados haciendo cosas. In samsara, with our embodied identity, we are bound to have hopes and fears. En el samsara, con nuestra identidad encarnada, inevitablemente tenemos esperanzas y deseos y temores, perdón. As soon as I believe I exist, Tan pronto como creo que existo, I'm here as this person, estoy aquí como esta persona, then I have to try to make the environment work for me. entonces tengo que intentar que el entorno trabaje para mí o funcione para mí. But awareness is present, but not here inside the body as some mythical self-essence. La presencia está presente, pero no está aquí dentro del cuerpo como alguna esencia propia y mítica. You cannot catch the mind. No se puede atrapar a la mente. If you looked in a mirror and it was reflecting something horrible, Si miraras un espejo y estuviera reflejando algo terrible, it would be a bit silly to break the mirror.
Sería un poco tonto romper el espejo, because the reflection is not defining the mirror. porque el reflejo no está definiendo al espejo. If you understand this simple point, it will give a lot more freedom to life. Y si entendéis este punto tan sencillo, esto le dará muchísima más libertad a la vida. If somebody says they like you or admire you or even love you and you feel good, Si alguien te dice que le gustas o que te admira o incluso que te ama, te vas a sentir bien. and if someone else says they don't like you, you're ugly and stupid, and they don't want anything to do with you, then Si, you feel bad. si alguien te dice que pues, no me gustas, eres tonto y feo y no quiero tener nada que ver contigo, te vas a sentir mal. This is a sign of being in duality. Esta es una señal de estar en la dualidad. Somebody says, I love you. Alguien te dice te amo. Who do they love? ¿A quién aman? Me. A mí. Who is this me? ¿Y quién es este yo? We go back to our 5 questions. Volvemos a Can't nuestras find 5 any. preguntas y es que no puedo encontrar a nadie. What they're saying is, I love the illusory appearance that I interpret as being you and project into my hopes and fears. La respuesta es yo amo esa apariencia ilusoria que yo interpreto como siendo tú y que yo incorporo a mis esperanzas y temores. So, what has all this activity that they're doing, what does it have to do with me? Así, toda esa actividad que ellos están haciendo, ¿qué tiene que ver conmigo? They like me according to their criteria. A ellos les gusto de acuerdo a sus criterios. What does that mean? ¿Eso qué significa? That's them, it's not me. Eso son ellos, no soy yo. But James, I know what you're like. Pero James, yo sé cómo eres. Really? ¿De verdad? I don't know what I'm like. Yo no sé cómo soy. What I'm like depends on circumstances. El cómo soy depende de circunstancias. I am non-dual, Soy no dual. or in another language, I'm co-emergent with circumstances. O en otro idioma, yo emerjo junto con las circunstancias. For example, I'm looking at the screen and seeing mainly Bartek, and I'm talking about Dharma, which I love. Por ejemplo, yo estoy mirando a esta pantalla y estoy viendo a Bartek y estoy hablando acerca del Dharma, que me encanta. I turn my head a little to the left. Giro mi cabeza un poco hacia la izquierda, I look out the window. miro por la ventana, The sun is shining, el sol brilla and the thought arises, why am I stuck in front of a computer screen? y surge el pensamiento, ¿qué hago aquí atrapado delante de la pantalla de un ordenador? What a nice day out there, ¿Qué día más bonito hacia ahí fuera? and I'm in here. Y yo estoy aquí dentro. Oh no. Oh, no. No, this is our mind. My mood shifts according to circumstances. Esta es nuestra mente. Nuestro estado de ánimo cambia según las circunstancias. That is the quality of relatedness. Y esa es la cualidad de estar en relación. If somebody tells you that they have a lot of difficulty in their life, you feel sad. Si alguien te cuenta que está teniendo muchos problemas en su vida, te sientes triste. This is our kindness, our compassionate connectivity. Esa es nuestra bondad, nuestra conectividad compasiva. So, Rixin Godem's highlighting, don't turn transient experiences into an essentializing definition. Entonces, lo que está subrayando Ritzingodem es no conviertas la experiencia pasajera o transitoria en una And it says, with definición. my awareness shining with its brilliant, radiant, intrinsic light, Y luego dice, con mi presencia resplandeciendo con su luz brillante, radiante e intrínseca. so
awareness it's not really my awareness, it's my in the sense of it's presenting itself here and I am present with the presenting, La, but I is presen- not the ego self. la presencia no es realmente mi presencia, está presente aquí y surge con todas las cosas que están surgiendo, pero no puede ser aferrada por el yo egoico. It's also important maybe to say my awareness, because we might think, oh, only the Buddha has awareness and I have to work very, very hard to even get 1 little gram of this wonderful awareness, but it's not true. Es importante decir mi presencia porque podemos pensar que solamente el Buda tiene esa presencia y yo trabajaré durísimo y me esforzaré para conseguir, aunque sea un solo gramo de esa presencia, pero eso no es cierto. My awareness is shining with its brilliant, radiant, intrinsic light. Mi presencia está brillando con su luz brillante, radiante e intrínseca. This light reveals whatever is occurring. Y esta luz revela todo lo que ocurre. Now, it may reveal sinking, fogginess, agitation. Y puede revelar hundimiento, embotamiento, agitación. These are qualities of the arising, their energy formations. Estos son cualidades de su surgimiento, de esas formaciones energéticas. They are not the mind itself. No son la mente misma. If I say I feel terrible, Si digo me siento fatal, this is not referring to awareness. esto no se está refiriendo a la presencia, Awareness doesn't feel terrible, porque la presencia no se siente fatal. but awareness reveals the arising of the sensations, feelings, and so on, which come together to give this expression, I feel terrible. Pero la presencia da el espacio para que surjan todos esos sentimientos y pensamientos y sensaciones que todos juntos llegan a la expresión de me siento fatal. I want to die. Me quiero morir. How do you know you want to die? ¿Y cómo lo sabes que te quieres morir? Because I feel like this. Porque así es como me siento. How do we know we have that feeling? ¿Y cómo sabemos que tenemos esa sensación? Because of our bright awareness. Gracias a nuestra presencia The resplandeciente. bright awareness is the illuminator. La presencia brillante es el iluminador. Due to awareness, everything manifests. Gracias a la presencia se manifiesta todo. Good manifests, bad manifests. Se manifiesta lo bueno, se manifiesta lo malo. The brightness of the mind is the revealing of what is revealed. El brillo de la mente es la What is revelación de lo revealed que está is siendo not the revelado. brightness of the mind. Lo que está siendo revelado no es el brillo de la mente. What is revealed is patterns of experience. Lo que está siendo revelado son patrones de experiencia. Now, there are also qualities of awareness, Que son también las but cualidades de la presencia, non-definitive. pero que no son definitivas. For example, according to the tradition, the mind is open and empty, Por ejemplo, según la tradición, la mente está abierta y está vacía. just big empty space. Simplemente un espacio enorme y vacío. The sun arises into the empty space, El sol sale en este the espacio sun of vacío, awareness. el sol de la presencia. As the text says, bright and shining. Tal y como dice el texto, es brillante y The resplandeciente. rays of light come out from the sun, illuminating the sky. El surgir de la luz, la luz sale del sol y This is ilumina el clarity. cielo. Esto es la claridad. When the rays of light come from the sun and touch us,
Cuando los rayos de luz salen del sol y nos tocan, we experience the heat and light. experimentamos el calor y la luz. The warmth of the sun is lovely. La calidez del sol es muy But if agradable, you're out in the summertime and like me, you're from a northern country, your skin will burn very quickly in the sunshine. pero si estás al sol un día de verano y como yo eres de un país del norte, tu piel se va a quemar muy rápido bajo la luz del sol. The impact of the rays of the sun is relational. El impacto de los rayos del sol es relacional. The Nirmanakaya, the manifesting of the apparitional forms, shows itself in different ways in different situations. El Nirmanakaya, la manifestación de las formas de aparición, es diferente en diferentes situaciones. You can't just say, oh, the sunshine is wonderful. No puedes decir simplemente, oh, la luz del sol es Sunshine is maravillosa. good for tomatoes, La luz del sol es buena para los tomates, but there are many plants which don't like to be out in the sun. pero hay muchas plantas a las que no les gusta estar bajo el sol. Some people's skin goes into a nice dark tan without any problems, and other people, they go red and blister. Hay personas cuya piel se coge un moreno estupendo sin ningún problema y otras personas se ponen rojas y se When llenan de you're ampollas. relating to the manifest, you have to relate to how it is for you. Cuando te relacionas con lo manifiesto, tienes que relacionar en cómo es para ti. It's neither good nor bad, but it can have beneficial or harmful effects according to how you place yourself in relation to it. No es bueno ni es malo, pero puede tener efectos beneficiosos o dañinos de acuerdo a cómo tú te relaciones con ello o estés colocado en relación a ello. So in Tantra, they say the guru is like a fire, an outside fire, if you were sitting around it. En los textos tántricos se dicen el gurú es como una If you go fogata, too close, you get burned. If you're too far away, you won't get any heat. es una fogata y si te acercas demasiado te vas a quemar y si te pones demasiado lejos no te vas a calentar. So you have to work out how close or distant you can be on this particular day according to your mood and experience. Entonces tienes que elegir cómo de cerca o de lejos te vas a sentar de acuerdo según este día en concreto y tu propia experiencia. Now, this illuminating power of awareness, Este poder iluminador de la presencia, in which, if to keep this image we just looked at, en el cual, para mantener esta imagen que acabamos de ver, the sun is like the awareness as the king sitting on the throne, el sol es como esa presencia que es como el rey sentado en el trono. and the rays of light are like the general, the energy going out and doing things. Y los rayos de luz son como el general, como la energía que sale y hace cosas. Sometimes this energy is said to be the dakini. A veces se habla de esta energía como de la dakini. The dakinis move in the sky, dancing. Dancing means the body changing with the music, with the patterning of the particular moment. Las dakinis van por el cielo bailando y bailando se refiere a mover el cuerpo según los patrones de ese momento en concreto. So, in terms of awareness in space, the mind never moves. Aunque en términos de la presencia en el espacio, la mente nunca se mueve. In terms of manifestation, the mind is always moving. En términos de la manifestación, la mente siempre está en movimiento. This is the inseparability of primordial purity and instant presence. Esta es la inseparabilidad de la pureza primordial y la So presencia when we have instantánea. these two things, awareness and its shining light, inseparable, Entonces, cuando tenemos estas dos cosas, la presencia y su luz radiante, que son inseparables,
the next line says, then actuality's vast mother and her child will meet. Entonces dice la siguiente línea, la gran madre de la realidad y su hijo se encontrarán. The first word, chuni, or in Sanskrit, dharmata, means the basis of all manifestation, all phenomena. La primera palabra chuni o en sánscrito dharmata significa la base de toda la base de toda la It means the manifestación o de los emptiness, which is fenómenos. the truth of phenomena. Significa la vacuidad, que es la verdad de los fenómenos. And this actuality, Y esta realidad, within it, the vast mother and the child meet together. en esta realidad, la extensa madre y el hijo se encuentran dentro de esta realidad. There are different explanations that I received for this line. Yo he recibido diferentes explicaciones de esta línea, de este verso. The mother is emptiness, is prajnaparamita. La madre es la vacuidad, es prajnaparamita. We can say it is the infinite potential within which everything is manifesting. O también podemos decir que es el potencial infinito dentro del cual se And manifiesta the todo. child Y el is hijo all the possible manifestations which occur. es todas las posibles manifestaciones que ocurren. Now, we in our ordinary ego self, we think, well, I'm just me. Nosotros, en nuestro yo egoico normal, pensamos yo soy simplemente yo. It's a big world. It's not an easy place to live. I've got to think a lot to work out how I should survive. Es un mundo muy grande, no es un sitio fácil para vivir y yo tengo que trabajar mucho y pensar mucho para This is averiguar the cómo anxiety of the sobrevivir. orphan. Cómo sobrevivir. Esta es la ansiedad del huérfano. The self exists because it is the absence of the energy of the mind from the mind. El yo existe porque es la ausencia de la energía de la mente de la mente. It's not really separated. En realidad no están separados. For example, I could say, oh, I live in London. Por ejemplo, podría decir, yo vivo en Londres. But maybe I could live somewhere else Podría vivir en otro sitio, because I'm me. porque yo soy yo. However, wherever I am, I will be existing as part of the field of arising. Sin embargo, esté donde esté, existiré como parte de ese campo de surgimiento. So on Wednesday, I go to Poland. Así, por ejemplo, el miércoles me voy a Polonia. There's James in the flat, Yes, James on the road, Entonces tenemos a James en el piso, James in por the el underground camino, system, James en el metro, James in the train station, James en la estación de tren, James on the train, James en el tren, James in the airport, James en el aeropuerto, James on the plane, James en el avión James in Warsaw. y James en Varsovia. In each situation, it's James and. Y en cada situación es James y. It's never just James. Nunca es únicamente When you become James. aware of you and the environment, Entonces, cuando te das cuenta, cuando te percatas de ti, tú y el then you entorno, see, I am not this little isolated thing inside. entonces te das cuenta, si es que no soy esta cosa pequeña y aislada que dentro de mí. Self and circumstances move together. They are linked. El yo y las circunstancias se mueven juntos, están enlazados. So, the son or the child
has never actually separated from the mother. Así, el hijo nunca ha estado realmente separado de la madre. So we have these three aspects: the openness of the mind. Así que tenemos estos tres aspectos: la apertura de la In mente. Tibetan, they say ngowo, which En tibetano se means dice nowo, face or true presence or essence. que significa rostro o presencia verdadera o esencia. And then we have the clarity of that, Y the luego tenemos la, Rangshin, the nature of that openness. luego tenemos la claridad de eso, el Rangshin, la naturaleza de esa apertura. And then we have the third aspect, which is Tuchikyunkyab, the Y luego tenemos el tercer aspecto, kindness or the relationality, the warm relationality, which is all pervasive. que es Tuchikunya, que es la bondad o el estar en relación, estar en una relación cálida que lo impregna todo. These are not three separate things. Y estos no son tres cosas separadas, They are like faces, three faces on a crystal. son como los tres facetas de un They are cristal. present together. Están presentes juntas. So James in the flat Así que means James en el piso this apparitional manifestation of relational kindness significa que esta manifestación aparicional de una bondad en relación is arising within the field of clarity, which is the patterning of the flat I live in. surge dentro de este campo de claridad, que es los patrones que constituyen el Which piso is en el que vivo, within the unborn spaciousness which supports the manifestation of these illusory forms. que está dentro de esa espaciosidad no nacida, que es la que sostiene la manifestación de todas estas formas ilusorias. The flat is clarity. El piso es The claridad, street is clarity. la calle es claridad, The underground is clarity. el metro es claridad, The airplane is clarity. el avión es claridad And Warsaw is clarity. y Varsovia es claridad. Clarity means appearance and emptiness, ungraspable. La claridad significa apariencias y vacuidad It's inaprensibles. appearing, but you can't take hold of it. Aparece, pero no lo puedes agarrar. You move within the patterns of arising experience, which is inseparable from the unborn ground. Te mueves dentro de los patrones de estas experiencias que surgen, que son inseparables de la base no nacida. This is how the child and the mother meet. Y así es como se encuentran el hijo y la madre. The child, as an isolate, is El the niño, sense of me in the flat, checking my watch. Oh, I have to leave, checking passport, money. Now I have to do this, I have to do that. el niño aislado por sí mismo es yo en el piso diciendo tengo que coger el dinero, tengo que coger el móvil, tengo que coger el pasaporte, comprobando esto, comprobando aquello, comprobando lo de más allá. And then I go out the flat and I think, oh, I have to hurry. So I'm focusing on getting down the street and into the underground. Y luego salgo a la calle y me miro el reloj y me doy cuenta, uy, tengo que darme prisa y entonces me enfoco en Now appearances seem like a kind of obstacle. acelerar por la calle y llegar al metro y ahora las apariencias parecen ser algún I just tipo de need to get there. obstáculo. Simplemente necesito llegar ahí. So in that way, this presence, instead of being part of what is occurring, co-emergent as a movement within the field of movement, I experience falsely that I am an isolated entity.
Entonces, en lugar de estar experimentándome como un movimiento dentro de todo este campo de movimientos, yo me experimento falsamente, erróneamente, como una entidad aislada. But I have never just been an isolate. Pero yo nunca he estado aislado. The actuality, the presenting truth of my experience is that what I take to be self and what I take to be environment have always been inseparable. Pero en realidad, la realidad de mi experiencia es que aquello que yo tomo como mi entorno y aquello que tomo como la base de la experiencia de la que surge todo, siempre han sido inseparables. When we see this directly, then we are never alone. Y cuando vemos esto directamente, no estamos nunca solos. The mother has these two aspects of open space and clarity, La madre tiene estos dos aspectos de espacio abierto y de claridad. and the child is always within this. Y el hijo está siempre en el So there interior is de nothing esto. to fear in the situation. Así que no hay nada que temer en la situación. Everything that occurs is experience. Todo lo que ocurre son experiencias. I can see it as it actually is, Puedo verlo como es en realidad, which is the radiance, which is the radiance of the mind, que es el resplandor de la mente, or I can imagine it to be full of separate entities, each with their own individual defining existence. o puedo verlo como un mundo lleno de individuos separados, cada uno con su existencia que la define, que lo define. And the key thing is, even the deluded ideas which give rise to samsara are the radiance of the mind. Y lo que ocurre es que incluso esas ideas engañadas que hacen surgir el samsara también son el resplandor de la mente. In the summertime, sometimes a ray of light shines in the window. Durante el verano hay veces que un rayo de sol entra por la ventana. And in that beam of light, I see all the little different bits of dust moving around. Y en ese rayo de luz puedo ver todas las pequeñas diferentes partículas de polvo moviéndose. You can't catch the light. No puedes atrapar la luz. If you catch it and close your hand, you don't have any light. You have to open your hand. Si intentas atraparlo y intentas atrapar la luz, tienes que abrir la mano porque en tu mano no habrá nada. You can play with the light, Puedes jugar con la luz, but that kind of play is free of winning and losing. pero ese tipo de juego está libre de ganar o perder. We are the light of the mind. Nosotros somos la luz de la mente. We, moment by moment, are light moving in a field of light. Nosotros, momento a momento, somos luz que se mueve en un campo de luz. Appearance moving in a field of appearances inseparable from clarity, which is inseparable from emptiness. Apariencias que se mueven en un campo de apariencias que son inseparables de la claridad, que a su vez es inseparable de la vacuidad. Then we see that the child has never been born. Y entonces vemos que el hijo nunca ha nacido. The child remains within the mother. El hijo sigue estando dentro de la madre. This is the understanding of the Prajnaparamita literature. Y así es como lo comprende la literatura Prajnaparamita. The way you become a Buddha is to be born within the womb of the Great Mother. La manera de convertirte en Buda es nacer en el interior del vientre del útero de la Gran We're not Madre. born out of the Great Mother. No nacemos saliendo de la Gran We're Madre, born within the Mother. nacemos dentro de la Madre.
We're not the same as the mother, No somos lo mismo que la madre, and we're not different from the mother. tampoco somos diferentes de la madre. We are non-dual with the mother. Somos no duales junto con la madre. So, in every situation, I am moving in the field of movement. Así, en cada situación yo me muevo en un campo de movimientos. If I call some of this movement of light and sound in the senses, if I call this the street, if I call this the underground, no difference. Entonces, si aparte de este movimiento lo llamo calle o lo llamo metro o partes de este campo en movimiento, These eso are only names. no constituye diferencia alguna, porque estos son solo nombres. God, I'm stupid. I've wasted my life. Dios, seré estúpido, he echado a perder mi vida. This is a movement of energy. Eso no es What nada does más it que establish? un movimiento de energía. ¿Qué es lo que Just a establece? little ¿Qué es lo que pulsation. determina? Simplemente una pequeña pulsación. In the theater of manifestation, En el teatro de la manifestación there are many, many scripts. existen muchas escrituras, muchos You can guiones, start the perdón. morning in a comedy, and by 11 o'clock, you're in a tragedy. Puedes que comiences la mañana como una comedia y a las 11 te encuentres de pronto en una tragedia. Wonderful, terrible. Maravilloso, terrible. Pulsations. Pulsaciones. Nothing is established as real Nada se establece como real. Nada está establecido como and real. yet these shapings that come with the formation of this moment and the next moment and the next moment, each of these shapings, because it is inseparable from the energy around us, brings up a joint movement. Y sin embargo, todas estas formaciones que van dándole forma a este momento y a este momento y a este momento, cada una de estas formaciones es inseparable de todo el entorno que nos rodea. This is it. This is it. Esto es lo que hay y esto es lo que hay. It's just this. Es simplemente esto. When you have the sense of this, you put your arms out and you embrace this moment. It's this particular taste. Oh, Cuando tienes esa sensación de esto, puedes abrir los brazos y abrazar este momento en concreto y tienes ese sabor en tus labios. But Oh, es if esto. you step back from it, if you seem to be somebody who has experience, Pero si te separas de ellos y retrocedes, si te parece que eres alguien que tiene experiencias, then you can examine the experience you have entonces puedes examinar esa experiencia que tienes and like it or not like it. y puede que te guste y puede que no te guste. But it has become that. En ese momento se ha convertido en eso. This is here, Esto es aquí, fresh, on the point, direct. fresco, justo aquí, directo. I need to think about what you said. Necesito pensar sobre lo que has dicho. You said something to me. I want to think about that. Tú me has dicho algo a mí, yo quiero pensar sobre eso. Now this big gap seems to have arisen. De pronto ha surgido un espacio, una separación tremenda. We slip out of integrity in awareness while never slipping out of integrity in awareness. Nos deslizamos fuera de la integridad de la presencia sin jamás deslizarnos fuera de la integridad de la presencia. These are simply patterns in the movement of relationality. Estos son simplemente patrones en el movimiento de relacional. Non-dual means not two and not one. No dual significa no son dos y tampoco es uno. We're not merged into one continuous sameness. No estamos fundidos en una igualdad continua, en una mismidad Although we continua. are the same in our emptiness,
aunque somos los mismos en nuestra vacuidad, somos el mismo en nuestra vacuidad, in our absence of personal identifying existence, en nuestra ausencia en nuestra ausencia de una existencia personal identificadora, and we're not two because how I am is how I am with you. y tampoco somos dos, porque como soy yo es como soy yo contigo, How I am with Zoom. como soy yo con el Zoom. A couple of weeks ago, I was in Spain. Hace unas semanas estuve en España And the translator was saying, "Oh, you're very different when you're here and not on the Zoom." y el traductor me dijo, pues eres muy diferente cuando estás aquí y no Of estamos por course. Zoom. Pues por supuesto, We emerge according to circumstances. porque surgimos según las circunstancias. We are not things. We are No, the energy of the awareness, which is the heart of the Buddha. no somos cosas, somos la manifestación de la presencia que es el corazón del Buda. So to recognize that we are always within the circle or the completion or the whole, that is the great completion. That is Zopachembo. Entonces, reconocer que somos siempre parte del círculo o de la compleción o del todo, eso es la gran compleción, eso es Tsogpa Shenpo. And this recognition or awakening is not conceptual. Y este reconocimiento o despertar no es conceptual. You can't get to it by thinking about it, No puedes conseguirlo o lograrlo pensando sobre ello, but simply by relaxing and being present and seeing how moment by moment this patterning emerges without coming out of the mirror. y es simplemente relajarse y estar presente y ver cómo cada momento, momento a momento, va surgiendo los patrones en el espejo. So this third aspect, which in Tibetan they say it's Tuchikunkyap, it's like a all-pervading good heart or noble heart or compassion. Y este tercer aspecto, que significa, la palabra tibetana significa el buen corazón que lo impregna It's not todo o something el that we have to corazón noble, intentionally do. no es algo que tengamos que hacer de manera intencional. Essentially, it is our availability, Esencialmente es nuestra disponibilidad, available to be touched and moved by this, by this, by this. la disponibilidad para ser tocados y conmovidos o movidos por esto, por aquello, por esto, It's always just this. por esto, por esto y por esto, Now, porque if we are siempre es open and únicamente available, esto. Así que si nosotros estamos abiertos y disponibles, then in our ordinary language, how the other is, entonces en nuestro lenguaje ordinario, cómo es el otro, will not be kept at a distance. no es algo que mantendremos a distancia, We will be available for them. estaremos disponibles para ellos, And the more we receive the immediate profile of the other's energy in the moment, y cuanto más recibamos el perfil inmediato de la energía del otro en el momento, our response is immediate. nuestra respuesta es inmediata, Because we are connected. porque estamos conectados. In the same way that a mother will immediately recognize the cry of her baby. De la misma manera que una madre inmediatamente reconocerá el llanto de su bebé She's out of bed in 1 second y sale pitando de la cama en un segundo, because she is so connected with the baby. porque está muy conectada con el bebé.
the field of clarity is undivided. El campo de la claridad no tiene We are divisiones. always moving within it. Siempre nos movemos dentro de él. And so these experiences manifest by themselves. Y estas experiencias se manifiestan por sí mismas. And in this way, the need to have the ego self as the manager of each situation, working out what is beneficial, what is detrimental, this is not required. Y de esta manera la necesidad de tener al yo egoico como gestor de cada situación, decidiendo lo que es beneficioso y lo que es perjudicial, ya no se necesita. So the key point is always to open to the source, to open to the primordial purity of the mind, Entonces, and the taste of that will resolve all difficulties. Entonces, el punto clave es abrirnos al momento, abrirnos a la pureza primordial de la mente y el sabor de eso resolverá todas las impurezas y todos los problemas. As you are in your life with all your problems, Tal y como the eres true en tu nature vida of con your todos mind tus is the problemas, mother. The true nature of your energy is the child, and the mother and child have never been separate. la verdadera naturaleza es la madre y la verdadera naturaleza de tu acción en el mundo es el hijo, y la madre y el hijo nunca han estado separados. La verdadera naturaleza de tu Okay, mente es la let's madre. take a break now for an hour, Vamos a hacer una pausa de 1 hora and we'll meet again after that. y nos vemos después. Bye, bye, bye. Bye, Hasta bye, bye, luego. bye. How nice to be here all together. Comenzamos de nuevo con el Guru Yoga. Okay. So then the text says, so not being dulled by the false friends encouraging complacency. Y el texto sigue diciendo, así que sin vernos adormecidos por los falsos amigos que animan a la complacencia. That could be, it's not necessarily a person who's a friend. Esto no es necesariamente una persona que es un amigo. You might see an interesting film being advertised that will be on your computer or on television. Y, por ejemplo, puedes ver el anuncio de una película interesante en tu ordenador o en la televisión Oh, I'd like to watch that. y piensas, me gustaría ver esa película. It's neither good nor bad if you watch it. Que veas la película no es ni bueno The ni issue malo. is who would be watching the film. El tema es quién estará mirando la película. If you relax and open, you can watch the film in a state of awareness. Si te relajas, si te abres, puedes mirar la película en un estado de presencia. But if you're tired or life's difficult, you might want to just kind of abandon yourself into the movie and let it take you away.
Pero si estás cansada o tu vida ahora mismo es difícil, entonces puede que desees abandonarte a la película y dejar que la película te lleve y te arrastre. And that might feel just what you need, Y puede que parezca que eso es justo lo que necesitas, but it would be a little bit like being stunned or anesthetized. pero sería un poco como estar anestesiado o Our inconsciente. lives are short. Nuestras vidas son cortas, We don't know what's going to happen. no sabemos lo que va a ocurrir. The practice of getting close to your mind as it actually is a subtle practice. La práctica de acercarte a tu mente tal y como realmente es una práctica sutil. It's not something you can do in a crude way or a distracted way. No es algo que puedas hacer de forma vasta o distraída. So all across the world, we can see people being displaced from their homes by floods, by war, by people cutting down the forest. En todo el mundo podemos ver ahora mismo personas que se ven expulsadas de sus hogares por inundaciones, por guerras, porque se está cortando la selva. So the conditions which were operating before the turbulence arrived would have been more conducive to uh, finding that subtle door of awakening. Entonces puede que las condiciones que existían antes de que surgieran las turbulencias fueran más propicias para abrir esta puerta sutil del despertar. But if you miss the chance, then when the turbulence begins, it's very hard. Pero si pierdes la oportunidad, cuando comienzan las turbulencias es muy difícil. So our orientation is always the middle way, not too tight and not too loose. Así que nosotros procuramos encontrar siempre el camino de en medio, ni demasiado tenso ni demasiado suelto. Once we are in touch with the unborn openness of our own mind, Una vez que estamos en contacto con la apertura no nacida de nuestra propia mente, everything is within this. todo está dentro de ella. It's then an issue of keeping the integration of whatever is arising within the spaciousness. Entonces se trata de mantener todo aquello que surja dentro de esta espaciosidad. And at that stage in the practice, turbulence can help you deepen and enrich the quality of your presence. Y en esa etapa de la práctica, las turbulencias te pueden ayudar a profundizar y enriquecer tu presencia. But at first, when we're still habitually locked into our dualistic consciousness, if we want to really relax and open, we need to make good use of whatever supportive factors there are around that help us to relax. Pero al principio, en los primeros pasos de la práctica, si realmente queremos relajarnos y abrirnos, tenemos que emplear cualquier factor de apoyo que haya en nuestro entorno para realmente poder relajarnos. It's not about anxious prediction of difficulties which might arise, No se trata de estar prediciendo ansiosamente las dificultades que podrían surgir, but staying in touch with your own living profile, sino de mantenernos en contacto con nuestro propio perfil viviente. then work with the factors around which are conducive for you to support you in practice. Y luego trabaja con los factores de alrededor de ti que a ti te conduzcan o te ayuden para apoyarte en tu práctica. Some people are more alert in the morning, some more in the evening.
Hay personas más despiertas por la mañana y otros están más alerta por la tarde. For some people, it's quite easy to integrate short sitting sequences in the course of the day. For other people, they might need to block off a weekend and have a quiet time to allow themselves to connect. Hay personas que pueden ir integrando pequeños, breves intervalos de práctica a lo largo del día, mientras que otros necesitarán reservar un fin de semana entero para ayudarles a conectar. There's no fixed recipe that you can learn and then apply. No existe una receta concreta que se pueda aprender y luego aplicar, Because our own condition of sensation in the body, emotions, and being busy with having to think about problems in order to keep your job and so on, these will fluctuate. porque nuestro propio estado, es decir, el estado del cuerpo, de los sentimientos, de las sensaciones, cosas sobre las que tienes que pensar para mantener tu trabajo, todo esto fluctúa. So this is a very adult practice. Esta es una práctica muy adulta. There's no big papa or mama going to tell you what to do. No hay ningún papá o ningún mamá enormes que te van a decir lo que tienes que hacer. Getting lost is easy. Perderse es fácil. The key thing is to develop and maintain an attitude of kindness towards yourself and everyone else. La clave está en crear y mantener una actitud de amabilidad y bondad hacia ti mismo y You want to hacia work todos with los demás, yourself, not against yourself. porque quieres trabajar contigo mismo y no contra ti mismo. So then in the next line it says, I will lovingly befriend the good house of Shunyata. Entonces, en la próxima línea dice, me haré amigo amoroso de la buena casa de Sunyata. Shunyata is the Sanskrit word for emptiness. Sunyata es la palabra sánscrita para vacuidad. It indicates something which is empty or open, that you can't find the edge of it, and so it has no shape. Indica algo que está vacío y abierto, que no puedes encontrar su frontera o su límite, por lo cual no tiene forma. So you want to get to know Shunyata. Así que tienes que quieres conocer Sunyata. Like if you met some new person and you would like to have them as a friend, then you need to hang out with them and have some free time so you can chat and have a drink and so on. Es como cuando conoces a una persona y te gustaría hacerte amigo de ella y entonces pues tienes que dedicarle algo de tiempo para estar con esa persona, hablar, tomar un café, hacer cosas juntos. But unfortunately, a lot of the time we are in, if you like, the bad house of stuff. Pero desafortunadamente la mayor parte del tiempo estamos, se podría decir, en la casa mala de los objetos, de cosas. We have our possessions. Tenemos We posesiones, might have family responsibility of aging parents or children or grandchildren. podemos tener familiares a cargo nuestro, o padres que se hacen mayores, o hijos, o incluso nietos. All of these things are important, Todas estas cosas son importantes, but they are not doors to awakening. pero no son las puertas al despertar. And day after day, month after month, you can spend your time being busy, developing a nice garden or staying friendly with the neighbors. Y día tras día, semana tras semana, mes tras mes, puedes utilizar tu tiempo para tener un bonito jardín o tener una amistad con los vecinos. There are always things to do. Siempre hay cosas que hacer. If you just reflect on all that has occurred since the beginning of this year, Si reflexionáis sobre todo lo que ha ocurrido desde comienzos de año, how much time were you actually available
for the opening that can occur in the practice. ¿Cuánto tiempo has tenido realmente disponible para esa apertura que puede ocurrir por medio en la práctica? Everything will be important if you make it important. Todo es importante si lo conviertes en importante. It's not about being selfish, No se trata de ser egoísta, but some people would like to chat all day and always have some stories to gossip. pero hay personas a las que les encantaría pasarse el día charlando y siempre tienen algunas historias sobre las que And then an cotillear. hour's gone by and 2 hours have gone by. Y entonces ha pasado 1 hora y han pasado 2 horas. Now your head is full of these stories they were telling you. Y ahora tu cabeza está llena de todas estas historias que te han estado contando. What will you do with them? ¿Y ahí qué vas a hacer con ellas? So if you're walking in the countryside, Así, si te das un paseo por el campo, there are many beautiful and gentle wildflowers. existen muchas florecillas salvajes, bellas y tiernas, But there are also nettles. pero también están las ortigas. And if you touch the nettle, you get stung. Y si tocas una ortiga, te va a picar, te va a pinchar. They're not bad, No son malas, but probably if you don't want to get stung, you're a little bit careful. pero si no quieres que te ortiguen, tendrás que tener un poco de cuidado. They're also rather beautiful to look at with the very fine little hairs on the leaves and so on. Son muy bonitas para contemplar, con todos esos pelitos tan finos en las hojas y demás. But there's no need to touch them unnecessarily. Pero tampoco hay necesidad de tocarlas si no hace falta. So, with this attitude, who are the people in your life who are time wasters? Entonces, con esta actitud, ¿quiénes son las personas de tu vida que son perdedores de tiempo? We are going to die, Vamos a morir and we are anyway quite busy. y en cualquier caso ya estamos bastante ocupados, So we don't have much free time. no tenemos mucho tiempo libre. So sometimes you have to be quite firm and straightforward with people. I don't have time to give you. Entonces hay veces que hay que mantenerse firme y ser muy directo con las personas y decirles, pues es que no tengo tiempo para darte. But I thought you liked me. Pero yo pensaba que te gustaba. I do like you, but I don't have time to offer you. Sí, te aprecio, pero no tengo tiempo para ofrecerte. Both are true. Ambos son verdad. So if you are too soft and you allow yourself to be molded by other people's needs and by the pressure of events and things to do, the space available for your own relaxed open practice may be very small. Si eres demasiado blando y te dejas moldear por todas las necesidades de las personas y las cosas que te rodean, puede que al final tengas muy poco tiempo disponible para tu propia práctica. Because in relative terms, we need to have a bit of space. Porque en términos relativos necesitamos un poco de espacio. Siya Lama used to say that in Tibet, the basis of meditation was door close. C.R. Lama solía decir que en el Tíbet la base de la meditación era cerrar la puerta. Keep the door closed. Mantén la puerta cerrada. I'm not available. No estoy disponible. Some people might think that's rude, Algunas personas pueden pensar que eso es un poco grosero, but their thought that this is rude belongs to them. pero sus pensamientos, qué mal educado, esos les pertenecen a ellos. Leave them their thought. Don't steal it. It's not your thought. Déjales que se queden con sus pensamientos y no los robes. No es tu Your thought is, pensamiento. I'm doing my practice. Tu pensamiento es, quiero hacer mi práctica, So, estoy haciendo mi On a práctica. relative level, we need time and space to open ourselves up.
Así que a un nivel relativo necesitamos tiempo y espacio para poder abrirnos. We're opening ourselves to the intrinsic great openness, Estamos abriéndonos a la gran apertura intrínseca and then we see that the ground of everything is empty and ungraspable, y entonces vemos que la base de todo está vacía y es inaprensible. and because this is the sole source, the sole basis for everything which is occurring, all occurrences also are inseparable from emptiness. Y como esta es la única fuente y la única base de todo lo que está ocurriendo, también todas las apariencias son inseparables de la vacuidad. And in that way, we will lovingly befriend the good house of Shunyata. Y en ese sentido, nos haremos amistad amorosamente con la buena casa de Sunyata. Because we are relaxed and open, we can find ourselves in the open. Como estamos relajados y abiertos, nos encontramos a campo abierto. In English, there is a saying, if you want something done, ask a busy person. En inglés se dice, si quieres que se haga algo, pídeselo a una persona atareada, Because they're already quick at mobilizing. porque esas personas ya son rápidas a la hora de movilizarse. So if you want nothing done, you don't ask a busy person. Así que si no quieres que se haga nada, Don't be a busy person. You no, won't, otherwise nothing is very hard. no se lo pidas a una persona atareada, no seas una persona atareada, porque de la otra manera nada va a ser muy It difícil. says, if we maintain this understanding of the non-duality of awareness and emptiness, clarity and emptiness, appearance and emptiness, Y dice también, si mantenemos la unidad de la no dualidad de esta claridad y vacuidad, which are apariencias the y aspects vacuidad, of the good house of Shunyata, que son aspectos de la buena casa de Sunyata, then with this, the mother actuality and the child will quickly meet. entonces con esto la madre de la realidad y su hijo se encontrarán rápidamente. When the child gets anxious, he wants something. Cuando un niño se pone ansioso necesita algo. Maybe you need to pick a baby up and rock it and so on. Y puede que tengas que coger al bebé y balancearlo y demás. But when the baby is moving towards sleep, Pero cuando el niño o el bebé se está quedando dormido, you sing it a lullaby. le cantas una nana. The tunes of lullabies are usually very soft. Y las melodías de las nanas normalmente son muy suaves And the words are sweet. y las palabras son dulces. When we are kind to ourselves and not judging ourselves and not pushing and striving to get somewhere else, Cuando somos amables con nosotros mismos y no nos juzgamos y no nos estamos empujando y esforzando para llegar a otro sitio, then this is like singing a lullaby. esto es como cantar una nana. Our anxious arousal starts to calm. Todos esos surgimientos ansiosos comienzan a calmarse And then we feel more fresh, more open. y nos sentimos más frescos y más We're not abiertos. preoccupied. No estamos preocupados. And in that way, our open, empty availability and the always present open, empty availability of the mother come together. Y de esta manera nuestra propia disponibilidad abierta se une con la disponibilidad abierta de la madre. I am the illusory patterning Yo soy esa formación de patrones ilusorios, inseparable from the clarity of the heart of the great mother. inseparable de la claridad del corazón de la gran madre. This means that you awaken to your always present integrity with the whole, with the ground.
Esto significa que despiertas a tu integridad, unidad siempre presente con la totalidad y con la base. And then you just remain in that state. Y luego simplemente permaneces en ese estado. So if we remember these three statements of Garab Dorje, Si recordamos los tres frases, las tres afirmaciones de Garab Dorje, the first is that we open to the open by opening. la primera es que nosotros estamos abiertos a lo abierto And we open cuando nos by abrimos. being in our openness. Y nos abrimos estando en nuestra propia apertura. As we have looked at several times in this time together, Como we ya hemos could visto not varias have so veces, many thoughts and feelings and sensations unless the mind was fundamentally empty. no podríamos tener todos esos pensamientos y sentimientos y sensaciones a no ser que la mente no estuviera fundamentalmente abierta. Emptiness is not something esoteric or special or far away. La vacuidad no es algo esotérico o especial o lejano. You meet someone and you're talking, Te encuentras con alguien y empezáis a charlar. you're relaxed. Estás relajado. There's nothing you need to say. No hay nada que necesites decir. The conversation is flowing La conversación fluye and the words flow out of you y las palabras fluyen desde tu interior. and their words flow into you. Y sus palabras fluyen a tu interior. And then you flow back towards them. Y luego vuelves a fluir hacia ellos. So like experienced dancers in an improvised pas de deux, the bodies are just moving and sweeping and responding. Es como unos bailarines experimentados en un paso a dos improvisado y sus movimientos se integran y se entrelazan y se armonizan. So to open to the openness of our mind is not to stop the energetic flow of appearances, but to paradoxically to allow them to flow without any impediment. Abrirnos a la apertura de nuestra mente no significa detener las apariencias, sino, paradójicamente, permitirles que fluyan sin impedimentos. So Garab Dorje is saying you need to be introduced or shown the openness of your mind. Garab Dorje está diciendo que te tienen que presentar o te tienen que mostrar la apertura de tu mente. This is not something special. Esto no es algo especial. There are ritualistic ways of doing this with mirrors and crystals and peacock feathers and so on. Existen formas rituales de hacer esto con espejos y plumas de pavo real y This cristales is y to demás, offer a symbol of something. pero esto es ofrecer un símbolo de algo. Moment by moment, life is different. Momento a momento, la vida es distinta. Movement in emptiness. Es movimiento en vacuidad. This very moment is the manifestation of the energy or the display of emptiness. Este mismo momento es una manifestación del despliegue de la vacuidad. And it's not manifesting out of emptiness. Y no se está manifestando fuera de la vacuidad. Otherwise, we've got a subtle polarity of there is emptiness and then there's manifestation of emptiness, and they're not the same. Porque si no nos encontraríamos con una polaridad sutil en la cual tenemos la vacuidad por un lado y por otro lado la manifestación de la vacuidad y no son lo mismo. As you are sitting just now, Tal y como estáis sentados ahora mismo,
whatever is happening for you Cualquier cosa que esté ocurriendo para vosotros, is happening for you. está ocurriendo para vosotros. Some sound is going in your ear, Os llega un sonido por los oídos, light is moving in the room according to how your head turns or not. la luz se mueve en la habitación según movéis la cabeza para un lado y para el otro. Thoughts, feelings, sensations moving. Los pensamientos, las sensaciones, los sentimientos se mueven. If you want to find a stable reference point, Si queréis encontrar un punto de referencia estable, it will be a concept, sería un concepto and it will be stable as long as you can keep holding it in mind. y se mantendrá estable mientras lo sigáis aferrando con la mente And then you will forget it, y luego lo olvidas and something else will be happening. y ocurrirá otra cosa. You cannot still the flow of experience, No podéis detener el fluir de la but experiencia, nor can you make the openness of awareness move. pero tampoco podéis mover la apertura de la presencia. So this good house of shunyata or emptiness is the space within which the radiant sun of your awareness is shining. Así que esta buena casa de Suñatá es la casa donde está resplandeciendo la luz radiante del Hijo, de ti mismo. My mind is empty and full. Mi mente está vacía y llena, Because the experiences that it is full of are always self-dissolving, I can see that it's empty. y debido a que las experiencias de las que está llena siempre se disuelven de motu propio, yo puedo ver que está vacía. And yet this experience is always here, so the mind is full. Y sin embargo, estas experiencias siempre están, por lo que la mente está llena. So Garab Dorji is saying, keep the mother and child together. Así que Garab Dorje está diciendo, mantén unidos a la madre y al hijo. They only appear to be separate when there is unawareness of the inclusive ground. Solamente parecen estar separados cuando no existe una presencia que vea la base que lo incluye todo. The second point of Garab Dorje is don't think about your experience. El segundo punto de Garab Dorje es, no pienses sobre tu Don't experiencia, analyze what is happening. no analices lo que está ocurriendo, Don't talk to other people about it. no hables con otros acerca de ello, Compare it and contrast it with experience of others. no lo compares y lo contrastes con las If you experiencias read de these otros. biographies and autobiographies of the great Tibetan yogis, you're likely to feel quite stupid. Si leéis estas autobiografías de los grandes yogis tibetanos, os vais a sentir bastante estúpidos, They had amazing things happen for them. porque a ellos les pasaban unas cosas I increíbles. would like amazing things to happen for me. A mí también me gustaría que me ocurrieran estas cosas increíbles. Why am I not having amazing things? ¿Por qué no estoy yo teniendo experiencias sorprendentes? Oh, because there's something wrong with me. No, es que a mí me pasa algo malo. No estoy bien I'm del a todo. kind of substandard yogi. Soy una especie de yogi de bajo nivel. No, this is very bad news. ¡Ay, qué mala noticia! Must try harder. Tengo que esforzarme más. No. Pues no. Remember, the ego is a thief.
Recuerda que el ego es un ladrón. When you read this autobiography or the Namtar, the story of the liberation of Milarepa, Si leéis estas autobiografías o la historia Namtak de la liberación de Milarepa, Milarepa got Milarepa's experience. Milarepa tuvo la experiencia de Milarepa. Is your name Milarepa? ¿Tú te llamas Milarepa? No. No. So don't take his experience. Así que no te agarres a su experiencia. While you're thinking, oh, if only I could experience what he experienced, Mientras estás pensando, oh, si yo pudiera experimentar lo que él experimentó. you're not being present with your own experience. No estás presente con tu propia experiencia. It doesn't matter how your experience is. Da igual cómo sea tu experiencia. It is as it is. Es como es. As is. Just this. Así es. Simplemente esto. You probably have some qualities other people you know don't have. Tú probablemente tengas unas cualidades que otras personas que conoces no tienen. They will have qualities you don't have. Y ellos tendrán cualidades que tú no tienes. We are not made in a factory. Porque no nos hacen de fábrica. We manifest according to our karma, which is a very, very complex repertoire of potential moves. Nos manifestamos de acuerdo a nuestro karma, que es un repertorio muy, muy complejo de movimientos potenciales. And so you find yourself just this. Y te encuentras que eres justo esto. So don't compare and contrast this with that. Así que no compares y contrastes esto con Open to aquello. this. Ábrete a esto. And if you open again and again to the present moment, Y si te abres una y otra vez al momento presente, you will find that you are precisely where you need to be. descubrirás que estás exactamente donde necesitas estar. Here and now. Aquí y ahora. Just here. Simplemente So aquí. then the third point of Garabdorji is to continue in this way. Y el tercer punto de Garabdorje es continuar así. Free of artificial confidence, free of pride, free of doubt, just with the simplicity. It's like this. Libre de confianza artificial, libre de dudas, libre de orgullo, simplemente con la confianza de que esto es así. Some days are easy, some days are not easy. Algunos días son fáciles y otros no son fáciles. These are flavors of experience. Estos son los sabores de la experiencia. The more you explore the different flavors of experience, Y cuanto más explores los diferentes sabores de la experiencia, staying present with them exactly on the point of their arising, manteniéndonos presentes con ellos exactamente en el punto en el que surgen, without any effort, you will see them dissolve. They vanish. sin esfuerzo alguno verás cómo se disuelven y cómo se desvanecen. So they are as they are, Entonces son como son, without offering any basis for feeling, oh, this is going well or this is going badly. sin ofrecer ninguna base para sentir, "Buah, esto va bien o esto va mal". So Garabdorji says, just continue in this way. Garabdorje dice, simplemente continúa de esta manera. This is enough. Esto es suficiente. Then a thought arises, oh, but I would like to have spiritual experiences. Y entonces surge el pensamiento, ya, pero es que a mí me gustaría tener experiencias espirituales. Or I would like my body not to have so much pain. O me gustaría no tener tanto dolor en mi cuerpo.
The Buddhas don't seem to have pain in their bodies. Porque los budas no parecen sentir mucho dolor en sus cuerpos. But I've got pain in my body. Pero a mí mi cuerpo me duele. What does this mean? ¿Qué significa esto? This means you are lost in thought. Esto significa que te acabas de perder en el pensamiento. So don't get lost in thought. Así que no te pierdas en el pensamiento. Pain arises and passes. El dolor surge y pasa. It's dynamic. Es dinámico. Energy is moving up and down the nerve pathways. La energía se mueve, sube y baja por las vías nerviosas. It's not something fixed. No es algo fijo. This is how it is. Así es como es. If you look at the pantheon of the meditation deities, Si contempláis el panteón de las deidades de meditación, some are peaceful, some are angry, some are sexy. algunas son pacíficas, otras son airadas, otras son sexy. Each of us has our own character. Cada uno de nosotros tiene su propio carácter. Some people have very busy sexual lives, some people have very quiet sexual lives. Algunas personas tienen unas vidas sexuales muy agitadas y otras personas tienen una vida sexual muy tranquila. Is one better than the other? ¿Es una mejor que la otra? If you would have liked to have a very busy sexual life, but you were afraid or embarrassed or believed that no one liked you, then that would be sad. Si te hubiera gustado tener una vida sexual muy movida, pero eras tímido y pensabas que a nadie le ibas a gustar, entonces eso sería un pensamiento triste. Because you would have been trapped inside a neurotic or a constructed identity which limited your capacity to manifest your potential. Porque te habrías visto aprisionado dentro de una personalidad neurótica que habría estado constriñendo tu capacidad de expresar todo tu potencial. After some time, you might think, oh, Después de un tiempo I'm podrías pensar, sad that I haven't fulfilled that aspect of my potential. oh, estoy triste de no haber llevado a la realización todo ese potencial, toda esa parte de mi potencial. So that's a very beautiful dualistic expression. Esta es una expresión dualista muy bonita. I am sad that I have not fulfilled this aspect of my potential. Estoy triste de no haber llevado a la perfección o de no haber realizado Me, este my aspecto potential, de mi and this potencial. bond of sadness. Yo, el potencial y este vínculo de tristeza. I'm looking at the thought. Estoy mirando el pensamiento. I'm looking at the reflection. Estoy mirando al reflejo. Where's the mirror? ¿Dónde está el espejo? I need to sort out the fucking reflection before I find the mirror. Necesito organizar esto de los putos reflejos antes de encontrar el espejo. This is wrong. Esto está mal. My life shouldn't be this way. Mi vida no debería ser así. Then that's very, very sad. Eso es muy, muy triste. So Garadorji is saying, whatever pattern life emerges with, Y Garabdor ya está diciendo, cualquier tipo de patrón con el que surja la vida, stay with the mirror. quédate con el espejo. The reflection is the child. El reflejo es el hijo. The mirror is the mother. El espejo es la madre. The child will be an orphan without the mother. El niño, el hijo, sería huérfano sin la madre. So again and again, relax into the state of the mirror. Así que una y otra vez, relajaos al estado de espejo. And allow life to be as it is, working with the particular shaping of how it is for you. Y permitid que la vida se despliegue tal y como es, con la forma concreta que tiene para ti.
analyzing, judging, trying to improve, trying to make it better. Analizar, juzgar, intentar mejorar, intentar que la vida sea mejor, This will not help. eso no ayuda, You can't buy the mind. You can't lose the mind. porque no puedes comprar la mente y tampoco puedes perder la mente. It just is. It's here. Simplemente es aquí. So this is the essential point, that for the mother and child to meet, for experience and the ground of experience to be inseparable, Entonces este es el punto clave para que la madre y el hijo se encuentren, para que la experiencia y la base de la experiencia sean inseparables. then just think of this imagery. Piensa simplemente en esta imaginería. Say this child is 3 years of age. Imagina tu niño de 3 The mother años. can pick up the child and embrace it. La madre puede coger al niño y abrazarlo, But the child can't really embrace the mother. pero el hijo, en cambio, no puede realmente abrazar a la madre, Its arms aren't big enough. porque sus brazos no son lo suficientemente largos. The child wants to be embraced and included. El niño quiere ser abrazado e incluido. Means allow the emptiness of your mind, which already includes everything, to include whatever is arising now. Lo que significa permite que la madre, la vacuidad de la madre, incluya cualquier cosa que esté surgiendo en este momento. This moment, whatever is occurring is within the embrace or the womb or the heart of the Great Mother. Este momento, cualquier cosa que está ocurriendo está dentro del abrazo o dentro del vientre de la Gran Madre. And as long as what is arising is non-dual with emptiness, there is nothing better than this. Y siempre que lo que está surgiendo esté en un estado no dual con la vacuidad, no hay nada mejor que esto. Because then you are completely at home in the non-duality of appearance and emptiness, clarity and emptiness, awareness and emptiness. Porque entonces estás totalmente en casa con la no dualidad de apariencias y vacuidad, claridad y vacuidad, la base y la vacuidad. There is Presencia y nothing to vacuidad. be improved. No hay nada que mejorar. But when a thought arises in your mind, this would make my life better. Pero cuando surge un pensamiento en tu mente del tipo, esto va a mejorar mi vida, then you are changing the reflections in the mirror entonces ya has cambiado a los reflejos en el espejo, without awakening to the mirror. sin despertar al espejo. For the mirror, every reflection is okay. Estás cambiando los reflejos en el espejo, porque para el espejo, en cambio, cualquier reflejo está bien. So the basic instruction in the meditation is to relax and open. Entonces la instrucción básica para la meditación es relájate y ábrete. And whatever is arising, stay precisely on that. Y cualquier cosa que surja, quédate precisamente sobre eso. So if we open Así and que then we hear a dog barking, si nos abrimos y escuchamos a un perro ladrar, when the sound of the dog arises, the felt sense is the sound is there. cuando surgen los ladridos del perro, la sensación que se siente es esto And we're está ahí there with the sound. y estamos ahí con el sonido. But
if you conceptualize, no, but I'm sitting here and I hear the dog and it's outside and it must be quite far away because of the volume. Pero si empezamos a conceptualizar y decimos, no, yo estoy aquí, los ladridos del perro están ahí fuera y el perro debe estar bastante lejos por el volumen, Then you're just off in the turbulence of conceptualization. pues ya te has metido en las turbulencias de la conceptualización. Stay with what is arising in the moment of its arising, at the site of its arising. Quédate con lo que surge en el momento que surge y en el lugar en el que surge. When we say the source is empty, Cuando decimos que la fuente está vacía, it's not a thing. no es una cosa, It means you can't locate it. significa que no puedes localizarlo, It's not in a place. no está en un lugar. If you're sitting outside and you hear and it's a plane in the sky, Si estás sentado fuera y escuchas un zumbido y es un avión en el cielo, you can explain that the light is coming from the sun, reflected off the shape of the plane and coming into your eye, therefore you can see the plane. puedes empezar a explicar que la luz del sol se refleja en el avión y llega hasta tus ojos y por eso puedes ver el avión. But if you keep your mind relaxed, naked, fresh, uncontrived, Pero si mantienes tu mente relajada, abierta, sin complicaciones, sin artificios, fresca, your mind is where the plane is. tu mente está donde está el avión The plane is in the mind. y el avión está en tu mente. Everything is in the mind. Todo está en la mente. The ego self is in the mind. El yo egoico está en la mente. But when you imagine that your mind is in your ego self Pero cuando te imaginas que la mente está dentro de tu yo and that you're egoico located here inside your body, y que estás localizado aquí dentro de tu cuerpo, then everything becomes relative because you're looking at if it's near or far, a friend to me or a danger to me. entonces todo se vuelve relativo porque empiezas a observar si está cerca o si está lejos, si es algo que me beneficia o algo que me perjudica. Here, now, Aquí, ahora, why would I not be here and now? ¿por qué no habría de estar aquí y ahora? Where else will I be? ¿En qué otro sitio podría estar? Can I go to yesterday ¿Puedo ir a ayer or this morning o puedo ir a esta mañana or an hour ago o hace una hora or even 1 second ago? o incluso hace un segundo? It's gone. Todo se ha ido. Can I go to tomorrow? ¿Puedo ir a mañana? It's not there. No está ahí. 1 minute from now, we don't know. ¿Un minuto en el futuro? No sabemos. The only place I ever am is here and now. El único sitio en el que jamás voy a estar es aquí y ahora. Everything else is dualistic conceptual imagining. Y todo lo demás es simplemente una imaginación dualista y conceptual. So, here and now, Así, aquí y ahora. if there is nowhere else and no other time, Si then no this hay, is where everything is. si no hay ningún otro sitio, ni ningún otro momento, ni ningún otro tiempo, entonces esto es donde está todo. I'm living in the party place in the party time. Estoy viviendo en el sitio de la fiesta, en el momento de Everything's la happening fiesta. here. Todo está ocurriendo aquí. This is it. Eso es lo que hay. And it's fresh and direct. Y es fresco y directo. Everything else is an idea about an idea about an idea. Todo el resto es una idea sobre una idea sobre una idea. And where are these ideas?
¿Y dónde están estas ideas? here and now. Aquí y ahora. So I'm here and I want to see what's here. Entonces, si estoy aquí y quiero ver lo que hay aquí, So I'm going to cover my eyes. entonces me voy a tapar los ojos. Oh, I don't see so much. Pues ya no veo tanto. Oh. Why would I cover my eyes to see more? Y al destaparme veo más. ¿Por qué habría de Why taparme would los I ojos think para about ver things más? in order to find out how they are? ¿Por qué habría de pensar sobre las cosas para descubrir cómo son? They are already self-displaying, self-showing. Ya se están mostrando a sí mismas, ya se están desplegando por sí mismas. Aha. This means I am the queen or the king. Ajá, esto significa que yo soy la reina o el rey. Here and now is the name of my throne. Aquí y ahora es el nombre de mi trono. I sit on my throne, Me siento en mi trono and around me in this magical mandala palace, y alrededor de mí, en este mágico palacio mandala, there are singers and dancers, hay cantantes y hay bailarines, torturers and undertakers, hay torturadores y empresarios, because this mandala is sometimes peaceful, sometimes wrathful, porque este mandala a veces es pacífico y a veces es airado, but it's always here. pero siempre está aquí. Everything which occurs is here. Todo lo que ocurre está aquí. So if I remember these three aspects, Así que si recuerdo estos tres aspectos, the essence of the mind is open and empty. la esencia de la mente está The abierta y quality vacía, of the mind is immediate radiance, showing everything in ungraspable clarity. la cualidad de la mente es un resplandor inmediato que lo muestra todo con una claridad inaprensible. And within this, there is the relational flow of kindness, which finds the precise proximity to each moment. Y ahí dentro está ese fluir relacional de la bondad y de la amorosidad que encuentra su momento perfecto. So the essence, the first aspect, is always on the throne. Entonces el primer aspecto es siempre sobre el trono. Around the throne is the mandala of the clarity, the illumination of all the potential. Alrededor del trono está el mandala de la claridad, la iluminación de todo el potencial. And the kindness, which is all pervading, Y la is the bondad que todo lo movement of the impregna aspects of the mandala inseparable from the heart of the queen, es el which is movimiento de los aspectos del always mandala in instant contact. inseparables del corazón de la reina que están siempre en contacto instantáneo. Okay, we'll come back. That's okay. We'll come back to this idea. But the important thing is the queen needs to stay on the throne. Lo más importante es que la reina se tiene que quedar en el trono And not get off the throne, y no bajarse del trono, because the throne has a perfect feng shui. porque el trono es un lugar de feng shui perfecto. It's exactly on the point of the emergence of life, of energy. Está justo en el lugar en el que surge la vida y surge la energía. And the energy moves around it. Y la energía se mueve de aquí para allá. The queen is still, she doesn't move. La reina está quieta y no se mueve. And within the mandala, there is movement. Y dentro del mandala pues hay movimiento. And they are inseparable. Y son inseparables. So in the practice,
Así que en We la sit práctica relaxed and open, nos sentamos relajados y abiertos, not chasing after past thoughts, no perseguimos los pensamientos pasados, not waiting expectantly for future thoughts. no esperamos expectantes a pensamientos Whatever futuros. comes, comes. Whatever goes, goes. Lo que sea que llega, llega, lo que sea que se marcha, se marcha. Just this. Simplemente esto. And again, paradoxically, the acceptance of just this Y de nuevo y paradójicamente la aceptación de justo esto o simplemente esto provides or opens the way to the infinite balance or equanimity or evenness proporciona o abre el camino al infinito equilibrio o igualdad o ecuanimidad. Oh, in Tibetan, excuse me, in Tibetan they call it nyamjak. En tibetano lo llaman nyamsha. Nyam means even or equal or without conflictual differentiation. Nyam significa plano o igual o sin diferenciaciones conflictivas. If you're standing and you are truly vertical, so your weight is running through your skeleton, you don't need to have tension in your muscles. Si estás de pie y estás equilibrado de tal manera que tu peso realmente cae, todo distribuido por igual, no necesitas aplicar fuerza con los músculos. But if you move slightly off balance, Pero si te then mueves un poco some of your perdiendo el muscles punto de will start to equilibrio, tense up in order to prevent you falling over. alguno de tus músculos empezará a tensarse para impedir que te caigas. So you want to find the line of gravity going down through you. Then the body really relaxes. Así que necesitas encontrar la línea de gravedad que te atraviesa y entonces el cuerpo puede relajarse. In a similar way with the mind, Y de forma similar, con la mente, we want our presence to be fully aligned with here and now. queremos que nuestra presencia esté totalmente alineada con el aquí y ahora. Not to the front, into the future, not to the back, into the past. No hacia Just adelante, on hacia el this futuro, point, on this point. no hacia atrás, hacia el pasado, sino simplemente y justamente en este punto. So this is the heart of the meditation practice. Y esto es el corazón de la práctica de meditación. There are many texts available now in non-Asian languages which point to how the mind is and how to go about doing the practice. Hay muchos textos disponibles ahora en lenguas occidentales que indican cómo es la mente y cómo hacer la práctica. But they all agree that to be aligned on the point is the most important thing. Pero todos coinciden en que estar alineado en el punto es lo más importante. Because if you are attentive to proprioception and the nature of sensation in your body, Porque si estás atendiendo a la propiocepción y a la naturaleza de las sensaciones en el cuerpo, and your body is completely aligned, y tu cuerpo está completamente alineado, there's nothing really to judge or review or think about. You're just there. realmente no hay nada que juzgar o que revisar, estás simplemente ahí. Tampoco nada sobre lo que pensar. But as soon as you're leaning a bit off balance, you start to feel some pressure in your neck. Pero en cuanto te desequilibras un poco, empiezas a sentir un poco de presión en tu nuca. And this tilts the spine, which brings some adjustment around the pelvis. Y esto inclina la columna, que por su parte requiere de unos ajustes en la zona de la pelvis.
there is something to be done. Hay que hacer algo, Because there is where I should be porque está and where I am. donde yo debería estar y está And donde this estoy. gap is duality. Y esta separación es la dualidad. So now I need to adjust myself. Así que ahora necesito reajustarme. So in the text, it says, Macha Titra Lama Chikiku. The Dharmakaya Guru is uncontrived and free of artifice. Y el texto dice, el gurú Dharmakaya es sencillo y libre de artificios. There's nothing to be corrected. No hay nada que corregir. The Dharmakaya is always just here, just now. El Dharmakaya This. está siempre justo aquí, justo ahora, abierto. Esto. Dualistic consciousness is not like that. La consciencia dualista no es así. Consciousness is a constructor, La consciencia es un constructor, shaping, forming, building pictures, judging. configurando, dando forma, montando imágenes, juzgando. This work is necessary in samsara because we are off balance. Y este trabajo es necesario en el samsara porque estamos desequilibrados. So you often hear parents saying to the child, "What do you want to do tomorrow?" Con frecuencia escuchas a unos padres que le dicen a su hijo, ¿qué quieres hacer mañana? What is tomorrow? ¿Qué es mañana? You can't find tomorrow. No puedes encontrar mañana. Abstract concept. Es un concepto abstracto. So then the child imagines into it, oh, tomorrow I'm going to ride my bicycle. Y entonces el niño se imagina, pues mañana voy a montar en bicicleta. But we don't know. Pero no sabemos. Much better to say, what shall we do now? Es mucho mejor decir, ¿qué hacemos ahora? Or even, what are you available for doing now? O mucho mejor, ¿para qué estás disponible para hacer ahora? Or even, what would have to change for you to be available to tidy your bedroom? O aún mucho mejor, ¿qué es lo que tendría que cambiar para que tú estuvieras disponible para ordenar tu habitación? Because when you're in the mood, tidying the bedroom is quite easy. Porque si estás de humor, recoger la habitación es bastante fácil. But I don't want to do it. Pero no quiero hacerlo. It's fine the way it is. Está bien como está. You have a problem with my bedroom because you are called mother. And that's what mothers are, people who have problems with their children's bedrooms. Tú tienes un problema con mi dormitorio porque tú te llamas madre. Y eso es lo que son las madres. Las madres son personas que tienen problemas con los dormitorios de los hijos. But darling, I'm just trying to make life easier for you. Pero cariño, yo lo único que intento es facilitarte la vida. There's no end to this desire to adjust each other into the way we want them to be. Y este deseo de ajustarnos o cambiarnos los unos a los otros para que adoptemos las formas que se supone que So, deberíamos when tener we no have the tiene time fin. and the opportunity, relax and release, be present in this moment. Así que And cuando tengamos el tiempo y la whatever oportunidad, happens, try to gently bring yourself back onto this cross of here and now, here and now. relájate y ábrete e intenta una y otra vez volver a esta cruz, traerlo todo a esta cruz de aquí y ahora, aquí y ahora, aquí y ahora. Being if we use a physical example, if you're standing grounded,
O de nuevo, o otro ejemplo físico, si tú estás de pie, enraizado, you have the greatest opportunity to move freely in any direction. tienes la mejor oportunidad de moverte libremente en cualquier dirección. Because, of course, when you are grounded and centered, you're not having to focus into internal sensation. Porque cuando estás enraizado y centrado no necesitas enfocarte en sensaciones internas. Yeah, you're not focused on internal sensations of muscular tension and so on. No te enfocas en sensaciones internas de tensiones musculares y demás. Relaxed, open through the senses. Estás relajado, abierto a través de los sentidos. And if there is movement in the field, you can respond. Y si hay movimiento en el campo, puedes responder. When you have anxiety or tension, this creates a particular patterning of the muscles being ready for action. Cuando sientes ansiedad o tensión, esto crea una cierta cualidad, un patrón concreto de los músculos que se colocan listos para actuar. But that may not be what is required. Pero puede que eso no sea lo que se necesita. We want the muscles healthy and strong and the joints easy and to be relaxed and available. Queremos que nuestros músculos estén fuertes y que el sistema óseo esté bien colocado y que nosotros estemos relajados y disponibles. Then we can mobilize as required. Y entonces podemos movilizarnos tal y como sea necesario. Compassion is for the other. La compasión es para el otro. The more satisfied or at peace or contented we are, Cuantos más, we don't need to use our energy to fulfill our ego longings. cuantos más satisfechos o contentos o en paz estemos, no necesitaremos movilizarnos para satisfacer todos los anhelos del ego. And therefore, we're aware of the field and we participate in the field. Y por ello somos conscientes, estamos presentes en el campo y participamos en el campo. Not with a plan, No con un plan, not with a map, no con un mapa, but with an immediate attention to the manifesting topology of the phenomena. sino con una atención inmediata a la topología de los fenómenos. Okay, so we take a break now for half an hour and back at 10 to for the last session. Hacemos una pausa ahora de media hora y volvemos a -10 para la última sesión. Y que tengáis una buena pausa. Bye. Chao. ¿Listos? So now we're coming to the very last part of this short text. Estamos llegando a la última parte de este texto breve. And it says, from the time in which the mother and the child meet, Que dice, desde el momento en el que la madre y el hijo se encuentran, I will act with all my power for the benefit of sentient beings. actuaré con todo mi poder por el beneficio de todos los seres sintientes. So, how can we benefit all beings? ¿Cómo podemos beneficiar a todos los seres? For example, if you go to the seaside Por ejemplo, si vais a la costa and the waves are coming up and down, y las olas suben y bajan, if you touch one wave, si tocas una ola,
which seems to have somehow its own shape, que de alguna manera parece tener su propia forma, you just touch one wave. simplemente tocas una ola. And yet the water in that wave is not different from the water in all the other waves. Y sin embargo, el agua en esa ola no es diferente del agua de todas las demás olas. And not different from all the water in the great ocean. Y tampoco es diferente de todo el agua en el gran océano. As long as we see sentient beings as being unique individuals with their own personal existence, Mientras sigamos viendo a todos los seres sintientes como individuos únicos con su propia existencia personal, then clearly we can help very few people. claramente podremos ayudar a muy pocos, There are too many. porque hay demasiados. But if you see that each person is the radiance of the unborn ground, Pero si vemos que cada persona es el resplandor no and nacido de la each of these base no nacida, manifestations has no true difference y cada una from de, or apartness from the other ones, y cada una de estas manifestaciones ni es diferente ni está aparte de todas las demás, then in touching one, you touch all. entonces al tocar una las tocas todas. This is a little bit similar to the passage in the Bible Esto se parece un poco a ese pasaje de la Biblia, when Jesus says, inasmuch as you do an act of kindness to the least of these people, the least of my followers, you do it to me. cuando Jesús dice, siempre que hagas un acto de bondad hacia cualquiera de mis seguidores, me lo estás haciendo a mí o a cualquiera de estas personas. Because generally religions are concerned with inclusivity. Porque normalmente las religiones les ocupa o les gusta la Due inclusividad, to dogma and sectarianism, this is often obscured. pero debido al dogma y al sectarianismo, esto muchas veces queda oscurecido. But God is the Father of everyone, and in particular the Father of Jesus. Pero Dios es el Padre de todos y especialmente el Padre de Jesús. Jesus says, no one comes to the Father except through me. Jesús dice, nadie llega al Padre excepto a través de mí. I mean, you could teach Dzogchen through the Bible. It's not very different. En realidad se podría enseñar Dzogchen a través de la Biblia porque no es muy diferente. Because the Son manifests from the Father, Porque el Hijo se manifiesta del Padre. and if you want to find your mind, you have to stay with your thoughts. Y si quieres encontrar tu mente, tienes que permanecer con tus pensamientos. If you think that you can empty out your thoughts and awaken, you are mistaken. Si crees que puedes vaciar tus pensamientos y despertar, estás equivocado. The mind without thoughts, feelings, and sensations is a pretty stupid mind. La mente sin pensamientos, sensaciones y sentimientos es una mente bastante estúpida. Thoughts, feelings, and sensations are not the problem. The problem is not recognizing that they are the radiance of the mind. Los pensamientos, las sensaciones y los sentimientos no son el problema es que no reconocemos que son el resplandor de la mente. So if you think all children are the children of God, Así que si piensas que todos los niños son los hijos de Dios and God is immortal and invisible, y Dios es inmortal e invisible, then the true nature of his children is also immortal and invisible.
entonces la verdadera naturaleza de sus hijos también es inmortal e invisible. Well, all religions are saying you're not who you think you are. Todas las religiones afirman no eres quien te crees que eres. Means you have to look, Lo que significa que tienes que mirar, you have to open your heart and trust. tienes que abrir tu corazón y confiar. But of course, terms like God tend to be a bit abstract and far away. Por supuesto, conceptos como Dios tienden a ser un poco abstractos y lejanos. In the number of people who go to churches to pray is much more than the people who contemplate their mind in silence in the Christian tradition. Y la cantidad de personas que van a las iglesias para rezar es mucho mayor que la de aquellos que contemplan su mente en silencio según la tradición cristiana. So it's important to see that the view can be quite deep and important, but you need to have the method that allows the view to manifest. Está bien ver que la visión puede ser profunda e importante, pero necesitas también los medios para permitir que la visión se manifieste. So when we look around and we see birds and cats and dogs and people and cows, whatever kind of living forms we see, Para permitir que se manifieste la mente. Entonces, cuando miramos y vemos perros y niños y gatos y vacas y cualquier cosa que sea que vemos, we have different ways of attributing identity and status to them. tenemos diferentes maneras de atribuirles un estatus y un valor. Someone might look at a cow and think, oh, a lot of steak. Alguien puede mirar una vaca y pensar, qué montón de filetes. Someone else is looking and thinking, oh, this poor creature is trapped in a field. They never get out except when they go to the abattoir. Y otra persona ve a esa vaca y dice, va, esta pobre criatura está atrapada en ese campo del que no va a salir hasta que no vaya al matadero. And if we have been studying the general Mahayana view of Buddhism, we might think, oh, this cow was once my own mother. Y si uno ha estudiado el Mahayana, entonces podrá pensar, vaya, esta vaca puede que alguna vez fuera mi madre. And when she was my mother, she did so many things for me. Y cuando era mi madre hizo tanto por mí. I owe her a debt of gratitude. Le debo mucha gratitud. This cow is not something inferior to me. Esta vaca no es inferior a mí. This cow is the living presence of my mother in a past life who did so much for me. Esta vaca es la presencia viva de mi madre en una vida pasada en la cual hizo muchísimo por mí. And although this is a dualistic view, it's very important. Y aunque se trata de una visión dualista, es muy importante. Because it's a way of rebalancing prejudice. Porque es una forma de reequilibrar los prejuicios. The way animals are treated in modern farming is atrocious. La manera en la cual los animales son tratados en las granjas modernas es atroz. A few years ago, I went to a little retreat outside Barcelona. Una vez fui a un pequeño retiro en las afueras de Barcelona We were driving over some gentle rolling hills. y estábamos, íbamos en coche por unas colinas ondulantes With the windows open, con las ventanas abiertas and suddenly there was a terrible smell. y de pronto había un pestazo We were horroroso. driving past these long buildings with no windows. Estábamos pasando unos edificios alargados sin ventanas. These were the houses where they keep the hens. Y estas eran las casas donde mantenían a las gallinas.
And the smell of the shit is unbelievable. Y el olor de su caca es These increíble. creatures are living in these cramped conditions. Estas criaturas viven en condiciones de apiñamiento, With the beak cut off so they don't peck each other. les cortan el pico para que no se hieran unas a otras. They have no significance except as a means to an end, as a method of generating a profit for the farmer. No tienen ninguna importancia excepto como medios para un fin, es decir, una forma de generar beneficios para el granjero. The chicken has a life, it has sensitivity, it's interested. When you see them walking around, if they're outside in a field, they're pecking and checking you out. Las gallinas tienen una vida y tienen curiosidad. Si las ves al aire libre, las ves que están caminando por el campo y van picoteando por aquí y por allá y te miran. They have qualities which are made invisible when they're packed into these terrible houses. Tienen cualidades que se vuelven invisibles cuando las empaquetan en estas casas terribles. And if we hold in mind this idea that they have been our mothers in a previous life, then this is something terrible. Y si pensamos que han sido nuestras madres en alguna vida previa, entonces esto es algo terrible. The idea that we have mastery over all creatures and it's up to us what we do with them is terrible. Esa idea de que somos amos de todas las criaturas y que podemos hacer lo que queramos con ellas es terrible. We know what happened 100 years ago to the whales, how they were captured and boiled down for oil and the rest thrown into the sea. Sabemos lo que ocurría hace 100 años a las ballenas, que las capturaban y las servían para obtener toda su grasa y el resto se tiraba al mar. So we might believe, oh, they're just animals. Sí, podemos pensar, son simplemente animales. So the Mahayana belief, it says, oi, they have been your mother. Pero la creencia mahayana dice, oye, no, han sido tu madre. Show your mother, show your mother some respect. Muéstrale algo de respeto a tu madre. So these kind of concepts are like a wedge which we drive into our assumptions to open up some space to actually see a living creature. Entonces, este tipo de creencias son como una cuña que metemos entre nuestros supuestos de manera que podemos ver realmente a esa criatura viva. So when we have the intention that we will help all beings, this is a huge, huge task. Así que cuando tenemos la intención de ayudar a todos los seres, esto es una tarea enorme. What else will I do with my time? Pero, ¿qué más podría hacer con mi tiempo? I should make money. Podría ganar dinero Then I will have a better life. y tendría una vida mejor. And what will I do with my better life? ¿Y qué voy a hacer con esa vida mejor? I'll protect myself so that I won't need to be made aware of the suffering that my happiness brings to others. Pues protegerme a mí mismo de manera que no me dé cuenta del sufrimiento que mi tipo de vida provoca en los demás. In many countries, the wealthy people live in gated communities. En muchos países la gente rica vive en comunidades cercadas, with sometimes armed guards, like in some African countries. y a veces incluso tienen guardias armados, como en algunos países africanos. So if somebody is poor Así que si and alguien they es would pobre like a little share of the money that the very rich people have,
y quieren una pequeña parte del dinero que tienen los ricos. Then it's very important for the rich people to be clear about the definition they have of the poor people. Entonces es muy importante para los ricos el tener una idea clara de la definición que tienen de los pobres. These people are poor because of their own bad ideas. Esta gente es pobre porque han tenido muy malas ideas. They are thieves and terrorists. Son ladrones y terroristas. And if they come over the wall, I want the guard to shoot them. Y si trepan por encima del muro, quiero que el guardia les dispare. Because if I was to share what I had with them, they would get a lot and I would get less. Porque si yo compartiera lo que tengo con ellos, ellos cogerían mucho y yo tendría menos. Why would I do that? ¿Y por qué habría de hacer eso? You think I'm stupid? ¿Os habéis creído que soy Look at these idiota? people. Some of them, they don't have shoes. They have no education. You want Mira, to say they have the same value as me? mira esta gente, muchos ni tienen ni zapatos ni educación, pues estáis diciendo que tienen el mismo valor que yo. Generally speaking, across the world, this is the basic template or calculus for allocating value to people. Porque en todo el mundo normalmente es la plantilla que se utiliza para adjudicar valor a la gente, asignar valor. So, the Mahayana view, I will work for the benefit of all beings, however they are, whatever current qualities they have. Entonces la visión mahayana es yo voy a trabajar por el bien de todos los seres, sean quienes sean y independientemente del tipo de cualidades y vida que Or tengan. these outer reasons, like they have been my mother in a past life, Por razones externas, como han sido mi madre en una vida pasada, but more precisely because pero más concretamente porque they have no internal existence that makes them different from anyone else. porque no tienen ninguna existencia interna que los diferencie de ninguna otra persona. They are empty formations. Porque son formaciones vacías. And the empty ground manifests these particular forms. Y la base vacía se manifiesta en estas formas concretas. I am directly related to them through my emptiness. Y yo estoy en relación directa con ellos a través de mi propia vacuidad. As if there was a big field, and in the field there were many flowers, many kinds of grass, and so on. Many things are growing. Como si hubiera un gran campo y en este campo hubiera muchas flores diferentes y muchos tipos de hierba y crecieran These are muchísimas all, cosas. if you like, these are all the children of the earth. Se podría decir que son todos hijos de la tierra. So in the same way, from the Dzogchen view, the ground or the basis is emptiness. De igual manera, en la visión Dzogchen, la base es vacuidad. Everything arises from emptiness. Todo surge de la vacuidad. The field of emptiness, the arena of emptiness is undivided. El campo, la plaza de toros, el escenario de la Again, if vacuidad you look at the no sea tiene and you see the waves compartimentos. going up and down, Así que de nuevo, si miras al océano y ves que las olas suben y bajan, you could have a competition to see who can catch the best wave. puedes hacer una competición a ver quién pilla la mejor ola Maybe you give them a lot of money as a prize. y puedes ofrecer un montón de dinero como premio. Waves arise and go back into the sea. Y las olas suben, se alzan y When regresan the al wave mar. arises, it doesn't come out of the sea, Cuando una ola se eleva, no se sale del mar. although we say wave,
wave is a form of sea. Aunque la llamemos ola sigue siendo una forma de mar. In the same way, each of us is like a wave of the ground, De, manifesting, but without separating from the ground, having no individual identity. de igual manera, cada uno de nosotros es una ola que surge de la base, que se manifiesta, pero que no está separada de la base y tampoco tiene una identidad personal. And with that, what would be the true basis of my difference from you? Y si lo vemos así, ¿cuál sería la base para establecer la diferencia de mí y entre yo y tú? The structure that makes me different from you is attachment to the self. La estructura que hace que yo sea diferente de ti es ese apego al yo. What about me? ¿Y qué pasa conmigo? Me first. Yo primero. Let me deal with what I need, and if there is something left, I give it to you. Déjame que solucione lo que yo necesito y si me sobra algo te lo daré. Because I'm the main one. Porque yo soy el principal, el más importante. The number one what? Number one form of emptiness. Pero el más importante que la best forma de wave in the vacuidad más ocean. importante, la mejor ola del océano, The best cloud in the sky. la mejor nube en el cielo, The best reflection in the mirror. el mejor reflejo en el espejo. The diversity of appearance is inseparable from the emptiness of the ground. La diversidad de las apariencias es inseparable de la unidad de la And base. this is very important because although when we study karma, Y esto es muy we see importante. that our life situation arises as a ripening or fruition of the causes we establish when we make an action with a limited intention. Porque aunque cuando estudiamos el karma vemos que nuestra situación actual depende de las causas y que nosotros sembramos cuando realizamos un acto con una intención limitada, son su resultado o su fruto. So, the basis of karma is always duality. La base del karma es siempre dualidad. Because it's centered in an intentional the formation of an intention which leads to an action. Porque se centra en la formación, en la creación de una intención que conduce a una acción. For example, I meet you. Por ejemplo, yo te conozco a ti I seem to like you. y me parece que me gustas I want you to like me. y yo quiero gustarte a ti. So that's the first step of the karma. I am real, you are real, I like you, and I want you to like me. Entonces, este es el primer paso del karma. Yo soy real, tú eres real, tú me gustas y yo quiero gustarte a ti. So the second stage is the movement of bringing that intention to fruition is I have to set up a setting in which I do something for you. La segunda fase es para que todo esto dé su fruto, yo tengo que crear unas circunstancias en las cuales yo hago algo por ti. So I take you to a nice restaurant and I buy you a nice meal. Así que te llevo a un buen restaurante y te invito a una buena comida. And I speak sweetly. Y hablo amorosamente. And we become more friendly. Y nos volvemos más amigos. At the end of the evening, we say goodbye. Al final de la tarde nos despedimos. And I review
how it's gone, I think, oh, that's good. I'm glad I have a new friend. Y yo repaso lo que ha ocurrido y pienso, ah, qué bien, estoy contento, tengo un nuevo amigo. So duality to intention to enactment and to review. Entonces tenemos la dualidad, la intención, la puesta en escena And that y el alignment repaso. of the energy creates a kind of current or a flow Y esa alineación de energías crea una especie de corriente o de fluir which remains embedded in my mental stream que permanece incrustado en mi corriente mental and can manifest later at some time. y se puede manifestar más tarde en algún momento. And the same structure would operate if I decided on the basis of duality that I want to rob you, Y and la then I steal misma, from you, and then I'm happy that I've stolen from you. y la misma estructura funcionaría si está la dualidad y tengo la intención de robarte y luego te robo y luego me alegro de haberte robado. Then I have to experience the consequence of this action, maybe a long time later, when I have completely forgotten the causal conditions which gave rise to that tendency. Y luego tendré que experimentar los resultados de esa acción, puede que muchísimo tiempo después, cuando ya haya olvidado las condiciones causales que han hecho surgir esa tendencia. So that there we have the teaching on cause and effect. Esta es la enseñanza de causa y efecto. And sometimes that theory, if you like, is used to justify the bad treatment of other people. Y a veces esta teoría se utiliza para justificar el tratar mal a otras personas. People are poor because of the ripening of their karma, and I shouldn't interfere with this great cosmic system. La gente es pobre debido a la maduración de su mal karma y yo no debería interferir en este sistema cósmico. When they have purified these causal factors, then their lives will be happy. Cuando hayan purificado todos estos factores causales, sus vidas serán felices. But that's a perverse view. Pero sin embargo, esta es una visión perversa. Rather, we should apply the theory of karma to ourselves. Más bien deberíamos de aplicar esta visión del karma a nosotros mismos. I will help all beings because Yo voy what a else would ayudar, I do? voy a ayudar a todos los seres porque ¿qué otra cosa podría hacer? Everything that arises for me is here and now. Todo lo que surge para mí está aquí y ahora. This mandala of here and now is the Dharma Dhatu, the space within which all phenomena manifest. Este espacio del aquí y ahora es el mandala del Dharmadhatu, el espacio en el que todo se manifiesta. As soon as I think of someone, they are in my mind. Tan pronto como pienso en alguien, esa persona está en mi mente. So I could say, may all my friends be happy. Así que podría decir que todos mis amigos sean felices. That's enough. Eso es suficiente. Oh, and so only my friends are inside this situation. Y de esta manera, únicamente mis amigos están dentro de esta situación. Oh, may all Scottish people be happy. O también puedo pensar que todos los escoceses sean felices. Maybe even all British people be happy. Podría incluso pensar que todos los británicos sean felices. All European people be happy. O que todos los europeos sean felices. All human beings be happy. O que todos los seres humanos sean felices. All human beings plus dogs and cats.
o los seres humanos más perros y gatos. and fish, Y bueno, también los peces. and more, and more, and more. Why not say hello to everyone? Y más, y más, y más, y al final es porque no saludar a todo el Fish have mundo. minds. Los peces tienen mentes, Birds have minds. los pájaros tienen mentes. All the different creatures have a mind. Todas las diferentes criaturas tienen una That mente. is to say, they have a sensitivity Es decir, tienen una sensibilidad and experience. y tienen experiencias. And they like some things and don't like other things. Y les gustan unas cosas y otras cosas no les gusta. When I lived in Darjeeling in India, Cuando la época que viví en Darjeeling, en India, there were many leeches. había muchas sanguijuelas. And they would go into my shoes, and when I took the shoe off, there are all these creatures drinking my blood. Y entonces se me metían en los zapatos y cuando me quitaba el zapato me encontraba con todas aquellas criaturas que se bebían mi sangre. Friend or enemy? ¿Amigos o enemigos? In 200 years ago in Europe, doctors would put leeches onto the body to take out the bad blood. Hace 200 años en Europa los doctores ponían sanguijuelas en el cuerpo para sacar la sangre mala. And that would purify the sick person. Y eso purificaba a la persona enferma. Unfortunately, the leeches in Darjeeling, they just wanted the good blood. Por desgracia, las sanguijuelas de Darjeeling solo querían la sangre buena. So I tried to get them, come off, go away. Así que yo intentaba alejarlas. Venga, venga, largaos, largaos. They don't really like conversation. Pero no estaban muy interesadas en conversar. Then what to do? Some people say put some salt on them. ¿Y entonces qué hacer? Algunas personas dicen, pues échales un poco de sal encima. But that affects the porosity of their skin and they can die from that. Pero eso afecta a la porosidad de su piel y se pueden morir. Or that you should take some hot thing like some incense or a cigarette and hold it close, and then they don't like the heat, so they fall off. O coger algo caliente como un palito de incienso encendido, un cigarrillo y colocarlo cerca y como no les gusta el calor se dejan caer. They want to live. Quieren vivir. Your body is a way of getting food and nutrition. Tu cuerpo es una manera para ellas de conseguir alimento, I nutrición. don't like it, A mí no me gusta, but they like it. pero a ellas sí. Should I give them some of my blood? ¿Debería darles un poco de mi sangre? How much? ¿Y cuánta? So this is ethics floating in the sky is easy, but when you're in your body and you're having to decide, shall I let the mosquitoes feed off my arm or not? Claro, porque una ética que flota por el cielo es muy sencilla, pero cuando uno llega a la encarnación, entonces se levanta la pregunta, por ejemplo, ¿todos estos mosquitos debo dejarles que me piquen en el brazo o no? The mosquito wants blood. El mosquito quiere sangre. My blood. Mi sangre. It is my enemy. Es mi enemigo. Or it is hungry. O está hambriento. Again and again, in the realm of relative truth, we see that each situation, as soon as you reify it, as soon as you say, this is a mosquito and it wants to take my blood, Entonces, una y otra vez vemos que en el mundo dualista, en cada situación, tan pronto como la reificas y dices esto es un mosquito que quiere mi sangre, then we get embroiled in all kind of thinking. What should I do? How much should I give? What is right? What is wrong?
Entonces nos vemos enredados en un montón de pensamientos, qué debería hacer, cuánto debería dar, qué está bien, qué está mal. So generally, we need to hold two things together. Normalmente tenemos que mantener unidas dos cosas. One is the infinite generosity of a deeply heartfelt feeling, may all sentient beings be happy. Una es la enorme generosidad de una sensación que se siente de corazón de ojalá que todos los seres sean felices. And at the same time, you have the limited resources of your body. Pero al mismo tiempo tienes los recursos limitados de tu cuerpo. And also the fact that we have our ego self, which is not yet dissolved. Y también el hecho de que tenemos nuestro yo egoico que todavía no se ha disuelto. So near Kathmandu in Nepal, there is used to be a very small shrine of a place called Tamoluchen. Cerca de Katmandú, en Nepal, solía haber un altar muy pequeño, un santuario muy pequeño llamado Tamoluchen. And the name of the place means giving the body to the tigress. Y el nombre de ese sitio significa dar tu cuerpo a la tigresa. And it's described in these stories of the Buddha's previous lives. Y se describe en esas historias de las vidas anteriores del Buda That once, when he was a wandering mendicant, que una vez, cuando era un mendicante nómada, he came upon a tigress that had many small pups, se, babies. se encontró con una tigresa que tenía muchas crías And she was very tired. y estaba muy cansada. A lot of babies and maybe a difficult birth. Un montón de crías, puede que un parto difícil. And if the mother dies, then all the babies will die. Y si la madre se moría, puede que todas las crías también muriesen. So he decides he should feed the tigress. Así que decide darle de comer a la tigresa. And he puts out his finger for the tigress to eat. Y extiende su dedo para que la tigresa se lo But she coma. is too weak. Pero ella está demasiado débil. So he gets a softer part of his arm and he puts it in the mouth of the tigress. Así que coge una parte blanda de su brazo y lo pone en la boca de la tigresa. But again, she's too weak. She can't bite through the skin. Pero de nuevo está demasiado débil y no puede atravesar la piel, mordiendo. So he takes a sharp stone and he cuts it up and down on his arm until the blood is flowing, and he puts this in the mouth of the tigress. Así que coge una piedra afilada y empieza a cortar en su brazo hasta que empieza a salir sangre y esto lo pone en la boca de la tigresa. And gradually she manages just to lick the blood. Y gradualmente la tigresa consigue ir lamiendo la sangre, And she becomes stronger, se vuelve más fuerte, strong enough to start chewing on his arm. recupera la fuerza lo suficiente como para empezar a masticar su brazo And then she eats all of him and feeds her babies. y luego se lo come entero y da de comer a sus bebés. That might be a little bit too difficult for us Puede que eso nos resultara un poco demasiado difícil because we have our self-referential attitude. porque tenemos esa actitud autorreferencial. So again, we have to remember working with circumstances. Así que de nuevo tenemos que recordar lo de trabajar con las circunstancias. Making a grand heroic gesture and then regretting it is not very useful. Hacer un gran gesto heroico y luego arrepentirnos no resulta muy útil. You have to be honest and clear about your lived capacity. Hay que ser honesto y tener claro las propias capacidades. That is to say, the view or your aspiration is to help all beings, but Es de- given
your current location in this body that you are attached to, the range of activity that you can offer is going to be much less than your view. Es decir, tu visión o tu aspiración es ayudar a todos los seres, pero dadas las limitaciones de esta encarnación en la que estás, lo que realmente puedes hacer va a ser bastante más limitado que tu visión. But in the Mahayana view, they have many ways of strengthening whatever we can manage. En la visión mahayana tienen muchas maneras de fortalecer aquello que realmente podemos conseguir o con lo que podemos manejar. So we should begin every practice with taking the bodhisattva vow. Así que deberíamos comenzar cada práctica tomando el voto del bodhisattva. I will do this work for the benefit of others. Voy a hacer este trabajo por el beneficio de los demás. While we're doing the practice, we should include all beings in the benefits of the practice. Y mientras hacemos la práctica deberíamos incluir a todos los seres en los beneficios de la práctica. And at the end of the practice, we should dedicate the merit for all beings. Y al final de la práctica deberíamos dedicar el mérito para el bienestar de todos los seres. We're not doing a very ritualistic kind of practice. No estamos haciendo una práctica muy ritualista. So we don't recite some formulaic verses making these statements. Así que no recitamos algunos versos como una fórmula para expresar estos deseos, But we keep them close to us. pero los mantenemos cerca de nuestro corazón. We're doing this for the benefit of all. Estamos haciendo esto por el beneficio de todos. And especially from the 7-branch practice, we rejoice in the merit of others. Especialmente en la práctica de 7 ramas, nos alegramos del mérito de los demás. So when we hear of this Jataka story of the Buddha in a previous life offering his body, Así que cuando escuchamos esta historia yataka del Buda en una vida anterior ofreciendo su cuerpo, we can rejoice in the merit. How wonderful, how amazing to be able to do that for the benefit of others. podemos regocijarnos por el mérito. Qué maravilloso, qué increíble es poder hacer eso por el beneficio de todos. This is a beautiful thing to do. It makes our heart warm. How wonderful to do that. Esto es algo muy bonito que hacer, que es algo que calienta nuestro But corazón. it's also a protection against comparing and contrasting. Qué maravilloso poder hacer eso, pero también es una protección contra la Oh, the comparación. Buddha could do these things. I can't do these things. The Buddha is inferior. I'm a small, lost sentient being. De comparar, el Buda pudo hacer esto, yo no puedo hacer esto, el Buda es superior, yo soy un pobre ser sintiente y This kind perdido. of definition or judgment on ourselves or on other people is very unhelpful. Todo este tipo de juicios sobre nosotros mismos o sobre otras personas no ayuda a nada. The infinite mind becomes more available, more open to us, the more we open by experiencing our own infinity. La mente infinita se abre cada vez más a nosotros hasta el punto en el cual nosotros nos podemos abrir para experimentar nuestra propia So then infinidad. he says, I will perform the deeds of a bodhisattva. Así que al final dice, yo realizaré las acciones de un bodhisattva. I will think about what will be beneficial for others. Pensaré sobre lo que podría ser beneficioso para los demás. So when you go out for a walk and you see people, Así que si sales de paseo y ves ahí a personas, a gente, maybe you see a mother with 4 children taking them to school. puede que veas a una madre con 4 niños que los está llevando a la escuela And one of the children is walking very slowly, so they're all going to be late. y uno de los niños va muy despacio y van a llegar tarde todos. So you can say, may this mother be blessed with 4 good, kind, compliant children.
Así que puedes pensar que esta madre sea bendecida con 4 niños buenos y obedientes y sanos. Because you can see life would be easier for the mother if the children fitted in together, and also for the child that's going last and getting negative attention. Porque puedes ver claramente que la vida sería mucho más fácil para esa madre si todos los niños caminaran juntos, y también sería más fácil para el niño que está recibiendo un montón de atención negativa. It's not about reciting formula. Y no se trata de recitar fórmulas, May all beings be happy. que todos los seres sean felices. Yes, that opens us up. Esto nos abre. But what does this person need? Pero, ¿qué es lo que necesita esta You persona? can look at their face, their expression, their postures, their gestures. Puedes mirar su cara, su expresión, sus posturas, sus gestos. Some people look very anxious. Hay personas que parecen muy ansiosas. Some people look very lonely and shy and frightened. Hay personas que parecen muy solitarias y tímidas y Some people asustadas. look angry and aggressive. Hay otras personas que parecen enfadadas y agresivas. So in each case, we can just formulate a gift of a good intention. May your heart be peaceful. May you find friendship and inclusion. Y entonces en cada uno de estos casos simplemente puedes formular un buen deseo, una buena intención para esta persona, que tu corazón esté en paz o que encuentres muchos amigos maravillosos. So in the tradition, they say the Buddha Shakyamuni taught 84,000 different dharmas or dharma practices. En la tradición se dice que el Buda Shakyamuni enseñó 84.000 dharmas o prácticas del dharma. And if you read through the sutras, you see that he gives different kind of teaching to different kind of people. Y si vas leyendo los sutras, verás que dio diferentes tipos de enseñanzas a diferentes tipos de personas. He didn't say to the people who came to see him, you have to conform with my system. Él no le decía a la gente que iba a verle, tienes que adaptarte a mi sistema. More, he's saying, how can I present the Dharma to you in a way that will allow you to awaken to how you really are? Sino que más bien era algo así como, ¿cómo te puedo yo a ti presentar el Dharma de manera que seas capaz de despertar a la manera en la que eres realmente? So Tibetans have this term Gangla Gangdul, which means we do whatever is necessary to support and educate this particular being. Entonces los tibetanos tienen esta expresión, Gangla Danglu, que dice, hacemos cualquier cosa que sea necesaria para educar y ayudar a despertar a este ser concreto. It means I will be flexible. Eso significa que yo voy a ser flexible. I will use my intelligence, my creativity, my responsivity to find the optimal fit with you to make the entry into Dharma easier. Significa que yo voy a emplear mi flexibilidad, mi responsividad para conseguir que tú puedas entrar con mayor facilidad en el Dharma. This is very important because we don't want to arrive at a kind of point of complacency. I've done my best. I've done what can be done. Y esto es muy importante porque no queremos llegar a un punto de complacencia en el que pensamos, lo he hecho lo mejor que he podido, he hecho todo lo que he podido, he hecho lo que se podía Our hacer, focus is non-duality. porque nuestro enfoque es la no dualidad. You are part of my world, Tú formas parte de mi mundo, or I am part of your world, o yo soy parte de tu mundo, or we're co-creating this moment of joint experience. o estamos co-creando este momento de experiencia conjunta. How can I move to have contact with you? ¿Cómo puedo moverme para entrar en contacto contigo? This requires an intuitive responsivity, Y esto requiere una responsividad intuitiva. but
in terms of the dynamic of power, Pero en términos de la dinámica de poderes, first I receive you, primero yo te recibo a ti and secondly I respond. y en segundo lugar respondo. This is not the position of the master or the expert. Esta no es la posición del maestro o del experto. The master knows what to do. El maestro sabe lo que hay que hacer. From this position, we relax and open, and we allow the response to arise in the midst, on the midpoint of the co-emergence of self and other. Desde este punto de vista nos relajamos, nos abrimos y permitimos que nuestra respuesta surja en el punto central de coemergencia entre la otra persona y uno mismo. So there is no limit to the deeds of a bodhisattva. Así que los actos o las acciones de un bodhisattva no tienen límites. We will do whatever is necessary. Haremos cualquier cosa que sea necesaria. So there are many classifications of this. For example, in the tantric tradition, they talk of the 4 activities. Hay muchas clasificaciones. Por ejemplo, en la tradición tántrica se habla de las 4 actividades. The first is pacifying. La primera es pacificar. May all disease be cured. Que todas las enfermedades sean sanadas. May all suffering end. Que todos los sufrimientos finalicen. May all hostility be pacified. Que toda hostilidad sea pacificada. Well, we're saying, may there be a mood of calmness in the world so that all agitation goes down. Estamos diciendo, ojalá que hubiera un estado de ánimo tranquilo o pacífico en el mundo, de manera que toda la agitación se calme o disminuya. Secondly, there is increasing. Después está el aumento. May all sentient beings be healthy and happy. Que todos los seres sintientes estén sanos y felices. May the crops grow well so that all can be fed. Que las cosechas crezcan bien, de forma que todos tengan comida. May there be free and easy access to education. Que ojalá que todos tengan un acceso libre a la educación. May the girls in Afghanistan be able to go to school. Que las niñas de Afganistán tengan la posibilidad de ir al colegio. May they be freed from the prison of patriarchy. Que se vean liberadas de la prisión del patriarcado. So that their lives can expand and blossom. De manera que sus vidas puedan expandirse y florecer. Then the third position is overawing or magnetizing. La tercera posición es magnetizar. This is more directly relational. Y esto es más relacional, directamente relacional. In which you bring up your life energy, your whatever you say, your chi, your ki. En esta posición utilizas tu energía vital, tu ki, tu chi, your charisma, tu carisma, so that you have an impactful presence. de manera que tienes una presencia que crea una impresión. And this vital manifestation makes other people stop in their tracks. Y esta manifestación vital hace que otras personas de pronto se detengan. This interrupts how they might behave. Esto interrumpe su posible comportamiento. So in a famous Buddhist story, there was a murderer called Angulimala. Por ejemplo, en una famosa historia budista había un asesino llamado Angulimala. And he wore a necklace of hands around his neck. Y él llevaba un collar de manos alrededor de su cuello. He would kill people and chop their hands off, so he had garlands of hands. Él asesinaba a personas, le cortaba la mano y llevaba collares de manos. And he needed just one more.
y solamente le faltaba una. So he's looking for someone to kill. Así que está buscando a alguien a quien matar. And the Buddha's walking towards him. Y el Buda está caminando hacia él. Now, usually when people see Angulimala is covered in this blood and his rotting hands are stinking, so they, oh God. Normalmente la gente cuando veía a Angulimala con esos collares de manos medio podridas y todo lleno de sangre y con ese pestazo a carne podrida, se sentían aterrados. And the Buddha just looking at him, Pero el Buda simplemente le miró, just smiling. sonriendo. Hello. Hola. Angulimala doesn't meet people who just say hello. Angulimala no solía encontrarse con personas que simplemente le saludaban. The Buddha's not saying, I'm better than you, but he's also saying, El but Buda he's no está, also showing, I'm not afraid of you. el Buda no está diciendo soy mejor que tú, pero también está mostrando no te You're a tengo sentient being. miedo. Eres un ser sintiente. I'm here. Aquí estoy. And this wakens up Angulimala. Y esto despierta a Angulimala. And this allows him a space in which he can see that there are other possibilities for life. Y esto le abre un espacio en el que puede ver que existen otras posibilidades en la vida. Around the dictators in the world, there are always sycophants. Alrededor de todos los dictadores del mundo siempre hay Sycophant means arse liquor. aficionados psicóticos, lo que significa chupaculos, lameculos. Because there are all these people who say, yes, you are right, you are the one who knows. Todas We would estas, never say no to you, you are the big one. estas personas que le dicen, sí, tienes razón, estamos todos de acuerdo contigo, nunca te diríamos que no porque eres el más grande. And the Buddha doesn't enter into this drama of power. El Buda no entra en este drama de poderes. Here is a mind, the mind has energy, the energy is manifesting in this form. I'm here. Aquí hay una mente, esta mente tiene energía, la energía se está manifestando de esta forma y aquí estoy. Then the fourth activity is destruction. Y la cuarta actividad es destrucción. Destruction means doesn't mean killing the person. Destrucción no significa matar a la otra persona. It means very powerfully undermining the trajectory of the negative activity. Lo que sí que significa es minar de forma muy poderosa la trayectoria de esa actividad negativa. So in the tantric tradition, we have these very wrathful deities. Por ejemplo, en la tradición trántrica tenemos estas deidades muy airadas And they manifest a form which is very scary. y ellas se manifiestan en una forma que es aterradora. I'm not frightened of you, No tengo miedo de ti, but I'll make you frightened of me. pero voy a hacer que tú te asustes de mí. You think you're crazy? ¿Tú crees que tú estás loco? Come close to me. Ven, acércate un poco. Then they can breathe out some foul breath, and the claws on their fingers become very big, and they start to roar. Hula, 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 hula. Fucking hell, man, no. Y entonces pueden echarte su aliento hediondo y los ojos se vuelven enormes y las garras les crecen y hacen un sonido horrible y tú dices, ¡ah! Aléjate. No jodas, Because all these dictators are basically cowards. porque todos estos dictadores básicamente son cobardes. They're like a balloon. Son como un globo. Everyone around is pumping them up to make them look very big. Todos a su alrededor los están inflando para que parezcan muy grandes. So the wrathful Buddhas, they have a little pin and they let the air out. Pero los budas airados cogen un pequeñito alfiler y hacen que salga el aire. Then he says, I will create a great wave of virtue for the benefit of others. Y luego dice, voy a crear una gran ola de virtud para el beneficio de los demás. Well, probably in our lives we've done some negative things.
Probablemente en nuestras vidas hayamos hecho algunas cosas negativas. We might have been selfish or exploited other people or betrayed them. Es posible que hayamos sido egoístas o hayamos explotado a otras personas o las hayamos traicionado. And we know what that feeling is like. Conocemos esa sensación. It makes us a bit small, Nos hace sentirnos pequeños, a bit anxious. nos hace sentirnos un poco We ansiosos. don't want other people to know. No queremos que otros se enteren. We have secrets. Tenemos secretos. We have to hide our secrets. Tenemos que esconder nuestros secretos. It's a lot of work. Eso es un montón de trabajo. The great advantage of virtue is you don't need to shout it out to other people, but you don't need to hide it either. La gran ventaja de la virtud es que no necesitas mostrarlo y enseñarlo y gritárselo a los demás, pero tampoco necesitas esconderla. Living a virtuous life with kindness and thoughtfulness, doing what you can, but always keeping this big, inclusive attitude to all beings. Vivir una vida virtuosa, con amabilidad, con bondad, haciendo lo que se puede, pero siempre manteniendo esa actitud que incluye a todos los seres. This creates a mood in which contact with other people becomes much easier. Crea un estado de ánimo en el cual el contacto con otras personas se vuelve mucho más fácil. It's a very simple transaction. Es una transacción muy sencilla. You're relaxed, open, and available. Tú estás relajado, abierto y disponible. You're not frightened by the sad stories of other people or overwhelmed by their misery. No te asustan las historias tristes de los demás o tampoco te supera su desgracia. So you're available. Así que estás disponible. And then lastly, he says, I will gain the effective power to upturn and empty samsara. Y la última frase dice, voy a conseguir el poder efectivo para darle la vuelta y vaciar el samsara. So on an outer level, samsara is a kind of place or a series of places, god realms, jealous gods, humans, animals, hungry ghosts, hell realms. Así, en un nivel externo, el samsara es una serie de lugares, el reino de los dioses, de los semidioses, de los humanos, de los espíritus hambrientos, de los animales, de los infiernos. And you go into samsara and you wander in samsara. Y entras en el samsara y vagas por el samsara. But the more we open into the meditation practice, Pero cuanto más And nos the- abrimos en la práctica de meditación, on you go. And the more we attend to the way in which other beings have a different flavor of their life experience, y cuanto más prestamos atención a otras personas que tienen un sabor diferente de su experiencia vital, we start to see that samsara, excuse me, samsara is describing a quality of participation. comenzamos a ver que en realidad samsara está describiendo una forma de participación. As long as we are in the duality of subject and object, self and other, Mientras sigamos en la dualidad de sujeto y objeto, de uno mismo y el otro, we will be in this reactivity. They do this to me, I do that to them. continuaremos en esta reactividad. Ellos me hacen esto y yo les hago esto a ellos. And I'm concerned with my own benefit. Y lo que me preocupa es mi propio beneficio. But by merging our mind with the mind of the Buddha through awakening the Dzogchen view, Pero al fundir nuestra mente con la mente del Buda, por medio del despertar de la visión Dzogchen, we remain open. permanecemos abiertos. In the various invitations and provocations that come from events, don't hook us. Y las diversas invitaciones y provocaciones que vienen de los acontecimientos no nos enganchan. We cease being reactive to provocations. Dejamos de ser reactivos en lo que respecta a And las when somebody provocaciones behaves in a way which is provocative, y cuando alguien se we comporta have de the forma, space to see the energy forces that cause them to do that.
De forma provocativa tenemos el espacio para ver las fuerzas energéticas que provocan que se comporte de esa manera. which means I don't get pulled into their dualistic structure. Lo que significa que no me veo impulsado al interior de su estructura dualista. And when we sit in our, in our meditation practice, No me veo arrastrado a su estructura dualista y cuando me siento en mi práctica de many meditación, experiences are arising and passing. muchas experiencias surgen y pasan. We let them come and go. Las dejamos que vengan y vayan. Every time we merge into a thought or a feeling or a sensation, Y cada vez que nos fundimos con un pensamiento, o una sensación o un sentimiento, we are given a little ticket for 5 minutes more in samsara. nos dan una pequeña entrada para 5 minutos más en el samsara. So at the end of your meditation, oh, I've just earned another 10 hours in samsara. Así que al final de la meditación puedes decir, vaya, acabo de ganar 10 horas más en And the samsara. great thing is, even when I'm not meditating, I'm getting these tickets. Y lo bueno es que encima, incluso cuando no estoy meditando, me están dando todas estas entradas, estos tickets. So the way not to do that is to stay on your throne, relaxed and open, responding as required. Así que la manera de que no ocurra esto es permanecer sobre tu trono, relajada y abierta, y respondiendo según sea And then you necesario. see samsara is empty. Y entonces ves que el samsara está vacío. There is not one manifestation, one phenomena, one form of sentient being which has its own inherent existence. No hay ninguna manifestación, ningún fenómeno, ningún ser sintiente que tenga una existencia intrínseca, una existencia And then you inherente. see there are no sentient beings to be liberated. Y entonces te das cuenta de que no hay seres sintientes que The deben ser actual liberados, situation of all sentient beings is that they are inseparable from the pure ground of the heart of all the Buddhas. porque la situación real de todos los seres sintientes es que son inseparables de la base pura del corazón de todos los Budas, But they don't recognize that. pero no se dan cuenta. And so we feel this sadness for them. Entonces sentimos esta tristeza por ellos, Sadness in the manner of a dream. una tristeza que es como un sueño. They are dreaming that they are in prison, Ellos sueñan que están aprisionados and because their dream is deep and y, strong, y porque su sueño es profundo e intenso, that is their lived experience. eso es después la experiencia que But we are viven, not in that situation. pero nosotros no estamos en esa situación. I remember Chataro Rinpoche telling me that between the teacher and the student, it's like two brothers in bed together. Rinpoche solía decir que entre el maestro y el discípulo son como dos hermanos juntos en la misma cama. One brother is asleep, caught up in a nightmare, Uno de los hermanos está dormido, atrapado en una and pesadilla, the other brother is awake. y el otro hermano está despierto. And so the brother who is awake tries to awaken the one who is lost in the nightmare. Y así el hermano que está despierto intenta despertar al hermano que está perdido en la pesadilla. The fact is, both of them are safe in a warm bed. El hecho es que ambos están seguros en una cama calentita. But as long as you are caught up in your nightmare, you can't see that. Pero mientras permanezcas atrapado en tu pesadilla no vas a poder So, verlo. although there are no beings to be liberated from samsara, we vow to act for the benefit of all beings and empty samsara. Entonces, aunque no hay seres que deban ser liberados del samsara, nosotros hacemos el voto de ayudar a todos los seres y vaciar el samsara. So, that is the end of our text, Este es el fin de nuestro the end of our texto, time. el fin de nuestro tiempo. We have another weekend meeting which will be on the 6 bardos.
Tenemos otra reunión de fin de semana que será sobre los 6 bardos. Again, it's a short text, but very, very beautiful and helpful. También es un texto corto, pero es muy bello y muy útil. There are a lot of, excuse me, Dharma teachings available, Hay muchas enseñanzas del Dharma disponibles, but only you can do your Dharma practice. pero solamente tú puedes hacer tu práctica del Dharma. Not too hard, not too soft. No demasiado fuerte y no demasiado blanda. Force yourself, become a friend to yourself. No te fuerces, conviértete en tu amigo. So I want to thank our translators today, Quiero- Kati, María, Bartek, and Milton. Quiero dar las gracias a nuestros traductores de hoy, Catherine, María, Bartek y And Milton. also to Milton for keeping the recording project online. Y también gracias a Milton por mantener en funcionamiento el proyecto de grabaciones. And hopefully these recordings will become available on the website soon. Espero que estas grabaciones estén disponibles pronto en la página web. So I wish you happiness in your practice and perhaps we'll meet again. Os deseo mucha felicidad en vuestra práctica y puede que nos volvamos a encontrar. Oh, bye-bye. Bye-bye time. Bye-bye-bye. Bye. Bye-bye. Good morning. Bye. Thank you. Bye. 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 Bye.